metaverso, la tierra prometida, para avatares humanos o posthumanos. Infinitas oportunidades para explorar lo imposible. Unirnos, separarnos, jugar en grupo o aislarnos de todo, en la Tierra, en Marte. La tierra prometida. Para avatares humanos o posthumanos. ¿Qué nos gusta de la materia? ¿Qué queremos del cuerpo? Despertar como una rana, almorzar en una familia de cucarachas, mirar el atardecer con ojos de edificio, comer un cóctel de krill en el océano Antártico para dormir con sentimientos de robot. Experiencias sin límite, fluir en lo infinito, ser hombre, mujer, infante, axolote, salamandra, alienígena. La libertad de lo que no tiene fronteras. Pero ¿cómo protegemos la ética, la democracia, los acuerdos sociales? ¿Qué límites sí necesitamos? ¿Será delito en el metaverso lo que es penado en la Tierra? ¿Llegaremos a someternos a la conciencia de una máquina? Montados en algoritmos llegamos a nuevos lugares. Una nueva ruta se dibuja para crear nuevos mundos. ¿Quieres venir a este viaje? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Quién quieres ser mañana? ¿Quién quieres ser mañana? Congreso Futuro, sin límite real. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta segunda jornada de Congreso Futuro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien. Congreso Futuro 2023. Recuerden a todos ustedes que nos acompañan en directo, que nos acompañan de casa, que pueden compartir todo lo que vivamos el día de hoy con el hashtag Sin Límite Real y también con el hashtag CFDía2. Estoy con Rafael Yuste. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Me llamo de apellido Juste Rojas, con lo cual igual estamos emparentados aquí, Maca y yo. Qué mejor combinación, ¿no es cierto? Sí. Ya voy a presentar. El equipo Rojas está encargado. Exacto. Bueno, vamos a presentar lo que traemos el día de hoy. Después voy a hacer tu gran presentación, Rafa, ¿te parece? De acuerdo, muy bien. Como les comentábamos, estamos en el día 2. Un día que vamos a hablar, ya algo sabrán, algo intuirán, de neuroderechos, ¿no? Pero les queremos contar que efectivamente partir de cero siempre es imposible. Como especie hemos hecho un recorrido que nos ha visto evolucionar, cambiar tanto nosotros mismos, Rafa, como también el entorno que nosotros hemos ido modificando. Así hemos ido dejando un trayecto y también construido nuestra historia, ¿cierto? Debemos reconocer quiénes somos, ¿no es cierto? Vivimos dentro de una sociedad que nos da más lugares para el cambio, pero más lugares que nunca por todo el desarrollo que hemos hecho. Y en este acto de vernos también, de preguntarnos cómo habitamos este espacio y cómo también damos forma a nuestra experiencia, entender nuestro propio cerebro, aquí es donde Rafa entra en escena, usar tecnologías para estudiar la sociedad, preguntarnos por nuestra relación con el trabajo a medida que éste va cambiando de forma, son otras formas también de entender esta condición humana. Por eso, hoy día vamos a hablar de regulaciones cerebrales, tecnoantropología, el movimiento, la reinvención constante del trabajo y las dicotomías de un mundo quebrado. Temas que son súper diversos, pero que responden a una misma pregunta fundamental. ¿En qué estamos hoy como sociedad? Y para empezar, este día vamos a contar contigo, Rafa, que me encanta que hayas entrado y que hayas dado nuestro parentesco, aparentemente, ¿no? Sí. Y Rafael Yuste, Rafa, para que los conocemos un poquito, ¿no? Es neurobiólogo, también es investigador y director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia. Se ha centrado en el funcionamiento de la conciencia y de los recuerdos. Qué interesante, esto lo vamos a disfrutar muchísimo. Colaboró en el proyecto de ley que permitió a Chile ser pionero y garantizar constitucionalmente la protección del cerebro. Así que, Rafael, quiero que nos entres aquí, nos deleites y nos dé paso también y nos expliques todo lo que viene a continuación. De acuerdo, Maca. Haré lo que pueda. Buenos días a todos. No es ninguna sorpresa que vivimos en medio de una gran revolución tecnológica, ¿no? Y esto es una cosa que empiezan con las computadoras digitales, el Internet, los teléfonos móviles, las redes sociales
empieza ahora la inteligencia artificial, blockchain, montones de cosas nos están cambiando el mundo, nos están cambiando la vida, nosotros mismos y la sociedad en general, ¿no? Es importantísimo. Bueno, de todas estas tecnologías hay una que es, en mi humilde opinión, la más importante de todas por el cambio que va a suponer a la especie humana, y esta es la neurotecnología, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la neurotecnología y por qué es importante? La neurotecnología son métodos para hacer dos cosas, para mapear la actividad del cerebro y para cambiarla. ¿Y por qué es importante la neurotecnología? Pues porque el cerebro no es un órgano cualquiera del cuerpo, como puede ser el riñón o los pulmones o el bazo, ¿no? El cerebro es el órgano que genera la mente humana. Todas las actividades mentales y cognitivas de los seres humanos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestro comportamiento, el habla, todo está generado por el cerebro, ¿no? Entonces, si tú puedes mapear la actividad cerebral y cambiarla, por definición, por regla de 3, podrás mapear la actividad mental y cambiarla. Y esto tiene una importancia enorme por 3 razones que vamos a ver hoy en esta sesión. Primero, por razones científicas, para entender cómo funciona el cerebro y cómo se genera la mente humana. Entendernos científicamente a nosotros mismos por dentro por primera vez, ¿no? La segunda razón es una razón médica. Seguro que todos ustedes tienen familiares o amigos que sufren de enfermedades cerebrales, ¿no? Desde el Parkinson, esquizofrenia, Alzheimer, la discapacitación mental, los ictus, y saben muy bien que no tienen cura. Y esto es porque no entendemos los médicos el órgano para poder curarlo. Y la tercera razón es una razón económica, porque el cerebro tiene algoritmos muy potentes que pueden dar lugar a una nueva revolución tecnológica con muchas consecuencias económicas para la humanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no hemos entendido el cerebro? Llevamos ya en estos más de 100 años los neurobiólogos, porque no hemos tenido las técnicas, la tecnología para entrar, mapear el cerebro y poder cambiarlo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual tenemos los médicos las manos atadas a la espalda para intentar curar a estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la neurotecnología ahora y no dentro de 10 años o hace 10 años? Eso tiene que ver con el presidente Obama, que lanzó la iniciativa de cerebro de Estados Unidos, la Brain Initiative en inglés, en el año 13, en un programa a 15 años, con una inversión gigantesca de más de $1.000 millones al año, en el que están trabajando actualmente más de 550 laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo, desarrollando neurotecnología, métodos, como digo, para hacer 3 cosas: para entender el cerebro científicamente, para ayudar a los pacientes y para desarrollar la economía, ¿no? Entonces, esto, ¿qué se puede hacer con neurotecnología ahora? Pues, por ejemplo, en nuestro laboratorio, en la Columbia, Nueva York, utilizamos neurotecnología óptica para mapear la actividad de la corteza cerebral de ratones. Estamos interesados en entender cómo funciona la corteza cerebral, que es la parte mayor del cerebro de los mamíferos. Y entonces a estos ratones les mapeamos qué ocurre en la corteza cuando ven una imagen, y podemos descifrar lo que está viendo el ratón leyéndole la actividad neuronal, ¿no? Podemos descodificar la percepción y podemos cambiarla, podemos introducir imágenes al ratón, al cerebro del ratón, de cosas que no está viendo y se comporta como si las estuviera viendo. De hecho, le podemos convertir al ratón en una especie de marioneta y manipularle la percepción de una manera muy precisa, ¿no? Y esto lo hacemos no por jugar con el ratón, sino por entender cómo funciona el cerebro para curar, por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia es un problema posiblemente también de patrones cerebrales, ¿no? Entonces, esto en ratones. Y lo que se puede hacer en un ratón hoy se podrá hacer en un humano mañana, ¿no? ¿Qué se está haciendo en humanos hoy? Pues, por ejemplo, colegas en Stanford y en Facebook también han utilizado herramientas de neurotecnología para descodificar el habla. Entonces, en principio, un paciente que no puede hablar, que tiene una parálisis, que tiene una esclerosis lateral, son enfermedades terribles,
no se puede comunicar con el exterior, pues le pueden directamente leer el habla del cerebro y pueden conectar a esta persona con el exterior, ¿no? O pacientes con estimulación magnética o estimulación eléctrica, que las utilizan con el Parkinson, les pueden aliviar los síntomas o aliviar, por ejemplo, los síntomas de un paciente depresivo con ideas suicidas, ¿no? Esto es fantástico, ¿no? Y gente como nosotros llevamos toda nuestra carrera trabajando para desarrollar estos métodos. Pero, como se puede imaginar, hay consecuencias éticas y sociales muy importantes, ¿no? Y ahí es donde vienen esto de los neuroderechos. Porque si se puede descodificar la actividad cerebral y cambiarla, como digo, por regla de 3, se puede descodificar y cambiar la actividad mental. Entonces ahí tenemos unas cuestiones éticas muy importantes. Y estos definimos con un grupo de gente la necesidad de cubrir estos aspectos que se quedan al descubierto con estas neurotecnologías, como son, por ejemplo, la privacidad mental, para que el contenido de nuestra mente no sea descodificado sin nuestro consentimiento, y nuestra propia libertad, nuestro libre albedrío, la capacidad de decisión para que no tengamos interferencias desde el exterior en nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, estas cuestiones éticas y sociales de la neurotecnología se están empezando a abordar desde distintos aspectos. Primero, hay aspectos técnicos, que los ingenieros que fabrican estos dispositivos los pueden fabricar de una manera que, por ejemplo, la información que adquieran estos dispositivos sobre nuestra actividad cerebral, no sea exportada fuera del dispositivo o esté encriptada con unas reglas criptográficas muy potentes, ¿no? Pero, además de estas soluciones técnicas, necesitamos unos abordajes legales y jurídicos. Y ahí es donde hemos trabajado con la República de Chile en los neuroderechos, que están también siendo estudiados por las Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales y otros países, ¿no? Y quiero acabar diciendo que esto de la neurotecnología, como decía, estamos en mitad de una revolución tecnológica que viene de muchas partes. La neurotecnología es muy importante porque va al centro de lo que nos constituye como seres humanos, que es nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? Pero, como saben ustedes, hay muchísimas otras tecnologías que están teniendo un efecto bastante enorme en nuestro comportamiento. Un ejemplo son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, como van a oír ustedes, tienen problemas médicos asociados con el uso indebido, extraordinario de redes sociales de muchas horas, que pueden reformatear los circuitos de la adicción del cerebro y dando lugar a adicción, ¿no? Y las redes sociales es un ejemplo, pero hay muchísimas otras tecnologías que he mencionado, desde tecnologías de seguimiento, la inteligencia artificial, el blockchain, robótica. Huyeron ayer las tecnologías de reconocimiento de voz, ¿no? El reconocimiento de los olores, ¿no? La biometría. Entonces, nosotros pensamos que la neurotecnología puede ser una punta de lanza, y esto de los neuroderechos puede ser una punta de lanza para derechos digitales, derechos humanos que protejan a la ciudadanía en este nuevo mundo en el que estamos metiéndonos toda la humanidad, ¿no? Y muchas de las charlas que están oyendo en el Congreso Futuro sobre estas nuevas tecnologías y estos cambios, pues se pueden proteger, podemos dar un paso adelante de una manera con resolutos, con volición, pero a la vez no podemos proteger los derechos humanos básicos, pero tenemos que ponerlos al día, porque las declaraciones de derechos humanos se hicieron ya hace mucho tiempo y estamos en otro mundo. Entonces, la cuestión es establecer estos derechos digitales, derechos humanos digitales. Y con esto acabo y simplemente decirles que tenemos una lista de invitados fantástica. Son las primeras espadas en muchos de estos temas, ¿no? Y según los vayamos presentando, les explicaré por qué de lo que van a hablar cada uno de ellos tiene importancia en este argumento que he intentado hacer, de cómo entender cómo funciona el cerebro nos puede llevar en realidad a entendernos a nosotros mismos, a curar enfermedades mentales, a abrir un nuevo campo de la economía y también a transformar al ser humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Un gran aplauso.
Rafa, para terminar brevemente, antes porque ahora vienen grandes expositores, ¿por qué Chile? ¿Por qué Chile? Pues un poco por el Congreso del Futuro, porque estas preocupaciones que tengo sobre la neotecnología, bueno, por un lado, pasión y preocupación, ¿no? Pasión por desarrollarlo y preocupación de hacerlo de una manera importante, porque es una cosa tan importante que sabes que tienes en las manos de alguna manera el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, cuando vine por primera vez al Congreso Futuro, invitado por el Senado de la República, hablé de estos temas y tiene que ver sobre todo con una persona que es Guido Girardi, el senador Girardi, que inmediatamente captó la importancia de todo esto y dijo, ¿por qué no hacemos en Chile un proyecto piloto, ¿no? Una ley piloto de protección? Y después de trabajar conjuntamente con un grupo de gente que yo represento del exterior, con legisladores en el Senado, en la Cámara, en muchas universidades de la República, con la Academia de Ciencias, pues llegamos de una manera conjunta a impulsar una enmienda constitucional. Entonces, un poco la razón de que Chile es ahora mismo el país pionero en el mundo en este tema tiene que ver precisamente con el Congreso Futuro. Mira, y aquí estamos, ¿no? Bueno, Rafa, yo creo que es momento de comenzar con estos grandes expositores del bloque, ¿cierto? Vamos a arrancar con Carme Artigas, ¿ya? Ella es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno español. Es experta y reconocida emprendedora pionera en Big Data e Inteligencia Artificial e impulsa iniciativas para favorecer el involucramiento de mujeres en estas disciplinas y también la protección del castellano en el contexto de desarrollo de nuevas tecnologías. Recientemente impulsó la generación de un Foro Mundial de Tecnología en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, junto también a autoridades del Reino Unido y Estados Unidos. Muy bien, pues resulta que Carme, además de tener este aspecto en su carrera de trabajar en la administración pública, dirigiendo y liderando la inteligencia artificial en España desde el punto de vista de gobierno, ella tiene también una trayectoria en la empresa privada. Esta ha tenido muchísimo éxito, le han dado reconocidos premios por la actividad que ha tenido formando compañías tecnológicas, ¿no? Con lo cual ella sabe de las dos cosas, sabe del lado de la empresa y sabe del lado del punto de vista de los gobiernos y regulación internacional. Y una de las cosas que ha hecho en su carrera es promover la Carta de Derechos Digitales de España, que tiene que ver precisamente con esto que estamos diciendo, el cubrir desde el punto de vista de derechos humanos el espacio de que están abriendo todas estas tecnologías, no solo la neurotecnología, sino todas las tecnologías digitales. Exactamente. Bueno, sin más, le damos la bienvenida entonces a Congreso Futuro 2023 a Carme Artigas. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un enorme honor poder estar en este congreso, invitada por la organización y poder debatir y reflexionar, pensar lento, lo que nos decía también Guido ayer, ¿no? En un mundo tan rápido, qué honor, qué lujo es tener un tiempo para pensar lento, ¿no? Y evaluar entre todos y diseñar entre todos cómo queremos que sea el futuro de esta sociedad. La palabra futuro, que etimológicamente viene del latín, significa lo que está por llegar, lo que está por venir, y yo añadiría lo que está por ser. Y está clarísimo que la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos de aquí a unos años ha cambiado mucho si nos hacen la pregunta hoy con si nos hubieran hecho la pregunta quizá hace 3 años, porque en estos 3 años ha cambiado muchas cosas. En los últimos 3 años hemos vivido no una pandemia, sino lo que muchos expertos llaman una sindemia, que es una sucesión de pandemias. La pandemia del COVID y de la crisis sanitaria, seguida de una crisis de suministro, seguida de una crisis energética y seguida de una guerra. Y todo eso ha permitido que nos demos cuenta que somos tremendamente vulnerables también como seres humanos. Un microbio nos ha alterado la vida y también nuestras democracias son vulnerables. Solamente falta recordar los asaltos populistas pues en Estados Unidos y recientemente en Brasil, que han hecho que fuéramos más conscientes que nunca también de la vulnerabilidad de nuestras sociedades democráticas.
Durante estos años nos hemos dado cuenta que la tecnología ha cambiado para siempre el equilibrio de poder, que lo que diferencia el poder entre unos países y otros son aquellas tecnologías únicas que atesoran, aquellos datos únicos que atesoran, esa capacidad de cómputo, esa inteligencia artificial. Y además, este equilibrio de poder no solamente está entre unos estados y otros estados, sino también entre estados y otros agentes que no son estados, como las grandes compañías y como las grandes plataformas digitales. Y también hemos visto que cuando el ser humano se junta en una labor de solidaridad, somos imparables y podemos hacer cosas extraordinarias. Ante situaciones extraordinarias hemos reaccionado de manera extraordinaria, hemos sido capaces de desarrollar una vacuna en 2 años, porque todos los científicos del mundo se han puesto a trabajar en la misma dirección, desde la academia al sector privado, porque todos nos hemos juntado para comprar vacunas a la vez y evitar la escalada de precios. O como, por ejemplo, gracias a la digitalización, hemos adelantado 7 años de adopción tecnológica o, por ejemplo, de reducción de la brecha de digitalización en la educación. Pero esto no es suficiente. Tenemos el deber y la responsabilidad de aprender de la experiencia, pero para que podamos definir un futuro que aún no está escrito y que tiene muchos escenarios posibles. Un futuro distópico, como el que vemos en cada uno de los capítulos de Black Mirror, donde nosotros somos un ser humano que ha perdido su capacidad de decisión, su capacidad de elegir, cuyos datos o están en manos de grandes multinacionales o en manos de gobiernos autoritarios, o un futuro utópico, donde gracias a la tecnología mejoramos la calidad de vida, nuestras oportunidades, nuestra esperanza de vida, recuperamos el cambio climático y desarrollamos un estado del bienestar. ¿De quién depende esto? Depende de nosotros, depende de vosotros, depende de todas y cada una de las decisiones que tomemos a partir de ahora y todas y cada una de las tomas de acción. ¿Qué puede ser, por ejemplo, el futuro? El futuro en este entorno que hemos comentado ya no es un equilibrio de poder geopolítico. A medida que aumentamos el parámetro de lo digital, también aumentamos el parámetro de riesgo. Y un día no existe ninguna guerra como la que estamos viendo que no sea híbrida. A un Estado no le toca defender solamente sus ciudadanos que están en un territorio dentro de ese territorio, lo que llamamos la geopolítica tradicional. Ya no se habla de geopolítica, se debe hablar de geopolítica, de ciberpolítica, incluso de política del espacio. Porque proteger un activo físico ya depende también de la ciberseguridad. La ciberseguridad ya no es el ataque que tengo en el entorno cibernético, sino que un ataque cibernético me puede llegar a un activo físico, puede ser un oleoducto, una planta, una infraestructura crítica de un país o un cable submarino. Por lo tanto, tenemos que generar un nuevo orden mundial basado en un nuevo multilateralismo. Tenemos que dejar de competir para empezar a colaborar. Y tenemos que darnos cuenta que la batalla tradicional de tenis, ¿no?, que estamos viendo entre China, entre Estados Unidos, hay una serie de observadores, que somos Europa, que somos Latinoamérica, que aún no hemos tomado un pie hacia adelante, no hemos tomado un rol. Y lo debemos tomar. Porque la verdad, a mí no me gusta ni el modelo americano, en que los datos están en manos de las grandes multinacionales, que hacen lo que quieren con los datos con un supuesto consentimiento, que parece un testamento, pero claro, es un testamento de por vida, ¿no? O el modelo chino, donde los datos están capturados por los gobiernos en una especie de capitalismo de vigilancia. Nosotros queremos una tercera vía. Queremos que los datos no estén en las empresas, no estén en los gobiernos, estén en manos de los ciudadanos. Y para recuperar el control de decisión de esos datos, que supone el control de la tecnología, de la inteligencia artificial y de la sociedad, debemos reclamar nuevos derechos. Debemos asegurarnos, en primer lugar, que los derechos de los que disfrutamos hoy en un mundo analógico siguen siendo válidos en un mundo digital. Por tanto, tenemos que hacer un ejercicio de reinterpretación. ¿Cómo se reinterpreta en el mundo digital el derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo se interpreta en el mundo digital el derecho a elegir? Cuando estoy microsegmentado, micropersonalizado, y si ese de renta baja, muy baja, nunca veré un anuncio de Rolex porque veré el de Casio. ¿No? No veré un Ferrari, veré un Twingo, ¿no? ¿Por qué no veré el anuncio de Ferrari? Porque como no me lo puedo pagar, nunca me van a ofrecer un Ferrari. Es decir, nunca voy a poder aspirar, nunca voy a poder soñar. Por tanto, me están limitando mi capacidad de decisión. Pero no solamente nos tenemos que conformar con esa traslación de los derechos digitales, que es los derechos actuales del mundo analógico en el mundo digital,
el derecho a la intimidad. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, un comentario irónico en Twitter se convierte en una amenaza en el mundo real? Eso están muchos estudios, ¿no? del análisis del metalenguaje, por ejemplo, de las bandas de crimen organizado, en qué momento esa amenaza virtual es una amenaza real, ¿no? No solamente tenemos que hacer esa traslación, sino que también tenemos que ser más propositivos y reclamar nuevos derechos que los tenemos que reclamar porque han aparecido nuevas realidades. En la Carta de Derechos Digitales de España, que llevamos trabajando desde hace 2 años, hacemos un apartado específico en 2 grandes aspectos: los nuevos derechos asociados a la inteligencia artificial y los nuevos derechos asociados a las neurotecnologías, que, como sabemos, Chile ha sido pionero en plantear y en avanzar hacia un marco garantista con esos nuevos derechos. Derechos como el derecho a no ser discriminado por un algoritmo, el derecho a no ser aumentado artificialmente, el derecho a una segunda opinión humana cuando un algoritmo me rechaza un crédito, ¿no? O cuando un médico, liderado por un algoritmo, me rechaza un tratamiento. O cuando un seguro me rechaza asegurarme. Necesito una segunda opinión humana. O el derecho, como decíamos, a no ser aumentado artificialmente, a que no se comercialice con mis ondas cerebrales o a que no se me manipule. Y todo eso o lo hacemos ahora o no estaremos a tiempo a hacerlo cuando la tecnología haya avanzado mucho más. Yo reclamo la labor, el deber generacional de los que estamos hoy aquí. Nosotros somos una generación de transición, a caballo entre una revolución industrial y un modelo económico, productivo y social que ya no funciona, y entre otro modelo productivo, económico y social que aún está por diseñar. Nosotros somos una generación de transición, ¿no?, a caballo entre el punto A y el punto B, del que, algo muy importante, tú no pasas del estadio A al estadio B de la noche a la mañana. Hay una transición, hay un proceso. Y es en este proceso donde, por ejemplo, los gobiernos democráticos y progresistas estamos muy atentos en poder asegurar que los beneficios y los costes de esa transición se reparten de manera equitativa en todas las clases sociales. Que no solamente hay unos ganadores que tendrán los beneficios y otros perdedores que quedarán excluidos. Pues bien, yo decía que además tenemos un deber generacional, que es resolver de una vez por todas 2 grandes problemas que tiene hoy la humanidad y que si no resuelve esta generación no va a haber segunda vuelta. Primero, la del cambio climático. Si nosotros no resolvemos el problema de la sostenibilidad del planeta, nuestros hijos, nuestros nietos ya no van a estar a tiempo de revertirlo. Pero en el mismo sentido, debemos resolver una vez y para siempre todos los conflictos éticos asociados al desarrollo tecnológico. Si nosotros permitimos que desarrollen las neurotecnologías de manera sin cortapisas o que se desarrolle el metaverso sin regulación, el impacto negativo, las consecuencias que eso va a tener a futuro, va a ser imposible revertirlas hacia atrás. Por tanto, tenemos que regular ex ante, sin limitar la innovación, pero asegurando que este futuro que estamos diseñando no va en contra ni pone un riesgo existencial al ser humano. Ayer escuchábamos atentos y fascinados una conversación de Paloma con Darwin. Y le preguntaba a Paloma muy acertadamente, ¿pero seguiremos siendo la especie más inteligente conocida? Ya sabemos que no. Ya sabemos que no. Es decir, por primera vez una tecnología te cuestiona tu lugar del ser humano en el mundo. Cuando se inventó la máquina de vapor, nadie dijo, uy, ¿y qué va a ser el ser humano en un mundo con máquina de vapor? Cuando se inventó la electricidad, nadie se preguntó, uy, ¿qué va a ser del ser humano con la electricidad? No. ¿Por qué nos preguntamos qué va a ser del ser humano en un mundo liderado por la inteligencia artificial? Porque por primera vez una tecnología puede pensar, por primera vez una tecnología puede decidir, por primera vez una tecnología es más inteligente que nosotros. Por tanto, ¿cómo nos definimos a nosotros mismos a partir de ahora si ya no seremos la especie más inteligente del planeta? Pues tenemos que empezar a ver cómo nos definimos a nosotros mismos. Igual no somos los más inteligentes, pero seguiremos siendo, sin ninguna duda, los más adaptables. Y sobre todo, lo más curioso es que si alguna vez nos hemos definido como un ser racional, lo que nos va a hacer más humanos no va a ser precisamente lo racional, porque las mejores decisiones no las va a tomar un ser humano, las va a tomar un algoritmo, porque va a ser racional. Lo que va a permitirme a mí ser un ser humano va a ser mi inteligencia emocional.
Va a ser aquellas decisiones no que tome por la razón, sino que tome por consciencia, que tome por mis valores, por mis principios, por mi ética y basados en la emoción. Por eso dice Yuval Harari muchas veces que por cada dólar o por cada euro que estamos invirtiendo en inteligencia artificial, deberíamos invertir también un euro o un dólar en crear conciencia humana, porque eso es lo que nos va a preservar. Cuando hablamos de robotización, hay gente que dice, oh, la robotización, los neoludistas, uy, la tecnología, la transformación digital nos va a cambiar, nos va a echar los puestos de trabajo. A ver, no es porque sea una optimista tecnológica, es que los datos nos avalan, si no, miren Steven Pinker o Max Rosser con The World in Data. Todas las revoluciones tecnológicas crean mayores número de puestos de trabajo de los que destruyen. Y siempre son puestos de mayor calidad. Y la esperanza de vida no para de aumentar. Lo que ocurre es que estamos en esta transición en un proceso de destrucción creativa. Por lo tanto, no tenemos que salvar al puesto de trabajo. Yo no tengo que salvar al empleo. No tengo que salvar al portero de la casa, del edificio, del condominio, que se ha sustituido por un portero automático. No tengo que salvar el empleo, tengo que salvar la empleabilidad. Tengo que salvar a las personas, tengo que salvar la capacidad de las personas para seguir aprendiendo y para seguir desarrollando esas capacidades únicas que les permiten seguir estando en un lugar, pues, pudiendo producir, pudiendo disfrutar y pudiendo tener una esperanza de vida y un progreso, ¿no? Y por lo tanto, es muy importante que entendamos que en este proceso debemos aprender nuevas habilidades. Y la clave para que este futuro sea un futuro utópico y no distópico también se basa en desarrollar nuevas capacidades humanas, nuevas competencias digitales, como las que nosotros en España estamos desplegando en un programa que se llama Generación D, que intenta formar a toda una generación en las nuevas habilidades que van a requerir los empleos del futuro o que va a requerir desarrollarse en el mundo actual. Y dice World Economic Forum que estas capacidades, que más de capacidades no son conocimientos, cuidado con la diferencia. Hasta ahora la educación se ha basado en darnos conocimientos. Y ahora resulta que están en los universitarios utilizando el chat GPT, resolviendo los exámenes y los profesores dicen, ostras, ¿qué hago yo? No se trata de prohibir el chat GPT, se trata de que volvamos a pensar qué tengo que enseñar yo hoy a mis estudiantes si pueden utilizar el chat GPT. ¿Correcto? Por tanto, dice World Economic Forum que todos vamos a necesitar 5 grandes Cs. Porque una cosa son los conocimientos y otra son las competencias. Los conocimientos es lo que yo sé, las competencias es lo que yo sé hacer. Tanto, hoy en día es más importante lo que yo sé hacer que lo que sé, porque yo sé tengo muchas maneras de adquirir ese conocimiento que por otra parte queda obsoleto cada 6 meses. Pues las 5 Cs son el pensamiento computacional o abstracto, saber código para interpretar el mundo, para interpretar los datos, el pensamiento crítico, imprescindible para distinguir lo verdadero de lo falso, la capacidad de comunicación, la capacidad de colaboración y la capacidad de crear. Y estas 5 Cs van a ser imprescindibles en nuestra vida diaria y en los trabajos del futuro. Y en un mundo de metaverso, donde vamos a ver la convergencia de muchísimas tecnologías, esto solo puede ocurrir y podemos tener la oportunidad incluso de diseñar un mundo mejor del que nos hemos encontrado y de experiencias mucho más significativas, siempre y cuando pongamos una cortapisa a este desarrollo tecnológico sin límites. Imaginaros si no hemos sido capaces de evitar las fake news, de evitar la adicción de nuestros chicos a los videojuegos, donde hoy en día el suicidio es la causa número 1 de mortalidad entre los jóvenes, donde no hemos conseguido que las chicas se sientan seguras en Internet porque acceden a una violencia digital, que tienen problemas de autoestima por los filtros de Instagram, que tienen los datos que compro, lo que me gusta, con quién hablo. Imagínate que además esas empresas tuvieran nuestros datos biométricos. Todo eso en manos de unas únicas empresas, 4 empresas, sin ningún límite. Eso es lo que tenemos que evitar. Por tanto, la gran esperanza es que el metaverso no se va a desconstruir en 1 año o 2, necesita 7 años, necesita el alineamiento de muchísimos sectores. Yo creo que hay grandes ventajas, lo veíamos ayer, en la educación, en la formación, en la experiencia, pero eso debe hacer con unos límites. Y por eso es donde nosotros estamos convencidos que la gran apuesta es los derechos digitales. Y ahí yo animo a que Chile, que ha sido pionero en esta puesta en marcha de la neurotecnología, pero que solamente tiene el neuroderecho, es solo la punta del iceberg de un debate mucho más amplio, creo que puede ser ese gran campo de pruebas
donde gracias al liderazgo de su Senado, gracias a su agilidad legislativa, podamos pues tener estas alianzas desde España, que estamos elevando este debate en el mundo, que hemos conseguido la Declaración de Derechos Digitales de la Unión Europea y que hemos puesto este debate en la OCDE, consiguiendo un compromiso también en los próximos 2 años, y que vamos a firmar los países latinoamericanos esa Carta de Derechos Digitales iberoamericana, si Dios quiere, el próximo marzo en República Dominicana. Por lo tanto, no nos confirmemos en ser meros espectadores, tenemos de crear una tercera vía. La vía es que las personas tengamos el control de nuestros datos, tengamos el control de nuestro futuro. Ahí te podía contar muchas experiencias que hemos puesto en marcha, pero me quedaría corta. Yo creo que estamos ante una oportunidad única de escribir un futuro que no está escrito y que depende de nosotros mismos. Animo, por lo tanto, a que Europa, que España, que Latinoamérica transfiramos esta visión del mundo. Un único ejemplo para que nos demos cuenta. España está impulsando el desarrollo de un Centro Nacional de Neurotecnologías con el gran activo que es Rafael Yuste para nosotros, que tiene un apellido, Neurotecnologías Éticas. Pero también estamos desarrollando un plan para desarrollar algoritmos verdes e inteligencia artificial en lengua española. No nos quedemos de meros espectadores, el futuro es nuestro y podemos conseguirlo si lo pensamos y si lo diseñamos juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carmen Artigas. Pasa, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí otra vez con vosotros. Muy buena charla, ¿no? Fantástica. Bueno, y ahora es el turno de Christine Lauter. Ella es nuestra siguiente expositora. Es directora de investigación científica de Research Science for North American Labs at Facebook, AI Research. Y también se le conoce por su trabajo en inteligencia artificial privada, en el cifrado homomórfico, disculpen, y también en la criptografía postcuántica y también de las curvas elípticas. Una cosa que quiero decir sobre Christine, yo la conozco personalmente y es una anomalía porque es una mujer que ha tenido éxito en mitad de un campo dominado por hombres como es las matemáticas. De hecho, ella me confesaba que cuando hizo el doctorado era la única chica en la clase, ¿no? Y no solamente ha realizado una carrera científica magnífica, sino ha ayudado a estimular la carrera científica de muchas otras mujeres, ¿no?, que siguen su estela y trayectoria. Entonces, es importante que reconozcan que está aquí por las dos razones, por el trabajo que ha hecho, por dirigir el grupo de investigación de Facebook, ¿no?, y también por la valentía que ha tenido en su carrera de abrir camino para generaciones de mujeres, ¿no? Importantísimo. Hoy cuando la mujer tenemos que visibilizarla, sobre todo en carreras STEM. Eso Sí. es. Entonces le damos la bienvenida, ¿no? Muy bien, pues bienvenida. No, espérame un segundo, porque Christine está ajustando los últimos detalles, están Se nos viendo ha los olvidado algo. últimos detalles. Pero mientras Cristina está lista, queremos agradecer, por supuesto, a todos quienes hacen posible el Congreso Futuro en general, el día, la jornada de hoy en particular, a todos ustedes que nos acompañan, que están aquí en la sala llena también, y a los que nos acompañan a través de las distintas plataformas de Congreso Futuro. Agradecemos a nuestros sponsors, a los que nos colaboran para que esto se haga realidad, a que podemos ver acá. Ellos apoyan la realización de esto año tras año. Los socios también que nos ayudan a salir al aire para el mundo, ¿no? Sí. Otra cosa que quería comentar de Christine, que es impresionante, es que están preocupados por cuestiones de encriptación de datos por los próximos 100 o 500 años, porque los algoritmos de encriptación se desarrollan a una cierta velocidad, pero tienes que ir siempre por delante, porque es que si no perderías completamente el control sobre la privacidad de los datos. Esto va 10 pasos más adelante. Exacto. Tenemos que tratar de ir a ese ritmo. Exacto. Bueno, sin más, Rafa, invitamos ahora a Christine. De acuerdo. ¿Te parece? Pues bienvenida, Christine. You're welcome. Yeah. Le damos un aplauso a Christine. Voy para que por se ella. acerque, ¿no? Gracias. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por venir y para invitarme aquí en el Congreso Futuro de nuevo. Cuando yo vine en el Congreso en 2020,
Me encantó el país y la gente de Chile. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo. Especialmente contenta oír las palabras del presidente de Chile ayer, diciendo qué importante la educación de las niñas y de las mujeres, sobre todo en las ciencias. Y por eso yo estaba muy contenta, porque yo estaba presidente de la Asociación de Mujeres en Matemáticas para apoyar el estudio de matemática para las mujeres. Y para mí es muy importante el apoyo del presidente de Chile. Y qué bien, qué suerte tenemos. Entonces, ahora voy a dar mi plática en inglés. Sorry, I have to explain my concepts better in English. So I'm here to talk about artificial intelligence and cryptography. These are my areas of expertise, and their importance in today's society for protecting data privacy and security in the AI era. So what do I mean by the AI era? The AI era is kind of overwhelming us. AI is advancing so fast, and it can delight us with all kinds of experience through generating content like we heard yesterday in the discussion with Charles Darwin that was generated via AI. But there are many other uses of AI. Humans are daily relying on AI for all kinds of services like speech recognition. If you want to play some music on your smartphone, you can say, hey Siri, play Violeta Parra, or some other music that you like. Image recognition apps can recognize plants and animals. You can get directions on your smartphone. You can listen to music and get movie recommendations. But it can also be used to solve many important problems, such as medical diagnoses, climate prediction, materials design, many, many other problems. So today, I'd like to talk to you about some of the privacy and security issues with data in AI, but also the ways in which AI can affect our privacy and security that we achieve through our cryptographic systems. So just to say a little bit about the mathematics behind AI. AI is achieved through what computer scientists call machine learning. This is a kind of mathematical modeling where you choose a mathematical model, and data is fed to that mathematical model to train it, to update the coefficients. You can think of the data as being, if I drew a two-dimensional picture, you would just see dots in space. But you have to think of an n-dimensional picture where n is very large, like n can be in the thousands or even in the millions or billions. And you have to think of data being distributed in a space and a mathematical model trying to learn from that data. And so data has to be represented in terms of vectors, actually, in mathematics with coefficients. So the real-world data that we train on are things like images, so pixels of images, things like information like the history of your credit card purchases, or health data, or things like genomic data in the form of sequences of bits. So all of this real-world data has to be transformed into a mathematical form of vectors with coefficients, and then these mathematical models need to learn from this data, picture the data being distributed in space, and it's trying to learn from it. So that's how kind of AI works underneath from the point of view of mathematics. And the privacy issue is that the AI models need to have access to your data in order to be trained. And then once these models are trained, when you want to use them to get a prediction like an image classification or a recommendation, you need to input your data again, and that could be sensitive data like your health data. And so the privacy issue is, how do we protect this data while it's in use in these mathematical modeling tasks?
And I wrote an article about this. I've worked on this area for the last 10 years, and I wrote an article for the SIAM News, which is the Society for Industrial and Applied Mathematics in the United States, about how we can use cryptography to help protect privacy in AI. So just to say a few words about what is cryptography. Cryptography is really the science of keeping secrets, which refers to confidentiality, but also authenticity, so that you don't pretend to be someone else. You can use cryptography to assure that you are the person that you say you are, or that you're buying something from the business that says that they're that business. And the tools we use in cryptography to assure these things are encryption, digital signatures, and key exchange. So these are very important for securing our e-commerce and our communications today. Around the world, we have deployed a lot of important cryptographic systems for online banking and purchasing and private messaging. So all of this is enabled by standards and standardizations which the international communities agree on. Which cryptographic systems should we use? So I put some examples here for secure browser sessions when you want to buy something securely online. Use the SSL or the TLS standard for signed encrypted messages when you're trying to protect your communications. For example, in private messaging, virtual private networking, and authentication in general through X509 certificates. So that's how cryptography is brought to the real world. There's standards developed by government and industry and academics to decide and specify how we should use cryptography, which protocols to protect these kinds of services. So how can we use these to protect AI? Well, these, what I call privacy-enhancing technologies from cryptography, can be used to protect data in process in AI, but only if you have encryption that you can actually compute on. So the private AI, in the title of my article, that I worked on for about 10 years, over the last 10 years before I went to Meta, was to enable us to learn, to train models, and to make predictions on encrypted data. So the whole AI pipeline, but in encrypted form, on encrypted data. And this is very exciting, but it's only possible with a new kind of encryption called homomorphic encryption. So homomorphic encryption was an open problem since the 1970s, and it was a first general template of a solution was found in 2009, so almost 15 years ago. But my team at Microsoft Research came up with new schemes based on lattice cryptography, which I'll talk about in a minute, and came up with practical encodings and innovations and implementations for applications, for example, to health privacy and genomic privacy. And this was very important to me. It was really exciting to work in this area and learn from other scientists in genomics and biomedical fields about what was the data that needed to be protected, what type of operations were needed, and how could we enable all of these unencrypted data. And then starting in 2016, my team showed in the CryptoNets paper in ICML, which is one of the main machine learning conferences for AI, we showed that we could actually do deep learning on encrypted data for the first time. And there have been literally 1,000 papers written since then on using homomorphic encryption and other types of encryption for protecting data in AI, in deep neural net processing. So it's a very exciting field that's going on over the last 10 years. And the most recent work that I was involved in this direction was last year in 2022 in a
Nature Communications paper where we showed actual real-time encrypted video analysis which could detect falls of people in, for example, elder care facilities or nursing homes. So a video that would be very privacy invasive of a person in their home or their department, but you want to be able to see if that person falls. So we were able to encrypt the video traffic and still analyze it, detect a person falling in the encrypted video in real time. And this was published in Nature Communications last year. So I'd like to switch over to the second half of my talk, which is that I talked already about how cryptography can be used to help protect privacy in AI. But now AI is moving so fast and it's being used to help improve situation in so many fields. As I mentioned in the beginning, for example, medical diagnoses, analyzing medical images and doing diagnosis, many other fields. So when I went to Meta last year, I decided to try to see if we could use AI to actually do cryptanalysis, which means attacking cryptographic systems. Now, that may sound like a black hat type of endeavor, but really, I think of it as a white hat endeavor. The community of computational number theorists, which is my background, tries to understand the security of our cryptographic systems that are based on hard math problems. For example, the hardness of factoring large integers, or problems on elliptic curves, in elliptic curve cryptography, which I worked on for many years. So I was interested in post-quantum cryptography. What is post-quantum cryptography? The quantum computer doesn't exist yet, but there are small versions of it that have already been built. And we are zooming into a future which maybe in several decades we will have a large-scale quantum computer. And we already know that when such a quantum computer exists, it will actually be able to break all of our currently deployed public key crypto systems. So this is bad for the security of our e-commerce and our communications. So proactively, the community of cryptographers and engineers are thinking about what will be our new cryptographic systems post-quantum computer. That's called post-quantum cryptography. And the National Institutes of Standards and Technology in the US was running an international competition over the last 5 years to develop post-quantum cryptographic systems, including many new proposals from mathematics, including lattice-based cryptography, and also something that I invented with my co-authors in 2005, based on beautiful mathematics called super singular isogeny graphs. But the challenge with these new proposals is that we have to decide whether these are resistant both to quantum computers and to classical computers. So in July, when NIST announced that it was standardizing 3 lattice-based crypto systems, it was very exciting for me because over the last 2 years, year and a half, basically, I've been working on trying to see whether AI can be used to attack these lattice-based crypto systems. So I don't have much time to explain lattice-based cryptography, but this is the only mathematical formula on my slides here. And it's showing that the problem that we use for lattice-based cryptography, which was standardized by NIST this year, is based on taking a secret S and taking an inner product with a random vector A and adding some error. So if you think back to the beginning of my talk, when I talked about AI and how it learns from data, data is represented as vectors in a large dimensional vector space, and then machine learning algorithms are trained to learn from this data. Even if the data is in a slightly different position, what we call noisy, it can still learn pretty well from this data as it's distributed in space. But the assumption for cryptography is that it's very hard to learn from this data. So you see a bunch of inner products that have had some error, E, added to them, which makes it noisy.
And the assumption is that it's hard to learn the secret S from this data. But as I said, AI is good at learning from noisy data. So we've been showing that we can actually use AI to attack these lattice-based systems, and we've been able to recover secrets training AI models for small to mid-size LWE problems, and this appeared last year. And so I thought in Spanish, this would be a good audience to appreciate. The name of our invention is SALSA. It's kind of a horrible name. It stands for Secret Recovery Attack of LWE on Sequence-to-Sequence Transformers with Attention. So nobody wants to hear that long name, but SALSA sounds like a pretty good name. So our SALSA method works pretty well, and coming soon, our next iteration will be called Salsa Picante, an improved version of SALSA. So in conclusion, I've talked to you today about two fields, artificial intelligence and cryptography, and the relationship between them. Cryptography can be used to protect data in AI, and AI can be used to attack at least small to medium-sized versions of our new cryptographic systems. So it's a very interesting intersection between these fields, and I am absolutely thrilled to be working in this area. So thank you very much. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Christine, por todo tu presentación. Sí, presentación increíble. Te vamos a hacer una pregunta y voy a pasar la pelota a Maca. Exactamente, si todo esto que nos has presentado nos podría ayudar a proteger nuestros datos cerebrales. Could we protect the brain data using some of these methods that you've suggested, that you've talked about? Yes, so the question is whether this system can be used to protect brain data. And the answer is yes, absolutely. So the data that is collected from humans, be it voice or brain or any other type of signal, also needs to be represented in digital form as a vector, for example, and it can be encrypted and protected at the source where it's collected. And then when it's uploaded to the cloud, for example, for storage or analysis or to provide some kind of services, we can operate on that data in encrypted form and return encrypted results to your local device. And so that's a perfect example of private AI in action. That's how private AI would work in this case. Wonderful. Muchísimas gracias, Christine, por acompañarnos el día de hoy. Thank you, Christine. Yeah. Un fuerte aplauso para Christine. Bueno, y así vamos a continuar con nuestro siguiente expositor. Estamos con Jared Jenser. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Michigan y también máster de Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Actualmente es director general de Perseus Strategies y asesor responsable de asesorar claramente al director en la OEA. Es consejero general del Neuro Rights Foundation y académico de la Universidad de Georgetown. Yo conozco a Jared bien y puedo decir que además de todo esto, es un abogado especialista a nivel mundial en derechos humanos y trabaja pro bono, sin ganar dinero, para ayudar a rescatar de las cárceles de regímenes totalitarios a muchos prisioneros políticos o prisioneros que han sido tomados como rehenes, ¿no? Y por esta razón, la Fundación Thalberg, que es una fundación sueca, le dieron el premio de liderazgo global por el trabajo que ha hecho en el rescate de prisioneros de derechos humanos. O sea que tiene los dos campos, ¿no? Tiene una especialidad académica en derechos humanos y por eso habla hoy aquí, pero también que sepan ustedes que trabaja de una manera constante por propagar los derechos humanos rescatando a los prisioneros, ¿no? Una personalidad muy, muy entonces interesante, por supuesto, de escuchar. Aquí damos entonces la bienvenida a Jared Jensen. De acuerdo. Jared, welcome.
All yours. Good morning. Nice to be with all of you today. My apologies in advance. I do not speak Spanish, but it is nonetheless wonderful to be with you today. My name is Jared Genzer, and I'm the General Counsel to the Neurorights Foundation, which is a nonprofit organization in the United States that works to promote innovation, protect human rights, and ensure the ethical development of neurotechnology. I began getting involved in this kind of work as an international human rights lawyer 2 years ago when I first met Dr. Rafael Yuste and learned about the fast-moving developments in science and realized that in my world of human rights, nobody had any idea what was coming or the consequences of those extraordinary scientific developments. In my discussion this morning, I'll talk first a little bit more about neurotechnology and the ways that it's been deployed, and already current examples of its abuse and what might happen in the future. Then I will provide you with a global view about how neurotechnology investments are advancing globally, which is one of the main reasons why we should be concerned about what kinds of restrictions might be placed on how it is deployed. And then lastly, I'll talk a little bit further about current and potential developments in the global legal and regulatory environment, looking at the United Nations, what individual countries might do, how companies and investors could respond, and individual citizens of the world. So we've already talked this morning about neurotechnology, and at the heart of it, of course, is brain-computer interfaces that can connect a person's brain to external devices. And BCIs, brain-computer interfaces, allow this communication back and forth. The best-known examples of neurotechnology include cochlear implants for deafness and spinal cord stimulators to treat Parkinson's disease, but there are already extraordinary developments that have attracted far less attention and are much more both exciting as well as worrying. Last year, for example, a person who was paralyzed and nonverbal was able, with an implanted brain-computer interface, to communicate at 18 words a minute with 94% accuracy, in essence, mind-reading technology. A person who was quadriplegic wore a brain-computer interface to drive a Formula One race car. And a person who was paraplegic a number of years ago made the first kick of the World Cup using a mind-controlled robotic exoskeleton. In the realm of consumer products, Control Labs has developed a wristband for consumers that controls your computer cursor with your mind. And Colonel Flo's helmet can now map brain activity with previously unprecedented and impossible levels of accuracy that will fuel a whole movement of software to interact with this new technology. At the same time, we've already begun to see misuse and abuse of neurotechnology. So, for example, the US company BrainCo, which monitors if a person wearing a helmet is concentrating, was deployed in Chinese schools in a pilot program where teachers monitored in real time if students were concentrating by a red light or a green light on their helmet. And at a factory in Hangzhou, China, this same kind of technology has been put on line workers in factories with brain-computer interfaces that can detect the workers' emotions. And this data is fed into artificial intelligence algorithms to detect changes in emotion which affect productivity levels. But this could happen, this kind of abuse could happen in democratic societies. And wearable brain-computer interfaces may one day be used by law enforcement on criminal suspects, and further constitutional doctrines to protect civil liberties may need to be expanded. Today, only a small amount of brain data can be interpreted, but that's going to grow exponentially. So to understand why there should be an urgency for action, you need to look at how fast these investments have been growing. The modern neurotechnology movement, as Rafa noted earlier, began with Obama's Brain Initiative. And since then, there have been 5 other brain initiatives around the world set up. For example, China is investing $1 billion a year through its military on developing neurotechnology through the year 2030. And sources suggest that the investment annually in neurotechnology will reach $21 billion a year by 2026. Rafa spoke a little bit about his past work mobilizing global experts to talk about
neuro rights, which includes the right of mental agency or a sense of self, the right to mental identity, the right to mental privacy, the right to fair access to augmentation, and the right to protection from algorithmic bias. And by protecting neuro rights, societies will be able to maximize the benefit of this new technology and begin to work towards preventing its misuse and abuse. If I could ask for my slide to just be placed up on the screen. First, I want to talk about the UN. And for example, our foundation has been working with the Office of the UN Secretary General to convene several roundtables to discuss how the UN can look at these issues across the entire system. And Secretary General Guterres at the UN has already explicitly noted the need to address emerging technologies and to protect human rights, including explicitly, he notes, in the field of neurotechnology. We've actually already seen one of the things that you can see on the slide, but we've already seen the UN Human Rights Council adopt its first resolution on neurotechnology and human rights and commission a study to look at those issues as well. And the advisory committee to the Human Rights Council has already done a first ever report on this topic. Ultimately, we need to identify, however, gaps in existing international treaties that might exist and discuss how those treaties can be further interpreted to provide more substantial protections to people from the abuse of this kind of technology. And so certain uses of the technology might already be prohibited. If you were to try to torture somebody or subject them to terrible treatment using a BCI, that would already be prohibited under the Convention Against Torture. But look at another treaty like the International Covenant on Civil and Political Rights, which has a right to freedom of thought and conscience in it. When that treaty was adopted in 1976, and today there are more than 175 countries that are party to it, nobody ever imagined there might be mind-reading technology. And so one needs to further interpret that treaty to incorporate a right of mental privacy into the right to freedom of thought and conscience. There are also a lot of regional efforts underway at the Organization of American States, at the Organization the OECD, and in various other places around the world. But we're really just at the beginning stages of being able to talk about the potential consequences of this technology and to try to put some set of guardrails around this kind of technology to provide protections to citizens of the world. As you already know, Chile is a leader in addressing these issues at a national level, and your country and your people should be very proud of what you've already done through a constitutional amendment to protect neuro rights. And subsequently, of course, a new law now needs to be adopted to actually implement those protections. But even today, there are already 25 or 30 basic neurotech products available to consumers, and they can do such things as supporting meditation and wellness, improve learning efficiency, and enhance brain health. But unlike implantable brain-computer interfaces that are actually put into a person's brain, these devices are subject to minimal or no regulations. And these devices are already violating people's human rights. And by that, what I mean is that when you get a new electronic device, you often have to open up an app on your phone and say, yes, I agree to the very long user agreement that is presented. And nobody ever reads those, of course. And yet embedded in those user agreements are things, for example, that say that when you agree to use this kind of product, you agree to have your brain scan uploaded to the cloud. The company that gave you this product that you bought from this company owns your brain scan and can sell it to whoever they want. And while today we can only interpret some of what is in the brain scan, a small percentage of it, eventually you're going to be able to interpret what a person was thinking at that time. You'll be able to diagnose a number of potential health concerns that they might have and so forth. And so in our view, we really need to see a right of mental privacy adopted so that the default position is that you own your own brain scan and that no one else owns your own brain scan, and you have to opt in by saying yes, with specific guidance saying you agree to upload your scan, you will not own it anymore, etc. I'm fine with
consumers deciding if they want to do that, yes or no. But the default position should not be, we get to suck up all your brain data and use it for whatever purpose we want. And so our foundation has partnered with a US consumer advocacy organization called Consumer Reports, which is going to do an issue about this emerging consumer neurotechnology, and both evaluate how the technology works relative to what is being advertised, and is it a cost-effective consumer device, and so forth. But we're working with them to develop a human rights, civil rights, and privacy rights framework that will evaluate the user agreements so that when people look to buy a product, they know up front about the risks of their brain scan and their brain data being harvested to advance other interests of these kinds of companies. In our view, another important step forward will be the development of a global code of conduct of standards for collection, storage, and the sale of brain data. And there's an important role for companies and for investors to play in this regard. While one would not want to rely on self-governance alone when it comes to the work of companies and investors, many companies in the world, I think, will want to be viewed as doing the right thing in terms of how these products evolve. And there are always, of course, both governments and companies and investors in emerging technology that will not be responsible. And people have often asked me, what's the point of doing something at the United Nations? And I think the response to that is that there are always going to be a certain number of countries in the world that will ignore international law, and we're not trying to influence those countries. In the same way, there are a number of countries that will, in general, try to do the right thing when confronted with these kinds of issues. But by creating international standards on this topic, then what you can achieve is to address all of those countries in the middle, which might not care all that much about this issue, but if there were international standards, would likely sign on to those standards, right? And then one also has to look at how does one address the more substantial misuse and abuse of this technology, which undoubtedly will happen as it relates to authoritarian and semi-authoritarian regimes. Finally, there needs to be a wider education of the global population at large about the fast-moving developments in neurotechnology, which is going to have enormous medical, economic, and societal impact, as well as how the associated risks of misuse and abuse of this technology can be most effectively managed. Ultimately, effective multilateral cooperation, national action, industry engagement, and citizen participation are all needed to advance the adoption of neuro rights and to close human rights protection gaps under international human rights law. And these approaches will hopefully help guide neurotechnology's ethical development and, in the process, reveal the strongest paths to preventing the technology's misuse and abuse. Thanks so much. Hola, buenas. Aquí está otra vez el equipo Rojas. Muchísimas gracias, Jared. So Jared, I'm going to ask you a question. It has nothing to do with what you were speaking. This morning, they interviewed you at 6 in the morning in NPR to talk, which is the national public radio of the US, to discuss the work that the crisis that's going on in Iran now with one of your clients. Can you tell us what's going on with him and what happened to him before? Why was he imprisoned, etc.? Sure. Although I've in the last several years become much more expert on the topic of neurotechnology and human rights, I'm best known for my work freeing political prisoners around the world as a human rights lawyer. And one of my clients is someone named Siamak Namazi. He's an American citizen and has been a hostage in Iran, unfortunately, since the fall of 2015. And just yesterday, from Evin prison in Iran, he announced that he was going to undergo a 7-day hunger strike to draw attention to what was happening with him. His case is tragic in many respects, but what happened was that 7 years ago yesterday, the Iran nuclear deal came into force, and President Obama managed to secure the release of all of the American hostages except for Siamak, who was left behind. And his family was promised he'd be out in a few weeks. And not only did that not happen, but then his father became a political prisoner there and a hostage there.
And we've been working across now 3 administrations, President Obama, President Trump, and President Obama, Trump, and now Biden, to try to get him out. Well, so this is our admiration for your work, Jared, very impressive. This is a model for many people and for all of us. Thank you. Thanks so much. Thank you. Te tinca si continuamos, ¿no, Rafa? Pues vamos a dar La otra primera espada, de primera espada a primera espada. Me parece. Ahora cambiamos un poco el tercio. Exactamente, nos vamos con Roberto Loredo. Él es líder mundial de IBM Quantum Ambassador, también es defensor del KISS-Kit, que es Quantum Investigation Science Kit, y maestro inventor con más de 20 años de experiencia en la industria técnica. También es figura en la lista de los inventores más prolíficos del mundo. Atención con esta cifra, donde posee más de 200 patentes. Ha presentado varios talleres, conferencias y artículos sobre inteligencia artificial, blockchain, informática, bioinformática y computación cuántica. Ha impartido clases de computación en la nube e ingeniería de software en la Facultad de Informática de la Universidad Internacional de Florida y posee una licenciatura y máster en ingeniería informática y eléctrica por la Universidad de Miami. Dos notas sobre él. Una, que es peruano, pero se ha criado y ha estudiado y todo en Estados Unidos. Entonces, como decía hace un segundo, es materia prima peruana, pero manufacturada en Estados Unidos. Y la otra comentario es por qué habla en este panel. Os he comentado antes que la neurotecnología, uno de los campos grandes que tiene en el futuro, tiene que ver con la economía, el desarrollar todo tipo de dispositivos y tecnología y mezclarse con estas tecnologías digitales. Entonces, este es un ejemplo del otro lado de la calle, de lo que se está empezando a hacer desde el punto de vista de las empresas privadas en este fermento tan fértil de tecnológico, ¿no? Sin duda un hombre extraordinario y que, para que vean que nunca hay límite de edad también, está ahora haciendo su doctorado en informática, especializado en neuroinformática cuántica, para que vean que no hay límites, y eso lo va a demostrar Robert Loredo. Bienvenido. Gracias. Hola, buenos días. Entonces, como le explicó, producto peruano, pero manufacturado en Estados Unidos. Entonces, disculpe porque tengo un límite de tiempo. Entonces, voy a empezar corriendo y voy a hacer algunos en inglés. Pero si tienen preguntas, obvio, lo vamos a hablar en español. What I'm going to cover today is quantum computing. It's very complicated, but even more complicated is try to explain it in 15 minutes. So I broke it up into 2 parts. So the first part is quantum computing. That's a computation of numbers, large products. And the second part, of course, is how to keep the world quantum safe. As you've heard in previous presentations, particularly around cryptography, and the risks that quantum computers might have on your current security with your data. So I'm going to cover a bit on that. So with respect to classical systems, just to give you a little overview of quantum, we use classical systems in everything. It's in your phones, it's in your laptops, it's when you go out and use something online. And it's used for a lot of different things in agriculture, manufacturing, finance, and of course in life sciences, antibodies and looking for proteins, and the next, obviously multi-drug resistant for bacterial strains. But along with these we have classical systems, but there's also still problems that are very difficult for these computers to solve. A good example I use is think about 2 large numbers. If you want to multiply 2 large numbers together and get a product, it's very easy for a classical computer to do that very fast. We do that all the time. Now, look at that problem in the opposite way. I'm going to give you a product, and I want you to find the 2 numbers a product, and find the 2 numbers, the 2 factors that came up to that solution. That's very difficult to do for a classical system. So in the middle here, we have a little picture, just to give you some example of what quantum and classical means working together. In the center, you can see there are problems that we can't address today classically. These are things we do now, checking email, watching movies on Netflix, etc. But there are problems that, that are very complicated, even things that we do now, machine learning. It's basically a lot of statistical analysis, but we are still limited on the amount of data and how fast. If you talk to any scientists here,
They'll tell you to create a model takes sometimes hours, if not days, sometimes even weeks to finish just one model on a very complicated problem. So these are the types of problems that we're trying to address with classic and quantum. One key thing I want to show here is it's classic and quantum, not one or the other. So it doesn't replace anything. They still work together. Your data is still in a data repository. Your computations are still done in classical. But there are some problems that you might be able to solve on a quantum computer. So you have your application. This is a complicated problem. Let me solve it there, bring back my results, and continue the application. This is what we mean by having them both through at once. Now, quantum is here, in a sense, right? Since 2016, we've actually put the first commercially available product online. And we made it available for free. Anybody in the entire world can right now, you can right now on your phones, log on, and actually start using a quantum computer. And since we've had them, you can see a lot of people have been running, almost 500,000. We have over 25 quantum computers on the cloud. Now, let me first take a second here to say putting a quantum computer in the cloud is not easy, right? But we're able to do that. And of course, we have a lot of scientific papers that were written outside of, in various different areas of research, machine learning, chemistry, finance, and of course, in computing itself. The picture here you're seeing is our very first quantum integrated computer. The first one that was made came out in February of 2019. Now, hardware is here, but now how do you build the industry? How do we get started with this? So there's basically different things to look in. First, right in the middle, of course, is how do you advance quantum computing? That's the technology. This is the whole hardware, the software, everything, right? And it's full stack. It's not just, let's just look at the number of qubits. There's a lot more to quantum than just qubits. So you want to look at that. And of course, besides having technical working groups, you want to open source and open science. IBM has done that from the very beginning. As soon as we came to a computer, we put it online, everybody has access. We have research, we have papers, documentation, textbooks, YouTube videos on how different research that's working on. All that we made it open because that's the only way to really get the technology to evolve, right? So advancing quantum. The next ones are how do we get it going into now the industry, right? How do we get it into supply chain? How do you get it into pharmaceuticals, et cetera? So coming up with these quantum innovation centers, this is where the research and development, and particularly you can see there the education and workforce development. How do you teach people to program on a quantum computer? It's not as simple as learning another language. It's a whole different paradigm. In the history of computing, this is where there's actually a fork, where you have classic computing tracked one way and quantum on another, because it's just that different, right? So there's a lot of work around that on these innovation centers. Industry adoption and application services, those are how industries work together to be able to bring quantum into their areas, right? Whatever that is, supply chain, government, security, et cetera. And of course, the last part is quantum safe, right? There's also a risk that these computers will be able to solve and go into and decrypt a lot of data. So right here, the important part is the very first bullet, which is prepare and discover. What areas in your security are vulnerable? And those that are vulnerable, how do you assess and plan that transformation? How do you protect it now? Because even though the computers aren't yet able to do this, they will be, but the risk is now. Meaning right now I can, if I want to, I'm not going to, but if I want to, I can download your database servers, whether it's a government agency, whether it's a financial institution, whatever. I can download that data and I have a server in my basement or in my room and I download it and I leave it there. It's encrypted, I can't get to it, I don't care. But now I have a copy of your data. So what am I going to do? I'm going to wait 5, 10, however many years when these computers are able to decrypt. Within that time, you're going to be secure in your office, in your data store. However, I have a copy of your data. So what am I going to do? Oh, now that these systems are ready, I got your data, I'm going to decrypt it, and now I see everything. Right? This is called data harvesting. This is the risk that we have now with quantum computing with respect to the industry. And I'm going to have a slide that kind of covers on how you can protect yourself from that at this moment. Just a few lists. I'm going to kind of go through some of these slides because I am limited on time. But just the different types of products or different types of areas that we're working on in quantum. Simulating nature, mathematics, processing data structure. This is pretty much the machine learning. And of course, search and optimization, right? How do you optimize certain processes? You can see here there's a list of various different companies that are part of our quantum network that we're working with to work on some of these projects. And you can see some of them are working on more than just one. So finance isn't only working on models, they're working on other things as well. So there's a lot of mixing of everything there. There's a lot of companies that are looking in different areas. Mercedes-Benz is looking at optimizing the batteries instead of just lithium-ion, which we know isn't that great, to lithium-sulfur and other optimization perspectives. We also have ExxonMobil that's looking into chemistry and chemical engineering and actually developing some tools that their engineers will be able to use quantum as they develop a lot of these particular
components. ExxonMobil, they're looking at maritime routing. How do you best route your products around the world, right? Particularly when you get close to port and doing things. JP Morgan Chase, they're working on financial solutions, on various different things. They're actually working on machine learning along with a lot of the optimization components. CERN recently started working with us here, and they're doing high energy physics with machine learning. So when they have their Large Hadron Collider, it produces a lot of data. Again, a lot of data takes a lot of time. So with quantum computing, they're looking at ways to be able to process that information much more efficiently. Mitsubishi Chemical is also looking at material sciences. Now, material sciences looking, particularly here, they're looking at more efficient OLED materials, organic LEDs. So it's very, very thin material to be able to watch your screens and watch TVs more effectively. Vehicle to X communications. So right now, there's a lot of machine learning, a lot of routing information. There's a lot of these autonomous vehicles that they're working on. But one thing people don't realize is that there's also a lot of data, right? The machine isn't just load up my map and tell me where I'm going. It's how's the traffic pattern? Is there any emergency happening right now? What's the best way to do this? If you can imagine, that could just take a lot of information, a lot of processing. It could take a long time, especially if things change all the time. Traffic patterns change every day. There could be a natural disaster. Now we have to evacuate people. What's the best and quickest way to evacuate people, right? If you have autonomous vehicles, everything's running smooth, everybody can evacuate much more quicker. So there's a lot of optimization as well as machine learning here. Cybersecurity and predictive maintenance. You get a lot of these electronic cars, autonomous cars. Well, how do you keep them maintained without having to, how does it maintain itself, right? So there's a lot of optimization working here on being able to do that. Again, looking at different models. Now, quantum computing that we're using here it's evolving. So we have the number of qubits here, which is very important. We need to determine the performance of a quantum computer, it's three things, right? Scale, number of qubits. Obviously, yes, it's important. More qubits, more information. But there's also quality and speed. Right? I have qubits, but how good was the fidelity of that particular circuit? Meaning, if I move my qubit a certain degree, is it going to stay there? Is it going to be vibrating, or is it going to be noisy? Right? So you got to look at the quality of that system. How long can this qubit maintain that particular value? And of course, speed. If I'm just running one circuit at a time, that takes a long time. I want to run multiple pieces. So this is pretty much where we are and where we're going with quantum. The green check marks here from 2019 to 2022, you can see we've been increasing the number of qubits as well as the software stack. Here you can see different software levels, kernel developers, algorithm developers, and model developers. So basically, you can see every year, it's 27 qubits, 65, 127, and last year we got 433. This year, 2023, we're calling it a big inflection point because a lot of things are going to be coming up. One, we're going to break the 1,000 qubit barrier with our Condor processor. This will be over 1,000. It's going to be 1,121 qubits. And then on top of that, we're also now, up until now, all of these were one processor to one system. But now we're starting working on one system, multiple processors. So we're connecting them. So this Heron processor we're working on this year is going to be connected using classical connectivity, classical communication between the different processors. This way we can increase the volume of these. And for next year, we're going to be going into Flamingo, which is not, first Heron is using serial connections, now we're using parallel connections. So we can run multiple circuits at the same time. Again, this is where the performance and speed comes in. And of course, Crossbill, which you can see has no classical connections, it's all quantum connections. We're actually connecting them using the quantum gates themselves, right? So this is, again, expanding. And of course, in 2025 with Kookaburra, we're going to break the 4,000 qubit barrier by combining all of these together. So we're going to have qubit processors connected using quantum communications as well as classical communications. And this, you can see from the software stack above, is helping us bubble up all that technology. We can then look at things like error suppression, error mitigation, quantum serverless, because now we're getting into high-performance computing. So high-performance computing is a lot of computation, so we want to link that together with this. So this is pretty much where our roadmap is going. I'm going to run through these kind of quick. So this is a design of our system 2, where these multiple systems come in. So here you can see there's 3 different hexagons in the middle. These are basically 3 different systems. So you have 4,000 qubits connected. So here you have 12,000 qubits. Those racks you see on the side, those are the classical systems that we use to be able to connect and communicate the 2 pieces. And then those individual arms you see sticking out, those are actually the electronic controls and error mitigation and all these components that we have for each quantum system. So you'll be able to piece these together over time and start increasing the system without having to build a new system every time you want to increase the size. Middleware for quantum, like I mentioned, high-performance computing. So before this, you used to put it on your laptop and run it on one quantum system, get your results, and then finish.
Now we're actually expanded that. We put in this middleware. So this allows you now to be able to run your quantum systems across multiple clouds. So you can have the decomposition tools and the intelligent orchestration. You can have them on Azure, on AWS, on the IBM cloud. You can have them running everywhere together. And then what they do from there is they run it on a Qiskit runtime. This is a runtime that runs on a quantum system. So you put all your logic in there, all your programming, it'll run that, and it'll run that on multiple back-end quantum systems. So we can have one quantum system, or you can have 100 quantum systems. It'll run all of those across those. So this orchestration basically runs in through the middleware. And now, of course, the last part here is on the cryptography. Like I mentioned before, this is a problem now. Right? Data harvesting was just one example of how you have a risk of being able to get all of these things encrypted. So what does the journey to quantum safe look like? So first off, as you might see here, NIST in the US Department of Commerce released a standards list, right? They had a competition where everybody submitted some ideas. So they came out this year with the top 4 finalists, which you can see here. Of those 4, IBM has created 3 of those, right, out of our research labs. So 3 out of the 4 are IBM standards, because we've been working on these, again, systems for years now. And our research team has basically took a gamble, in fact. They grabbed one of these algorithms and they actually put it on our Z16 server. As I mentioned, this is where if I get your data, I can store it, I'll wait for it when encryption, then I can decrypt it later. What this particular algorithm prevents you from doing that. If you have this quantum safe platform on the Z16 on your data, that encrypts the data right there. In other words, there's never a clear text in your data. So as somebody's creating a password, or you're assigning a username, password, or encrypting some digital signature on some documents, that will encrypt it with the quantum encryption algorithm right away. So that way, when it's in there, if I have a copy of it, and I later wait and I decrypt it, I see garbage. I don't see anything, right? So this is one of the ones that we were chosen from there. Now, how is this running? Because of this risk, there's a lot of agencies around the world that are actually implementing or forcing agencies to be able to make sure that there's at least a plan, right? So the US government established the CNSA 2.0 Compliant Algorithms Act, which basically says if you're working with a company that works with the National Security Advisory Agency or any community within the US government that has to have security, you must have a compliant quantum safe program within your system, right? That works for everything from web pages to documents, anything. So they have that already run because they know that the risk is now. In fact, recently we partnered with Vodafone in Europe to start this GSMA to be able to have this industry to be able to ensure that the telecommunications industry is protected against quantum as well. So we had this task force that we work with GSMA and Vodafone to work on that. And of course, quantum safe as far as a standard for you, a client, professionals. You got to make sure you understand all the different pieces on quantum, what the risks are, and then how you can be very agile. Because it's one thing to say, oh yeah, we'll put a password and we'll run it, but you want to make sure that you have that in there. At least a plan that's going to be very, very, very transient. And my last topic here is workforce enablement. So I talked about the technology company, but how do you actually build this workforce? So that's one thing you want to do here. So we have just again, our Qiskit, which is a quantum information science kit. It's open source, so is the hardware. So you can see 460,000 registered users, over 375 universities that are teaching quantum using our free content. We have 12,000, and these are high school students, or secondary students, as you call them here. They're taking the qubit by qubit, an introduction on quantum. These are high school students, not even in college yet, right? And of course, 5 million learners access to all of this digital content online. So the best way is to really get started and just start building that now, locally, in your area. And with that, I am done. I thank you very much for your time. Muchísimas gracias, Robert Loredo, por la exposición. Sí. Muy bien. Pues nada, queríamos felicitarte por el trabajo y también la admiración por todo lo que estás haciendo allí en el norte. Absolutamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Congreso Futuro. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a continuar, ¿no? Continuamos con Carl Friston. Él es uno de los exponentes de la neurobiología más relevantes de la época contemporánea. Actualmente trabaja en modelos de integración funcional en el cerebro humano y en los principios que sustentan las interacciones neuronales. Su principal contribución a la neurobiología teórica es un principio de energía libre para la acción
y la percepción. En específico, estamos hablando de la energía libre que permite al cerebro predecir eventos del futuro. Él utiliza métodos estadísticos inspirados en la física para modelar datos de neuroimagen y otros sistemas dinámicos aleatorios. Es neurocientífico teórico de la Universidad College London y en el 2000 fue presidente de la Organización Internacional de Mapeo Cerebral Humano. También es miembro de diferentes organizaciones como la Royal Society of Biology. Pues la razón por la cual está hablando hoy aquí es porque él tiene una teoría de cómo funciona el cerebro. Les he explicado antes que todavía no entendemos cómo funciona el cerebro, pero hay una teoría, que es esta que van a oír ustedes, que dice que el cerebro sirve para predecir el futuro. Es como una máquina de inteligencia, ¿no? Las personas inteligentes son las que ven venir las cosas antes de que ocurran. Pues él piensa que toda la arquitectura, toda la función del cerebro tiene que ver con eso. Y no se lo digan, pero yo creo que tiene razón. Bueno, interesantísimo, ¿no? Eso es. Bueno, entonces a continuación y nos vamos al Zoom, porque no ha podido estar con nosotros, pero sí desde la virtualidad, vamos con la presentación de Carl Briston. Hello, thank you very much. It's a great pleasure to be able to speak to you. I'm going to tell a very simple story in the next 15 minutes, and it's essentially, why are we curious creatures? And implicit in the telling of that story is the implications for artificial intelligence. And I'm going to submit that the next moment, the next wave of artificial intelligence will be when machines become curious, when machines start asking us questions as opposed to us asking them questions. So this story is going to be told in a couple of parts. I'm going to start with the notion of how we make sense of our world, and I'm going to use the narrative of predictive coding, the idea that our brains are statistical organs that are in the game of predicting what we would see if we properly understood the secrets and the states of affairs in the outside world. In terms of curiosity, though, I want to move on to the deeper problem of how we predict ourselves to act, namely predicting the future and the consequences of our actions, and thereby make the right kinds of decisions and sample the world, sample all our data in the right kind of way. And then I'll close with just illustrating the mechanics of this kind of active inference using belief propagation with a short demonstration of a synthetic mouse that's engaging in epistemic foraging. So what's predictive coding? Well, the idea here is that the brain is an organ that is trying to predict what it would see if it properly understood the state of affairs generating the sensations that it can sample. So this is a very much an inside-out process, a constructive process where you're testing hypotheses, fantasies about what caused these visual impressions. So literally, the brain is a fantastic organ, a purveyor, a creator of hypotheses, models, predictions of what could be the cause of my data. This is wonderfully illustrated by the 16th century oil painter, famed for painting still lives, that when viewed from a different perspective, give you a very different visual impression. So if previously you saw a bowl of fruit and now you see a face, the point here is that you made that face. This is something that you have generated to best explain this particular pattern of sensory inputs. So how does the brain do that? Well, current thinking suggests that the brain uses an algorithm or a scheme called predictive coding. And put very, very simply, it's trying to adjust its representations of the causes of its sensations to minimize surprise or prediction errors. So what's prediction error? So I've just written down, I have, unlike some of the previous speakers, lots of equations, but you don't need to understand them. They're just to show you the functional form of the mechanics that are implied by these schemes.
So this is an equation describing predictive coding, and all it's really saying is that I'm going to change my mind. My brain is going to change its representations in a way that I predict the world should change. And I'm going to update those expectations encoded in my brain in proportion to the prediction error. So what's a prediction error? Well, imagine I had this sensory input on my sensory epithelia on my retina here, and I had some expectation or belief that this input was caused by a howling dog. And if I had a generative model that could take that explanation or that hypothesis and generate a prediction of what I would see if I was right, then I can subtract the prediction from the sensations, and I'm left with the prediction error. So the prediction error is just the mismatch. It scores the surprise that I would have seeing these data, given I believed that they were caused by this particular state of affairs, the dog howling. So all this equation is saying is I'm going to change my mind in order to minimize my prediction error. I've written it out in another way here to connect it to a more mathematical formalism of surprise called variation-free energy, and I'll explain why in a couple of slides. But at the moment, all we need to know is that we can explain perception in terms of minimizing prediction error. Note that that doesn't mean you will ever really know what's out there, but that's not important. As long as you can provide a sufficiently good explanation for what's going on and keep your prediction errors low, then you are perceiving in an optimal and apt fashion. So what is this free energy? This is how a statistician would understand, or a physicist might understand, this free energy that can be loosely thought of as a degree of surprise or prediction error, given some beliefs here denoted by Q about the causes of observations O given sensations. The reason it's called free energy is it can be written in terms of an energy and an entropy, and mathematically speaking, it's just an instance of James's maximum entropy principle. So one could say that understanding perception is simply changing our minds in order to minimize surprise or to minimize the free energy. So what about action? And the idea that I want to convey today is that action can be regarded as minimizing the free energy that I would expect if I pursued this course of action, namely minimizing expected free energy, which we're going to call G. So what does this look like? Well, to give you an intuition, let's think about predicting the future and the implications that has for the things that we choose to do and the behaviors that we commit to. So imagine you're an owl and you're hungry. What are you going to do? Well, if I were there, I would ask somebody and they would generally tell me quite correctly, I'm going to search my food. So here's an owl searching for her food here. That answer tells you a lot about the kinds of mechanics and belief updating that underwrite good decisions. And I'm illustrating the two kinds of maths that you might bring to the table to understand how to behave in terms of these two formalisms here. Again, please ignore the equations. All that this is saying is I could assume there's some value function of states of the world that would ensue if I committed to this action U here. And if I knew this value function, then I could work out the best thing to do given any particular state of the world that would lead to the next state that has the greatest value. And this is called a value function. However, the answer searching for my food implies that I'm reducing my uncertainty about where my food is. But uncertainty is an attribute not of states of the world, but an attribute of my beliefs about states of the world. And this is that thing that is denoted by Q here. That tells us immediately from a formal perspective that the best behaviors can only be written down in terms of a function of beliefs about states of the world. Furthermore, the sequence in which I do different actions, looking for food and then eating it, or eating it and then looking for food, really matters. So we have to actually consider
policies that comprise sequences of actions. And I've written this down here in terms of a time or a path interval of this expected free energy function G here. Now, people in machine learning and statistics, you will recognize these two contrasting approaches as instances, in this instance, of Bellman's optimality principle, which underwrites most of machine learning that we know about, and optimal dynamic programming and reinforcement learning. Whereas this is a slightly simpler principle. It's an example of Hamilton's principle of least action that we all learned at school. And these kinds of principles introduce the notion of active inference and specifically artificial curiosity, which is what I want to focus on. This is my last equation, or last equation that we need to look at explicitly. And the reason I'm showing it is just to illustrate a beautiful symmetry between this free energy that is appropriate or apt for describing perception and the expected free energy that underwrites our choices and our actions. So I've written out the free energy here again in terms of several quantities that different people might recognize. So again, please ignore the actual equations themselves, but just intuit that this quantity, this surprise, has two parts to it. There's a complexity and an accuracy, and basically this surprise means it's a complexity minus the accuracy of my explanations for any observations. And I can switch this around and range it into something called an evidence bound and a log evidence. I've done that here just for those people in the audience who do machine learning, where this quantity is also known as an evidence lower bound, or an elbow in machine learning. So if I take this quantity and think about the expected or the average value I would get if I pursued this policy pi here, then I can understand the different contributions to the good kinds of actions, or the good policies, in terms of expected complexity and accuracy, and expected evidence bound and expected log evidence. That may sound very complicated, but in fact, if you just drill down on all the components, they make a lot of sense in relation to other formal constructs that explain the best kind of behavior. So if I just focus on this thing here, the expected bound, what it turns out to measure is the information gain that I would get if I did that. And by information gain, I simply mean the resolution of uncertainty that happens to be also maximizing the mutual information, the coupling between the inside and the outside, the causes and the consequences, my beliefs about states and my observations. If I now remove a certain degree of uncertainty from the table by removing any ambiguity, which is the expected accuracy, I'm left with this thing here. And this thing is a mathematical description of the difference between what I anticipate will happen if I do that and what a priori I prefer would happen. And in engineering, this is known as KL control. In economics, it's called risk-sensitive control. So again, a very natural way of describing good behavior emerges from different parts of this expected free energy. And finally, if I remove all uncertainty from the table, I'm come back to this extrinsic value, namely choosing actions that maximize my prior preferences, my preferred outcomes that I can read as a utility, and therefore what I've rediscovered, if you like, is expected utility theory, that in fact can actually now is subject to the Bellman optimality principle, but only because I've removed all the uncertainty from the table. So technically what we've just said in terms of this expected free energy is that we can decompose it into an expected value and an expected information gain. And choosing the actions that maximize expected value and expected information gain is just choosing the actions that optimize the expected free energy. And what that means is effectively making Bayes optimal decisions plus conforming to the principles of optimal Bayesian design in terms of deciding how to actively sample data is what we do should you describe our behavior in terms of active inference. So I'm going to close now
with just a brief illustration of how one can deploy this kind of belief updating, this kind of Bayesian mechanics to simulate very simple behavior, but with a special emphasis on this exploratory, curiosity-driven, information-seeking kind of behavior that is constrained by this more pragmatic, preference-seeking behavior. What we tend to do is to write down this generative model in terms of something called a decision process. If we just focus on this graphics here, we just assume that the world is in certain states and they generate observations and there's a certain likelihood mapping, and that these states change over time depending upon what we do, namely our policy. And once we parameterize this model mathematically, which is what these equations here show, we can now effectively simulate behavior of an agent or a person that has this hypothesis, this structure, this generative model under the hood that is being used both to explain observations, but also roll out into the future and choose the best courses of actions. If you want to, there are all sorts of really interesting games you can play in terms of these off-the-shelf what are called variational message passing schemes that look very, very much like the way that the brain passes messages around different specialized cortical areas in terms of neural firing and neural activity and neural plasticity that underwrites learning and experience-dependent plasticity. But I just want to show you the kinds of behavior that emerge from this first principles account of Bayes optimal behavior that is constrained both by this sort of expected information gain and the expected value. So in this game here, just used for illustration, there's a little mouse, and the little mouse can make two moves in this T maze, and she prefers to be with this reward here. But the reward can be on the left-hand side or the right-hand side. And because she's only got two moves, if she chooses one arm, and I should say she has to stay there if she chooses a particular arm, so she could be right and spend two time steps with the reward, or she could be wrong and spend no time with the reward. So on average, spending 50% of the time with the reward. But here we've made it, we've applied a twist here. We've also given the mouse the opportunity to go to the lower arm and see an informative instructional cue that tells the mouse where the reward is. So now the mouse can spend one move moving down to the bottom and then reducing uncertainty about where the food is, and then go and secure the baited or enter the baited arm of the maze here. So again, 50% of the time with the reward. So from the point of view of the expected utility or the pragmatic value of the two policies, they're exactly the same. But from the point of view of this active inference that resolves uncertainty, it's going to be much better to go and look at the instruction and then go and secure the reward. And indeed, when we simulate those equations on the previous slide, that variational message passing, that belief updating, belief propagation, that is exactly what happens. So this slide just shows you an illustration of the 32 trials of this mouse foraging in this maze, showing initially, indeed, she chooses the epistemic policy, the exploration to resolve uncertainty, so she knows where the reward is and secures that reward. What we've done here, though, is play a trick on the mouse. We've kept, after a couple of moves, we have kept the reward at the same place. And slowly over time, the mouse comes to learn that the reward is always on the left-hand side, which means there's less and less uncertainty to resolve by going down to the conditioned stimulus or the instructional cue. At some critical point, the expected information gain now becomes less than the expected value, the preference-seeking imperative of going straight to where now she knows the reward is. And there's this switch from this exploratory epistemic foraging
to this exploitation where, because there's no more uncertainty, the mouse is now familiar with its environment. It's now much better to exploit and go directly to the reward. So this is the kind of behavior that I wanted to illustrate and underwrites this natural progression from exploration to exploitation as we resolve our curiosity, and our expected information gain. So to conclude, in terms of perception, all we're saying is that we are gathering evidence for our models of the world, and you could actually say that we are gathering evidence for our own existence as embodied statistical machines. And this simply means, literally, finding the simplest explanation that is as accurate as possible, because simplicity plus accuracy equals evidence. So in effect, everything should be made as simple as possible, but not simpler. So that's perception. Action, on the other hand, involves this expected free energy that can be decomposed in terms of resolving uncertainty, information gain about states of the world, or the laws and the parameters that govern contingencies in that world, novelty and salience. Succumbing to the question, what happens if I do that? The essence of novelty. And just to, again, articulate that final conclusion using the wisdom of Einstein, the important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reasons for existing. To exist, from my point of view, is just to be curious. So thank you very much for your attention. It only remains for me to thank those people whose ideas I've been talking about. And again, just gracias for your attention. Un fuerte aplauso para Carl Friston. Muchísimas gracias por estar acá en Congreso Futuro 2023. Estamos llegando al cierre. Ahora tenemos el plato, el postre de esta sesión, un plato fantástico para vosotros, que es la doctora Nora Volkow. Exactamente, Nora es psiquiatra, es directora del Instituto Nacional sobre Drogas y Abuso de Drogas. Y su trabajo también ha demostrado que la drogadicción es un trastorno cerebral, ya que los cambios en el sistema dopaminérgico afectan las funciones cerebrales relacionadas con la recompensa y con el autocontrol en la adicción. Nora es mexicana, estudió en la famosa UNAM del DF y de ahí estudió medicina, hizo la residencia en psiquiatría en la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, y después se especializó en los laboratorios nacionales de Brookhaven, y de ahí pasó a ser la directora del famoso Instituto NIDA, que es el instituto mayor del mundo de estudios de adicciones. O sea, está en la punta de la pirámide de la investigación de la adicción en todo el mundo. Nora, bienvenida. Tienes la palabra, a ver si sale. Sí, exactamente. Vamos a invitar acá entonces a Nora Volkow a presentar. Ahí la tienes. Muchísimas gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días o tardes. Es un privilegio para mí aquí estar en Chile. Es la segunda vez que estoy aquí y I love this country. Pero también es un privilegio porque el Congreso del Futuro nos forza a pensar de una manera colectiva con muy diferentes experiencias, con la idea de tratar de predecir el futuro de tal forma que maximice los beneficios para todos. Y desde ese punto de vista, cuando pienso el concepto de la realidad sin límites, lo primero que salta en mi cabeza es decir, una realidad sin límites para mí sería una realidad equitativa, sin pobreza y dándole la oportunidad a todo el mundo a desarrollarse. Y ayer en la presentación, claramente Guido elocuentemente dijo, tenemos que darle la oportunidad de educación a todos. ¿Y por qué la educación? Porque es la educación la que nos da las conductas alternativas. Y de ahí a pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las adicciones? ¿Por qué traer las adicciones al Congreso del Futuro en esta realidad sin límites? Tiene que ver, por una parte, por los efectos tan catastróficos que tienen las drogas. Simplemente veamos en Estados Unidos más de 400,000 muertes anuales por los efectos del tabaquismo, más de 80,000 muertes por los efectos del alcoholismo, más de 110,000 muertes anuales por las sobredosis por drogas.
Y esto no toma en cuenta la devastación que el crimen por el manejo de drogas tiene a través de todo el mundo. Entonces, de cualquier manera que nosotros lo veamos, podemos entender por qué esta es una problemática que no podemos ignorar. Y con esto voy a empezar a hablar en inglés. No sé por qué voy de español a inglés, but that's the way that my brain works. But it is the notion of, yes, the impact is enormous. But it goes beyond the impact that it has for us as individuals and as society. Scientifically, it is an extraordinary opportunity, as Rafael was saying earlier in the morning, to understand what is the neurobiology that enables us to self-regulate, what he called in Spanish, el libre albedrío. And that is an extraordinary process by which we as individuals can decide what is optimal for us and take action to achieve them. I think it's a key concept for freedom. And understanding drugs gives us an insight about what is it that a drug can do, a chemical, to disrupt that ability for self-regulation in an individual to the point of literally, as we have seen metaphorically expressed, the individual becomes a slave of the drug. To understand this, pharmacologists and scientists have been studying for more than 3 decades. What is it that drugs do in the brain that can generate such a behavior where a person actually disregards everything else just to pursue the drug? And what we know, and has been replicated by multiple laboratories, is that all of the drugs that can produce addiction, and there are many types, they have very different pharmacological mechanisms by which they do this, but all of them increase dopamine in the brain. It enhances dopaminergic signaling. And dopamine is a chemical that acts as a neurotransmitter, transmitting information. But drugs produce a massive increase in the nucleus accumbens, which is the main reward center of the brain. And this reward center, when it's activated by dopamine, sends signals both in cortical areas as well as limbic areas that are responsible for emotion to actually drive behaviors. And dopamine signals behaviors when they are rewarding for us to pursue them, but also aversive stimuli actually activate dopaminergic systems, and that enables us to avoid them. Dopamine is also signaled when there are messages or stimuli that are novel, or there are stimuli that are unexpected. And the message to the whole cortical mantle is, pay attention, this is important. And drugs increase dopamine in the nucleus accumbens and other areas of the brain in which that it says, this is rewarding, this is important, and they do it in a supra-physiological way that triggers neuroadaptations. Why? Because biological systems have an optimal set point. So if you overstimulate them, that system undergoes homeostasis and brings it down a notch such that you still perceive the same effect. So you bring it down. So drugs trigger that in the brain. So multiple investigators have been actually showing in animals that indeed dopamine is associated with the rewarding effects of drugs. And we have also shown in humans using imaging technologies that the same thing can happen in humans if I take any one of you and I were to give you cocaine or a stimulant drug like amphetamine or like methylphenidate, it will increase dopamine in your brain. And there will be tremendous variability between all of us, how effective that drug, how much dopamine will be increased in our brains. And that will lead to us perceiving more the drug as rewarding, some of us, more than others, depending on how much dopamine is increased. And that had led investigators to that question. Could then it be that people that are addicted seek out the drug because in them, dopamine is, that the effects of drugs are much greater than in a person that's non-addicted, and therefore the drug is more rewarding or reinforcing. So using imaging, we and many others have investigated if that is the case, both in humans and in animals. And the answer was actually quite surprising. Because regardless of the drug that we've studied, whether it's cocaine, alcohol, or marijuana, we showed that individuals that are addicted to drugs actually show a dramatic reduction in the increases in dopamine in the relevant reward areas of the brain.
the dopaminergic system is attenuated, is hypofunctional. And that, of course, is associated paradoxically with a diminution in the rewarding responses that the person perceives from the drug. So this is paradoxical, because you sort of says, I mean, there are individuals in which you can barely see a change in dopamine, and yet they desire that drug. The moment that they see the injection, the syringe, or the moment that they perceive the heart rate going up from the drug that they give them, they crave the drug. On any one of us who's not addicted, you have the experience, and that is it. So what is that transition? What leads from that seeking of the drug from a pleasurable response to actually this almost automatic, intense craving desire that the individual faces when exposed to the drug? What is happening in the brain, and what is the role of dopamine? For that, we need to actually understand that dopamine is not there for us to take drugs. These chemicals, just by pure randomness of nature chemistry, activate directly those signaling mechanisms that enhance dopamine. Stimuli do it indirectly. I eat, and the energy and the sensation activates the dopamine system. But one of the aspects that's crucial, I mean, there's a reason why we have dopaminergic systems, and it's a reason why this is a very old evolutionary solution. You see it respected through the evolutionary chain. And it is because it's a very simple solution for biology to ensure that we do behaviors that are necessary for the survival of us as individuals and for the survival of the species. When I get exposed to a strong dopamine signal, what happens is I generate a memory. And this type of memory is different from the one that we have, that we normally learn a language and you remember it, or learn what we had for breakfast. It's a memory that is experiential and is encrypted in our emotional and motivational systems. We may not even be aware that we've generated this memory that Pavlov eloquently studied and described as craving, conditioning that results in craving, that led the dogs to salivate when they heard the sound of the bell, that predicted that they will be getting the meat. This learning basically memorizes, in an unconscious way, the association between the stimuli and the reward. And that stimuli could have been, as I say, the syringe, or it could have been a tablet, or it could have been the food, and then the rewarding responses. And what it does, this conditioning response, is it will motivate our actions. It's a memory that's almost immediate. Motivate our actions to do the behaviors that are necessary to secure that reward. Fundamental for survival. So if you have a baby, the baby comes into the world with hunger. And that's the first experience that it has emotionally, hunger, and it shouts. And the mother puts the baby under the breast. And by chance, the baby touches the milk, and that milk with a sensation of sugar is pleasurable, perceived as pleasurable. And then the food and the energy, and actually he gets conditioned, not just because of this sensation, but because the distress from hunger disappears, and he's conditioned. And the next time, he'll seek out the breast in order to basically get rid of that distressing symptoms. That's what conditioning is doing, and that's what drugs hijack. Basically take over these conditioning processes in such a way that it motivates the behaviors of the individuals to seek those drugs, even when they are no longer pleasurable. And what we also have to consider, as we're speaking of addiction, we always think about the person that's addicted when they are intoxicated. But a person that's addicted is not always intoxicated. They may go into a binge until they collapse, or they no longer have the drug, and then they go to a period of withdrawal, deprivation. And that state is so uncomfortable that it immediately generates the craving for more drugs. So there is this cyclical nature of addiction, from intoxication to withdrawal to craving. And what happens to that dopaminergic system that was affected by the drugs? The dopamine system not only modulates reward centers,
It is necessary for the proper function of our prefrontal cortical brain regions, which are the ones that we use to make judgments, to make decisions, for self-regulation, and to select the behaviors are more optimal for us to survive. That deficit in dopaminergic signaling brought about from the repeated use of drugs, and that is very apparent during withdrawal, then makes that individual increasingly less able to self-regulate and to come to behaviors that are going to be optimal for his function or her function. His universe literally is constrained, where the drugs are the main driver by this intense conditioning and the inability to actually self-regulate those strong desires. So yes, we have learned that addiction is not just a disease of drug reward. It's a disease of very powerful memory learning process that conditions. It's a disease that actually degrades our ability for self-executive function, for self-regulation. And that's why I started with the whole concept of libre albedrío, self-determination. Who I am, and I do what I think is optimal, and I am able to do that. But if you're a slave of the drug, you've lost that capacity. So how do we take this knowledge and apply it to solve this problem? Because of course that's what knowledge is all about. And this understanding has brought up new opportunities for treatment, of which actually Rafael was speaking about in terms of neuromodulation. How about if we can stimulate the areas of the brain on the prefrontal cortex so that we strengthen the self-regulation that the individual has who has become addicted to the drug? Or what about using neuromodulation to actually degrade those very powerful conditioned memories? All of this is possible, and we have the tools. But how about we go beyond that and we understand that, yes, addiction is a disease of the brain, a chronic disease, because the changes are long-lasting. But it's also one that has very powerful social determinants of health. Not everyone has the same vulnerability. There are some genetic factors that can make us more vulnerable, but there are clearly social factors that can determine the trajectory of an individual vis-a-vis experimenting with drugs, and if they experiment with drugs, go on into compulsive patterns with devastating consequences. Social determinants of health are crucial in this case for addiction, as they are for many other medical diseases. And so this information can lead us to understand better how to tailor and target prevention that can be more beneficial at the universal and at the individual level. But if we want to go beyond that, and because we are in the Congress of the Future, and we say we look into the future, I always like to look at history so we can learn from mistakes and actually identify where we can go from there. It is clear that innovation is not always used for the best purposes on earth, that there are private interests and greed that actually can drive individuals to generate increasingly more addictive drugs. And we're living that in the United States with the synthetic drugs. But we're also seeing a proliferation of reward and reinforcers that are not drug-based, that are actually leading to compulsive patterns of behavior with pathological consequences. This is recognized, for example, for certain types of food and compulsive overeating. This is recognized for gambling. This is increasingly recognized for video gaming. And we're also starting to see reports of individuals that become compulsive users of social media at the expense of multiple behaviors. And if we think about it, and we think about reality without limits, we want that reality to, number one, preserve self-determination. We want that reality to ensure equity. And we want that reality to expand our universe and not restrict it. Thanks very much. Pues nos tienes aquí el equipo Rojas otra vez, Nora. El equipo Rojas. El equipo Rojas. Muchísimas gracias por tu exposición, Nora. Increíble. Tengo una curiosidad. Nora, ¿cómo una mujer que además es mexicana acaba siendo la directora
del instituto de adicción más grande del mundo. ¿Cuál es tu historia? Esto es una cosa que en cuestiones de género también puede servir de modelo de rol para muchas mujeres y muchas chicas jóvenes, ¿no? Bueno, Rafael, me sorprendiste y me dijo, ¿qué pregunta quieres que te haga? Le dije, bueno, sorpréndeme. Esta sí me sorprende. Bueno, básicamente, si yo me hubiera situado cuando era una niña, jamás hubiera dicho que me interesaba ser directora del NAIDA. Siempre me ha fascinado la ciencia, la curiosidad, pero también la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos hacia los otros. El conocimiento nos pertenece a todos y yo creo que lo que podemos, y se ha dicho mucho en este congreso, el concepto de que podemos lograr lo que se nos ocurra si trabajamos de una manera colaborativa y con una misión. Entonces, para mí esto ha sido algo que ha motivado muchísimo mis decisiones. Me interesa la ciencia, por eso me fui a medicina, por eso me fascina el cerebro. Por eso me fui finalmente a la psiquiatría. Y me di cuenta que la realidad es que el conocimiento en sí mismo no es suficientemente fuerte, desgraciadamente, para motivar legislaciones. Para mí esto me duele el cerebro cuando pienso esto, porque digo, pues es evidente, y sin embargo esa evidencia no se traduce. Y por eso tomé la posición de directora de NAIDA. Porque me di cuenta que en esa posición, al poder distribuir recursos, podíamos identificar las áreas de la ciencia donde la información sea tan contundente que no pueda ser negada cuando se hace legalización. Y uniendo esto al concepto de cómo regulamos de manera que maximice el uso de las redes sociales y minimice sus efectos negativos, lo mismo con la inteligencia artificial. Lo que hay que saber es, básicamente, el logaritmo para los sistemas de refuerzo, el dopaminérgico, es muy sencillo. Cualquiera lo puede hackear. Y yo creo que tenemos la responsabilidad, como actualmente la tenemos para tratar de ver qué forma podemos evitar como lo dije, los tremendos errores que hemos hecho en el pasado. Inspirador, Nora. Sí, una excelente respuesta, saber un poquito más de ti, tu inspiración y tu vida. Muchísimas gracias por hoy día, por acompañarnos también. Congreso Futuro 2023. Vamos cerrando esta mañana. Sí. Rafa, te quería agradecer por acompañarme también. Y nos introduciste en lo que sería, y también, como tú conocías a los panelistas, nos pudiste también explicar un poquito por qué estaban acá. Así que te quiero agradecer. Sí, como ven ustedes, tiene todo un sentido, ¿no? Desde cómo sales del cerebro, la importancia del cerebro, unas teorías que pueden explicar lo que funciona, de ahí la importancia de poder entender las enfermedades, como estas que hemos oído, de ahí la importancia de desarrollar métodos para ayudar a los pacientes, pero claro, los métodos no son neutros, se pueden utilizar para bien o para mal, entonces la importancia de regular todo esto de una manera fundamental con derechos humanos y cómo este argumento se aplica también a todas las tecnologías digitales. Muy bien. Muchísimas gracias. Aplauso también para Rafael Yuste, que nos acompañó en todo el bloque de la mañana. Muchas gracias, Rafa. Bueno, vamos cerrando así este primer bloque. Hay muchas reflexiones deslumbrantes que nos esperan en este día, pero antes de continuar, los quiero invitar a que veamos un video sobre el backstage, sobre lo que pasó ayer, sobre los comentarios, las expectativas de todos ustedes, de lo que se vio ayer en Congreso Futuro 2023. Creo que eventos como Congreso Futuro son importantes porque vienen expositores que te dan una nueva perspectiva de cómo va el futuro de nuestro país, cómo podríamos solucionar ciertos temas o relevantes para nuestro país. Bueno, me parece que la experiencia de poder ver, por ejemplo, a Werner Herzog en vivo y en directo, hablando sobre un tema tan importante como la verdad, las fake news y un poco como cómo nos estamos comunicando en esta era del conocimiento, es realmente un privilegio y una conversación que es tan relevante que en verdad deberíamos estar teniéndola todos, ¿no?
Bueno, encuentros como este son importantes porque nos ayudan a comprender justamente cómo la interdisciplinariedad nos permite poder ir dilucidando y encontrando antídotos para poder enfrentar los problemas que se suscitan en el presente, ¿no? Y a partir de justamente algo que nos dijo el presidente de Rumania, que el futuro no espera, ¿no? Entonces la urgencia de estos encuentros es fundamental para poder llegar a tiempo justamente a encontrar las soluciones para los problemas del presente. Bueno, algo que rescato mucho es que se está transmitiendo a lo largo de todo Chile. Mi mamá lo está viendo en Payaco, así que le aprovecho para mandar un saludo, sé que está viendo esto. Y a la vez yo vine presencialmente porque dentro de todos los bloques muy interesantes de personas que vinieron, vine a ver a Werner Herzog, al cineasta Werner Herzog, porque además de admirar su carrera, encuentro que es una persona sumamente fascinante, sobre todo pensando en las lecciones que él da en torno a lo importante que es el leer y a la vez conocer al mundo, idealmente dentro de lo que se puede actualmente, a través de caminatas a pie. De esta manera uno puede tener de alguna manera un sentido de la colectividad y la realidad que nos rodea, evitando caer en fake news y todo eso. Bueno, y él, como él es documentalista, yo aproveché de traer, no sé si se hará como la lógica, pero yo vine con un DVD de Herzog, ahí se puede ver. Me parece que son muy importantes este tipo de eventos porque en realidad son un punto de encuentro. Uno cuando escucha Congreso Futuro te imaginas que te van a venir a hablar, no sé, de átomos y ciencia y cosas muy difíciles o complejas, pero yo que soy más del área de las artes y las humanidades me interesa mucho escuchar cosas que no conozco. Ahora es muy normal tenerle miedo a las cosas que uno no conoce, tenerle miedo a las cosas extrañas, a lo que no se entiende, pero a mí más que miedo me parece como una posibilidad, una oportunidad de hacerme más preguntas. Siento que son instancias que ayudan a tener una mayor perspectiva sobre la realidad misma, sobre muchas cosas que están pasando como en la actualidad. A mí personalmente me interesaba mucho venir a la charla de Werner Herzog porque mi acercamiento a él es muy desde su arte, desde sus películas, sus documentales, sus libros. Y yo mismo desde mi oficio como que, no sé, son cosas que ando buscando. ¿Cachai? Como que lo que acaba de hablar de él es sobre la búsqueda de la verdad en tiempos, no sé, pues de las fake news, donde todo está como sobrepoblado de información. Entonces, no sé, siento que son problemáticas que está bueno tenerlas así como en instancias reales, ¿cachai? En una conferencia, no como solo por internet, ¿no? En lugares donde se pueden... Como que siento que esto puede tener mucho más alcance que de repente solo, no sé, puedo encontrar esta información en textos académicos o solo en internet o qué sé yo. Siento que por eso para mí al menos es importante venir, levantarme temprano y venir a ver aquí al maestro, así que eso. Considero que eventos como Congreso Futuro son súper relevantes para, primero que nada, reflexionar sobre las cosas que están pasando no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional, poder cuestionarse desde la ciencia, el arte, cómo podemos trabajar en conjunto, y también es un lugar donde se puede reunir personas de distintas instituciones, personas de la academia, etcétera, y el estar juntos reflexionando creo que nos puede llevar a desarrollarnos mejor como país. Así que espero que se sigan haciendo eventos así. Hola, ¿cómo están? Soy Magdalena Fuensalida, periodista de CNN Chile y específicamente del área de Futuro 360. Estamos en la segunda jornada de Congreso Futuro y ya hemos tenido algunas charlas. En este caso estamos con Christine Lauter, quien es directora de investigación científica en FAIR en Norteamérica. Queremos saber un poco más en qué consiste su trabajo. Quizás vieron su charla, pero si es que no la han visto aún, podemos saber un poco más en qué trabaja Christine. Hola Christine, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, bueno, hay quizás algunas personas que no conocen tu trabajo, no saben en qué trabajas, entonces es que nos podrías comentar en qué consiste, qué es la criptografía. Muy bien. La criptografía es la ciencia de guardar secretos y es muy importante y para mí tengo mucha suerte porque yo soy matemática y la criptografía usa la matemática. Los sistemas de criptografía, la seguridad es basado en problemas muy difíciles en matemáticas. Entonces eso nos da una razón para trabajar en esos problemas de matemáticas. Y pensando también en los tiempos en los que estamos, que sabemos que hay muchos riesgos en la tecnología, ¿cuál es la importancia de la criptografía en esta era, en estos tiempos?
Muy bien. La criptografía puede ayudar en asegurar los datos y a proteger la privacidad en nuestro tiempo. Eso puede estar muy importante cuando la tecnología desarrolla. Claramente. Oye, y también preguntarte, veo en tu mano que está un pañuelo morado y también tus uñas de color morado. Entonces, claramente te importa la participación femenina en la ciencia, ¿no? Si es que quizás podrías también dar un mensaje o también la reflexión respecto a una participación más equitativa. Sí, muy bien. Muchas gracias por preguntarme. Qué placer escuchar al presidente de Chile ayer decir qué importante la educación de niñas y mujeres y sobre todo en las ciencias. Y yo estaba en mi carrera 2 años presidente de la Asociación de Mujeres en Matemáticas. Es una asociación para apoyar el trabajo de las mujeres en matemáticas y la educación de niñas en matemáticas. Y para mí es un tema muy importante. Sí. No, claramente es uno de los temas importantes y durante esta jornada de Congreso Futuro, en esta segunda versión, vamos a estar viendo otras charlas. Por ejemplo, en la tarde se esperan algunos bloques que están involucrados con el tema del mundo laboral. Ya vimos en la mañana que estaba, por ejemplo, Rafael Yuste, que habló sobre neuroderechos, y también estaba la charla de Christine, que si es que quieren verla pueden volver a revisarla o poder vivir nuevamente esta experiencia. También, ¿cómo crees que fue la experiencia de presentar? Me comentabas antes de que nosotros empezáramos que esta es tu segunda vez acá en Congreso Futuro. Sí, me encantó el Chile y la gente aquí. El Congreso es una experiencia muy grande para conocer otros científicos de todas partes del mundo, especialmente de Chile, y de saber en qué temas están trabajando aquí en Chile sobre el clima y el futuro del mundo. Qué interesante. Muy interesante. Y bueno, también, no sé si es que tuviste la oportunidad de ver en Congreso Futuro, en el inicio, esta charla con Charles Darwin, esta entrevista que hizo Paloma Ávila. Y ahí preguntarte si es que tú pudieses revivir a un científico o científica con inteligencia artificial, ¿a quién sería? Emmy Noether. Ella es matemática del siglo XIX, es muy importante, nunca la conocí, pero ella también, como yo, le gustó trabajar con sus estudiantes en caminando afuera, discutiendo. Y para mí, un camino con Emmy Noether será muy bien para mí. Claramente, bueno, estas experiencias nos llevan a pensar con quién podríamos hablar, porque la inteligencia artificial, la tecnología, nos hace llevar la imaginación un poco más allá. Y, por ejemplo, si es que te sentaras con ella, ¿qué preguntas le harías? Yo sé que su vida era difícil porque en ese tiempo no se permitaban mujeres como profesores, yo creo, en Alemania, donde ella empezó. Y ella inmigró en Estados Unidos y empezó a trabajar en Estados Unidos. Y me gustaría saber cómo era su experiencia de vida en ese periodo. Es interesante poder conocer también a algunos ídolos científicos, personas que también trabajan en lo que nosotros nos especializamos, en este caso esta matemática que tú mencionabas, y también poder conocer más la personalidad, temas más profundos y personales, ¿no? En ese sentido, quizás si es que pudieses hacerle otra pregunta dentro de su trabajo o su inspiración también. Sí, es buena pregunta, porque ella trabajó en la álgebra commutativa, commutative algebra, ¿sí? Y, por ejemplo, me gustaría saber cómo ella tenía la inspiración para sus grandes resultados, que son muy importantes e influenciales.
Bueno, y también pensando en los límites de la matemática y también en cómo nos pueden ayudar a resolver varios problemas. ¿Cómo ves a futuro el rol de la criptografía? Yo trabajo desde más que 20 años en la criptografía y siempre trabajando en los problemas matemáticos. Y yo creo que va a continuar una evolución. Es que hay nuevos métodos para atacar los sistemas de criptografía y por eso tenemos que pensar en nuevos sistemas de criptografía basados sobre problemas nuevos en matemáticas. Y para mí era muy importante en mi carrera trabajar de los dos lados, tratando de resolver los problemas matemáticas y también encontrar nuevos problemas para usar en la criptografía. Muy interesante los dos lados. Bueno, claramente es un campo que tiene muchas posibilidades. La matemática se puede aplicar a distintas cosas. Y bueno, ya mencionabas que esta es tu segunda oportunidad acá en Chile. ¿Has tenido quizás la oportunidad de conocer a alguno de los otros expositores? ¿Cómo ha sido quizás esa experiencia? Sí, nosotros visitamos también el país un poquito, la ciudad de Santiago, y conocí muchos otros expositores, incluso unos de Chile. Por ejemplo, el sitio de Maryland que ha producido el demo de Darwin ayer. Y buena oportunidad de discutir y preguntar sobre qué era difícil en producir esto. Y muchos otros que trabajan en otras disciplinas. Y para mí muy interesante saber qué son los límites en otras disciplinas. No, claramente, bueno, Congreso Futuro lo interesante es que también abre las posibilidades a la interdisciplina, que es conocer distintas temáticas, quizás mezclar la matemática con calentamiento global o con salud mental, distintas temáticas que quizás se pueden dar a conocer o se pueden crear a partir de estas instancias, ¿no? De conocer a gente que no hace lo mismo que uno y al final poder quizás mezclar y se crea algo muy potente. Sí, y no tenemos mucho tiempo aquí trabajar juntos, pero podemos reunirnos más tarde sobre correo de email para continuar a discutir y trabajar juntos. Y regresar en Chile, muy importante. Sí, es una de las cosas más importantes el poder también conocer a otros científicos. Ahora vamos a terminar, pero los invitamos a revisar otras de las charlas que van a seguir ocurriendo, pero antes los voy a dejar con Paloma Ávila, que es una de las grandes conductoras de esta instancia y de hecho con quien tengo el honor de trabajar. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por Así que ahí hacemos un relevo, Paloma. No, tú te quedas conmigo. Yo me quedo contigo. Sí. Pensé que íbamos a hacer un relevo, pero vamos a conversar más. Me parece esta entonces. Mañana que ha sido tan interesante. Sí. Algo que es súper interesante que venía a comentar contigo es cómo finalmente dentro de la mañana hemos podido profundizar sobre ciertas cosas que abrió el espectáculo de Darwin, ¿verdad? Que fue como que oye, todo lo que se puede hacer con esta tecnología, pero ahora en la mañana hemos podido revisar con la entrevista que tú tenías recién, pero también con Rafael Yuste, también un amigo antiguo de la casa, y los otros expositores, sobre todas las fronteras y detalles que no conocemos sobre el mundo digital, ¿no? Sí, no, y bueno, decías Rafael Yuste, ya casi que es parte de Congreso Futuro, hasta yo diría que tiene ya nacionalidad chilena, pero ha sido una oportunidad para poder ver también los límites de la frontera de la tecnología, también el cómo nos afecta a nivel humano, ¿no? Hablábamos recién con Christine el tema de la criptografía, un poco esto de guardar secretos, de también identificar los secretos, pero todo esto a través de la matemática. Y bueno, ella también mencionaba que esta charla de Darwin nos abre también la posibilidad a poder soñar.
En este caso ella decía una matemática que a ella le encanta, que ella admira, y eso también abre las posibilidades de decir, mira, quizás puedo preguntarle algo a alguien que ya no está, pero que puedo conocer su dimensión también más humana. Eso la verdad es que abre un mundo de posibilidades. A mí lo que me pareció bien sorprendente respecto de tu misma entrevistada es que ella planteaba los riesgos. No sé si tú has escuchado sobre la computación cuántica. Algo, pero la verdad no puedo decir que soy experta. He visto películas que mencionan la matemática cuántica, la inteligencia cuántica. La verdad, Mani, cualquier cosa que tenga apellido cuántico no lo entendemos. Es algo que funciona de alguna manera con cierta magia, porque las mismas leyes de la cuántica son un poco mágicas y explican fenómenos extraordinarios de la Tierra. Pero la computación cuántica, para decirlo en sencillo, es aquella que busca procesar volúmenes monstruosos de datos a través de super computadoras, y es una computación que hoy día está súper en pañales, pero es definitivamente el futuro porque cada vez generamos más información. Y lo que planteaba tu entrevistada recién es este riesgo que nosotros sabemos que queremos llegar allá, pero que sin embargo, cuando eso ocurra, todos nuestros datos y toda nuestra información va a ser aún más frágil de lo que es hoy. Así que ese es uno de los riesgos que estamos viviendo ahora, y por eso es tan importante también la ciencia y lo que están haciendo estos expositores, que también es darnos a conocer estos riesgos. Entonces es algo que nosotros de repente no conocemos, que no sabemos y que están ahí. Oye, bueno, ya va a empezar la charla, así que solo los estábamos acompañando para que no se les haga muy larga la espera, pero viene mucho más de Congreso Futuro esta mañana, así que no se lo pierdan y sobre todo coméntenos porque estamos muy atentos de lo que ustedes están diciendo allá. Nos vemos. Estamos de vuelta en el bloque Tecnoantropología en Movimiento. Muchísimas gracias por volver a acompañarnos, a todos los que están presentes acá y a los que nos acompañan también desde las plataformas digitales. La tecnoantropología puede ser un término que no nos resulte para nada familiar, ¿cierto? Pero tiene sentido en la medida que nuestra relación con la tecnología se estrecha y se hace cada vez más dependiente. La idea que está detrás de la antropología es muy simple. No tengan miedo. Si entendemos cómo los humanos interactúan con sus herramientas, entonces podemos entender mejor lo que somos a nosotros mismos. Por ejemplo, cómo la tecnología da forma a nuestras vidas, qué podemos aprender de la condición humana gracias a ella, cómo modifica también quiénes somos. Esto son algunas de las preguntas. La tecnoantropología se inmiscuye en nuestras emociones, la forma en que nos comunicamos, cómo nos organizamos y la manera en que creamos nuestra cultura actual. Las reflexiones al respecto son necesarias, ya que es un proceso que sigue permeándonos y avanza tan rápido como nosotros seguimos creando nuevas tecnologías. De hecho, ahora vamos a profundizar sobre eso en este bloque llamado Tecnoantropología en Movimiento. Y para eso vamos a comenzar con una persona muy importante, muy destacada en el área. Estoy hablando de Shoshana Zuboff. Ella es académica, escritora, activista. También es autora de 3 importantes libros, cada uno señalando una nueva era tecnológica en nuestra sociedad. Su reciente obra maestra, La Era del Capitalismo en Vigilancia, ya está disponible en 26 idiomas y ha sido destacada como el Silent Spring de la industria tecnológica, como el Das Kapital o también como el Health of Nations del siglo XXI. Su trabajo ha sido reconocido con los premios Axel Springer del 2019, Epic Lifetime Achievement del 2021 y Global Privacy Assembly Giovanni Buttarelli del 2021 también. Zuboff ha recibido títulos honorarios por millones de universidades, como la Universidad de Ámsterdam, la Escuela de Negocios de Copenhague y también la Universidad de Londres. Es profesora emérita Charles Erwin Wilson de la Escuela de Negocios de Harvard y docente asociada del Centro de Derechos Humanos de la Escuela Kennedy de Harvard. Es copresidenta del grupo de prefiguración del Observatorio Internacional sobre Información y Democracia. Y así también le doy la bienvenida a Shoshana Zuboff. Bienvenida a Congreso Futuro. Thank you so much.
I want to thank the Chilean Senate. I want to thank the organizers and leaders of this extraordinary meeting. I love this country. I've spent a lot of time in Chile in my past. This is my first return in a very long time, and I can't tell you how happy I am to be here in Chile, in Santiago, with all of you. So, are you ready? Okay. Stay with me now. I'm going to go fast, okay? In May 2022, not very long ago, the renowned cardiologist and director of the U.S. Food and Drug Agency, Dr. Robert Califf. This is obviously in America. This is in North America. This is in the United States. He made an announcement in May 2022 and went on CNN to, Javiera, it went on CNN to talk about this. And the announcement was something really extraordinary. He told the US public that misinformation had become the leading cause of death in the United States of America. The leading cause of death. Fast forward just a couple of months, and it's August 29th, 2022, just days before the vote on a new constitution for Chile. The Reuters news agency reported that misinformation about the proposed constitution had gone viral, despite promises from Facebook and Twitter to stop false stories. Reuters cited Professor Mendoza of the Catholic University of Chile, who observed that false claims on Twitter were traveling 3 times faster than news from trustworthy outlets. 3 times faster. Now, fast forward just a few more months. The storming of the Brazilian Congress on January 8th, 2023. Just a few weeks ago was the most significant assault on Brazil's democratic institutions since the military coup of 1964. The Washington Post reported that social media had been flooded with disinformation about election fraud. These and other falsehoods were used to incite post-election violence, despite pledges to remove dangerous false content. Facebook and Instagram directed thousands of users toward groups questioning the integrity of the vote. From Myanmar to London, Bavaria to the Philippines, this pattern of corrupt information, overwhelming truth with its anti-democratic and often deadly consequences has become all too familiar. So familiar, in fact, that you do not look shocked by any of the accounts I've just shared with you. Perhaps you feel resigned. Perhaps you feel helpless. Perhaps you believe that the assault on truth is just one more inevitable feature of digital technologies and the inescapable dystopian misery of the digital future. Are you ready for some good news? Yes? Some good news? There is nothing inevitable about any of this. Nothing here is technologically determined. The digital future can and must be a home for human flourishing. We've simply gotten off on the wrong trajectory, but we can change it. Why do I say this? Because the catastrophic corruption of information is not a story about technology. It's a story about economics. It's a story about
the nature of power in an information civilization. It's a story about surveillance capitalism. Economics and power live in the human realm. Anything made by people can be unmade and remade. We think this is our destiny, but we are wrong. The only inevitability in all of this is that unaccountable power grows when there is no contradictory force to stop it. And that's exactly how we got here. This story begins at the dawn of the World Wide Web, when democratic societies, beginning with the United States, failed to ask the most basic questions. How do we organize and govern the global information and communication infrastructures of a digital century in ways that sustain and advance democratic values, principles, and aspirations? How do we ensure that the digital lives in democracy's house, where data creation and data collection are tied to fundamental rights, and data use is directed by the public good? A century ago, many rights and laws and institutions that enabled democracy to survive the digital century, enabled democracy to survive the industrial century, the 20th century. But today, we have yet to bring to life the charters of rights, the legal frameworks, and the public institutions, all of it purpose-built for a democratic and a digital future. The result has been that we march naked, easy prey for all who hunt and steal with human data. The emergence of the World Wide Web was led by the United States, was led by US companies in the early 1990s. And at that time, US political leaders were literally, excuse me, just 1 second. At that time, US leaders were literally frozen in the grip of a radical economic ideology preached by the economist Milton Friedman. As I'm sure many of you know, Milton Friedman and his disciples once used this beautiful country of Chile as a living laboratory for ideas that prioritized absolute economic freedom above political freedom. It was known as neoliberalism and operationalized as the pursuit of profit unconstrained by law, regulation, or any other societal considerations. It was an ideology developed as a response to Soviet and German totalitarianism during the period of World War II, but it adapted to the post-war era by focusing on democracy now as the new collectivist threat that would undermine radical economic freedom. And so it was that in 1997, a Democratic president, Bill Clinton, and his vice president, Al Gore, introduced the first guidelines for what was called e-commerce and the mythical land of cyberspace. Their plan began with a declaration: the private sector must lead, right out of Friedman's mouth.
and it gifted the internet to private companies, giving them control over virtually all matters of governance, of policy, and of commercial practices. Democratic government, our leaders said in the United States, was too slow. They pledged not to impose any laws, as well as to eliminate any existing laws that might stand in the way of corporate self-regulation. Any lingering concerns about privacy and corporate data collection were silenced on September 11th, 2001. On that day, the watchword in the United States, in Washington, D.C., became total information awareness. And the US government quickly decided that a new war on terror required flows of human data that only the new internet companies could supply. The consensus was this: there should be no law to inhibit these operations. Most democratic governments around the world followed this lead. So here we have the democratic failure to imagine and construct a democratic digital future, and this left a void that was quickly filled and tenaciously defended by surveillance capitalism. Surveillance capitalism should be understood as Milton Friedman's 21st century avatar. So let's define surveillance capitalism for a moment. It originates in a discovery at Google. It originates in a discovery at Google that was produced in the heat of the financial crisis associated with the dot-com crash back around the turn of the century, 2000, 2001. It comes with a breakthrough idea that was so crazy, so brazen, so unprecedented, that it has literally taken years for people to figure out what the heck it was. The company's young founders hit on an insight, and this is it. Predictions of human behavior could be sold in bulk, like tons of wheat or barrels of oil. These behavioral futures could be traded like any other commodity, like copper futures or pork belly futures. And the market for behavioral futures would be limitless, because every people in every age have yearned for knowledge of the future. The data scientists at Google discovered that with each human internet interaction, people unknowingly leave behind behavioral signals. Did you hear what I said? People unknowingly leave behind behavioral signals. And these signals contain rich predictive value. It's not what we write, but how we write it. It's not what we say, but how we say it. It's not where we walk, but how we walk. When these signals are captured on a massive scale, they can be aggregated and analyzed to produce profiles and reveal private intimacies that predict future behavior. A leaked Facebook memo in 2018 describes its artificial intelligence hub as daily ingesting trillions of data points in order to produce 6 million predictions each, fill in the blank, each, what? What? Each second, 6 million behavioral predictions each second. Now, only a fraction of those trillions of data points are what we knowingly give to the companies. The rest is simply taken. So we thought we were searching Google, hooray,
But from the start, Google was searching us. It quickly revolutionized the ad industry by selling behavioral predictions known as the click-through rate to markets of advertisers who, of course, were eager for knowledge of future behavior. Today, Google sends 400 categories of personal data, profiles, and predictions, called RTB data, real-time bidding data, to advertisers. In the United States, these data are sent for every single adult in the United States 747 times a day. But let's go to Europe, where there is actually privacy regulation, which there is not in the United States. So in Europe, every single adult has their RTB data broadcast only 376 times a day. Sound good enough to you? Sound like regulation's working? Okay. So, surveillance capitalism started at Google, got picked up at Facebook pretty quickly, along with Sheryl Sandberg, and then migrated through the tech sector. But since then, it has grown into a sweeping global institutional order. It is transforming a range of normal industries as we speak, and whatever I say on this list that you don't recognize in Chile, trust me, if you do nothing, it will be here in 5 minutes. We're talking about industries like news, music, retail, but also real estate, finance, transportation, consumer electronics, insurance, education, healthcare, and more. If I had more time, there would be a longer list. Every app is designed to capture and transmit the maximum amount of behavioral signals. Every smart product and every personalized service is designed for the maximum extraction of human data. And so here we have it. High-quality behavioral prediction depends upon massive scale human data. This breakthrough idea produced 2 operational imperatives, and these changed everything. First, Google executives understood right from the start that if people understood what was going on behind the curtain, they would resist. They would look for ways to escape. And so Larry Page, one of the Google founders, I'm sure you know, he insisted right from the very beginning that these extraction operations had to be hidden. They had to be secret, lest they trigger user rebellion or, worse yet, privacy laws. Ubiquitous surveillance was understood as critical to the success of this new economics. So surveillance capitalism was built on the secret, massive scale extraction of human data, which are then immediately declared as the private property of the corporations who extract them, now available for manufacturing and sales. The critical theory of surveillance capitalism challenges this property claim and redefines it as theft. This should not be controversial. You ask any child, any 8-year-old, any 5-year-old, and they will tell you that taking something from someone without their genuine knowledge and therefore consent is stealing. Economic concentration, of course, has long been viewed as anti-democratic, but surveillance capitalism also achieves unprecedented concentration of knowledge, and specifically knowledge about people and about society. That's us.
This produces a new form of social inequality, measured by the growing gap between what I can know and what can be known about me. And as a result, privacy, even as it existed in the year 2000, no longer exists today. In today's surveillance economy, human data are the stolen treasure and surveillance is the getaway car. The entire economic edifice is built on this illegitimate, anti-democratic, but remarkably and intolerably, after 20 years, still legal bed of sand. The second imperative of massive scale is that when information is processed as a bulk commodity, systems must be what I call blind by design. They're engineered for the maximum volume and velocity of data flows. This means that all data are treated as equivalent, even though they are not equal. Societies have always evaluated information according to qualities that we're all familiar with: trust, truth, meaning, facts, common sense. But under surveillance capitalism, these qualities represent expensive friction in the march of data. Blindness by design creates the conditions for the disinformation takeover, opening the global information bloodstream to every autocrat, despot, oligarch, megalomaniac, and bad actor, bot army, or troll farm. Research shows that the most grotesque, inflammatory, bizarre content is what attracts more engagement and therefore more extraction. Blind systems blindly reward corrupt information with targeted dissemination and amplification. In this topsy-turvy economic universe, information integrity does not drive revenue, and corrupt information is actually good for business. Blind systems mean that companies cannot control any of this with ad hoc content moderation, no matter how much they promise. In a leaked memo recently from Facebook privacy engineers, they worry about this fact. The memo is a cri de coeur to their executives to please pay attention. Quote, "We do not have an adequate level of control and explainability over how our systems use data," quote, close quote. And another quote, "We can't make policy changes or external commitments, yet this is exactly what regulators expect of us." Inside the company, they're telling the truth. These are the information and communication spaces into which we send our children. These private corporate spaces now mediate nearly every aspect of everyday life for all of us, from communication to social participation, politics, education, health, consumption, and so much more. The abdication of these spaces to surveillance capitalism began as a story in the United States, but has become the meta-crisis of every republic because it obstructs solutions to every other crisis. No democracy will survive these conditions. Indeed, nearly every democratic society and every struggling to be democratic society now stumbles toward a future that its citizens did not and would not choose. This is an accidental dystopia, owned and operated by private surveillance capital, but all too frequently underwritten by democratic acquiescence, collusion, and dependency. As Chile continues to develop
its plans for a digital future, know that the tech giants are counting on you and counting on the rest of the global South as their next generation of revenue. Google has built some of the largest undersea cables in the world solely to connect North America and South America. One recent cable begins actually in Los Angeles and ends in Valparaiso. The tech companies are investing in other digital infrastructure here, data centers. And Google isn't the only one. Facebook, Amazon. In fact, Amazon's president for Latin America says that the company plans, quote, to make an important difference in Latin America. And he says that their vision is, quote, totally independent of governments in power. Last year, Freedom House, an organization that tracks the state of freedom around the world, gave Chile a freedom score of 94%, describing your country as a stable democracy with a significant expansion of political rights and civil liberties. I celebrate and cherish this achievement, as I know you all do. But now the question I ask you is, what will you do to ensure that the next decades of digital transformation sustain, enhance, and extend this freedom to every Chileno? The answer to this question has very little to do with technology. It has to do with the politics and power of our age. Will you undertake to codify the rights, develop the laws, and build the institutions that will keep you free in our information civilization? Will the digital live in the house of Chile's democracy, or will it burn down that house? Like the citizens of my own country, the people of Chile are already feeling these forces bearing down and want positive political action. At least that is what's suggested by a substantial recent survey where 92% of those respondents said that they are worried about sharing data with third parties. And 93% said that they are very worried about how companies are using their data. So as you know, the great Chilean poet Gabriela Mistral once wrote of this beautiful country, quote, "The whole land is like one favored spot of human life." My question, as I traveled here, as I anticipated speaking with you today, and as I spend the next days here, my question is, what will you do to carry her words into the next century? I have more good news as we wrap up. You are not alone. Positive changes are coming on stream faster than ever. Solutions are discussable today that would have been impossible to have even a conversation about just 3 years ago. Europe is the frontier, you know that, right? Europe is the frontier where game-changing legislation just this past year has shifted the trajectory of that big Titanic of democracy away from the iceberg, shattering the sound barrier of surveillance capitalism's inevitability, and beginning the work of asserting democratic governance over the tech giants and their economics. It's a beginning. It's not an end. Even in a reluctant United States, there is finally a vanguard of lawmakers producing powerful legislation. None of it has become law yet. But at least these conversations are happening in a way they have not happened
since the 1990s. Civil society organizations around the world have band together in a campaign to end surveillance advertising, which would be a powerful prelude to further change. The public conversation has also moved ahead. Last year, the Nobel Peace Prize Committee, led by 2022 recipients, the journalists Maria Ressa and Dmitry Muratov, published a 10-point plan to address our information crisis. The first point on the plan, the demand to, quote, bring an end to the surveillance for profit business model. Today's atrocities do not break bodies. Difficult to see and difficult to communicate, they rely on camouflage, abstract violence for an abstract age. But they are nonetheless catastrophic for people, for society, and for democracy. We must begin again in the spaces sold cheap by the Clinton team in 1997. Begin again in the spaces sold cheap in 2001. We begin again and reclaim the void. Begin again because now we know what we have lost and what is at stake. Surveillance capitalism is what happened when democracy stood down. But history is a relay race, not a sprint. It falls to a new era of contest. And yes, surveillance capitalism is the younger challenger with pockets full of magic. Democracy is the slow and messy incumbent, but these qualities bring advantages that are difficult to rival. Foremost among them is the ability to inspire action. If you doubt me, look to your left and look to your right. If you doubt me, think of the Ukraine. And in addition to that, it is democracy alone that has the ability, has the capability to stand up the rights and laws and institutions that will protect us from digital violence. Whether it originates in the private spaces of surveillance capitalism or in the state, digital violence will have its way with us if we do not confront it. Only democracy can abolish, I say abolish, the secret massive-scale extraction of the human, the original sin of theft that is the cause of all of the destruction that follows. So, we race now because democracy is not a condition to be taken lightly, not something that can be discarded from impatience or inconvenience. Too many have sacrificed for the sake of it. Too many have died for the lack of it. Democracy negates absolute power and remains a dangerous obstacle to all ambitions of domination, including those now nursed by an information oligarchy drunk on power. Thank you. Thank you very much, Shoshana, for your presentation. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Shoshana. Y vamos a continuar después de estas reflexiones del llamado a cuidar la democracia. Thank you very much. A cuidar la democracia, ¿no? Un llamado activo. Bueno, y continuamos este bloque con Antonio Casilli. Él es profesor de Sociología en Telecom París e investigador asociado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Sus investigaciones se centran en la comunicación mediada por el computador, el trabajo y los derechos fundamentales.
Vamos a esperar a que nos ayuden con el cambio de podium mientras esperamos a Antonio. Les quería recordar que pueden comentar su experiencia, las reflexiones que acabamos de vivir con Shoshana a través del hashtag Sin Límite Real y también con el hashtag CF, Congreso Futuro, día 2, 2023 también. Como ustedes quieran, para nosotros es muy importante saber sus reflexiones, cómo están viviendo también ustedes lo que acá está pasando, el Congreso Futuro, estas mentes brillantes que nos vienen a deleitar con su trabajo. Les damos las gracias también claramente a ustedes, a quienes nos acompañan por las redes y a todos los sponsors, auspiciadores que hacen esto posible. Después de ustedes, gracias a ellos, podemos estar acá haciendo esta presentación, este congreso de divulgación más grande de Latinoamérica y que año a año nos desafía nuestro límite. Ahora sí, le damos un fuerte aplauso para recibir a Antonio Casilli. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias a todos y todas por ser aquí. Antes de empezar, debo pedir disculpas porque mi español es defectuoso. Lamentablemente no es mi lengua materna, pero es importante que me esfuerzas por hablar una lengua que no domino del todo, porque mi investigación de los últimos años así se ha desarrollado en países hispanohablantes y, bueno, también en países francófonos de África. Mi investigación y el tema de la charla de hoy trata de nuestro imaginario sobre la inteligencia artificial. Nuestro imaginario sobre la inteligencia artificial es dominado por ideas, mitos de científicos con ropas blancas en instalaciones súper secretas, pero la realidad es más sencillo. La inteligencia artificial en realidad es soluciones comerciales que nosotros tenemos en nuestros bolsillos. Por ejemplo, los asistentes virtuales vocales como Siri, como Cortana, el software GPS del coche autónomo o el motor de búsqueda de Google son ejemplos de soluciones algorítmicas que llamamos inteligencias artificiales y que son inteligentes porque aprenden de datos, de ejemplos, de millones de ejemplos. Esta capacidad de aprender es la parte inteligente de la inteligencia artificial. Vamos a ver que el problema no es la inteligencia, el problema es la artificialidad, porque hay un ingrediente secreto detrás de la inteligencia artificial, y ese ingrediente secreto son los trabajadores humanos que fabrican la inteligencia artificial. Un ejemplo es el motor de búsqueda de Google. Google aprende, es el caso por eso que hablamos de aprendizaje automático, aprende de millones de ejemplos y nosotros, los usuarios, producimos estos ejemplos. Por ejemplo, en 2020, cuando buscaba corona en Google, el motor de búsqueda completaba la pregunta como corona cerveza. Pero unos meses después, una cosa diferente arriba, y con la pandemia, todos los usuarios empiezan a buscar coronavirus. Y de esta manera, después de millones de ejemplos, de millones de datos, el motor de búsqueda puede concluir las búsquedas con coronavirus a hoy.
Un otro ejemplo es el reCAPTCHA, las reCAPTCHAs. Las reCAPTCHAs son los pop-up que aparecen y que piden que demostramos que no somos robots. ¿Y cómo hacemos? Realizando una microtarea de reconocimiento de imágenes que un robot haya intentado de hacer, pero no fue exitoso. Por ejemplo, reconocer señales, reconocer semáforos, y eso es necesario para aprender, para enseñar a un coche autónomo de la empresa Waymo, que es una empresa controlada por Google. El coche autónomo aprende de esta manera a reconocer esos señales, etc. ¿Quién son los trabajadores detrás de la inteligencia artificial? ¿De qué hablamos? No hablamos de científicos de datos, no hablamos de software developers. Esos son muy visibles, es verdad, pero no son la mayoría de los efectivos de la fuerza de trabajo detrás de la inteligencia artificial. La mayoría en el mundo, 100 de millones de personas, son lo que nos llamamos los obreros de los datos. Los obreros de los datos o microtrabajadores son las personas que realizan microtareas en plataformas especializadas. Vamos a ver juntos unos ejemplos de estas plataformas. Microtareas que son repetitivas, que no son especializadas y que son mal pagadas. Son pagadas un salario miserable. Un ejemplo de estas plataformas, Amazon Mechanical Turk. No son muy conocidas fuera de este dominio de investigación. No sé cuántos conocen Amazon Mechanical Turk acá. Llega la mano. ¿3? ¿4? Ok, muy bien. Una audiencia virgen. Muy bien. Amazon Mechanical Turk fue creado en 2005 por Jeff Bezos y no tiene nada que ver con la Turquía. La realidad es que esta plataforma es un mercado laboral. Como Amazon es un mercado de productos, Amazon Mechanical Turk es un mercado donde pueden contratar microtrabajadores, obreros de los datos. ¿Y por qué se llama Amazon Mechanical Turk? Porque la inspiración viene de esto autómata, esto robot, que fue la primera inteligencia artificial al siglo XVIII. Esto jugador de ajedrez, es una palabra muy complicada para mí, de ajedrez camuflado en turco otomano, fue la primera inteligencia artificial porque se supone que estaba capaz de simular los procesos cognitivos de un jugador de ajedrez. Se supone porque en realidad había un cara adentro, un hombre, que estaba escondido en el robot, y las hipótesis, muchísimas hipótesis sobre la identidad de este jugador escondido. Hay la hipótesis que fue un soldado que le amputaron las piernas después de una batalla, o que fue un niño muy flaco que podía se esconder en este mecanismo. En ningún caso la hipótesis fue de la existencia de un genio del ajedrez, de un máster. La misma cosa no era una persona especializada. Y la misma cosa, la misma metáfora, explica por qué Amazon Mechanical Turk se llama Amazon Mechanical Turk. Porque pueden alquilar, pueden contratar personas que no son especializados. No son especialistas de datos. Una empresa puede ir en Amazon Mechanical Turk y alquilar durante unos minutos y pagar unos centavos. Y no exagero, las microtareas son pagadas mínimo de 2-3 centavos. ¿Quién acepta de realizar tareas como esas?
claramente son personas que residen en países a baja renta, ¿no? Y vamos a ver que hay una diferencia geográfica importante. Pero lo que es importante de comprender es que las microtareas son cosas que parecen las mismas cosas que nosotros hacemos en las plataformas, en Internet. Por ejemplo, esta microtarea consiste de etiquetar esta imagen. Es una imagen que fue capturada por un coche autónomo y el microtrabajador, el obrero de los datos, debe etiquetar todos los objetos. Debe etiquetar los coches, los semáforos, etcétera, etcétera, porque para que un coche autónomo sea capaz en el futuro de reconocer esos objetos. Y todavía es la misma cosa que nosotros hacemos con Google, y todas las grandes plataformas del mundo tienen plataformas de microtrabajo como Amazon Mechanical Turk. Google, por ejemplo, tiene 1.000 millones de usuarios, es claro, pero tiene también su versión de Amazon Mechanical Turk que se llama Rater Hub, y en esta plataforma es necesaria porque los obreros de los datos ven lo que ustedes buscan en el motor de búsqueda y evalúan la calidad de las recuentas del motor de búsqueda. Es complicado, es problemático por la privacidad, es problemático por 1000 otras razones, pero es importante de comprender que es complicado, sobre todo porque hay una dimensión de inegalidades, de desigualdades en este mercado de los datos y del trabajo de los datos. Las plataformas, las empresas que producen este trabajo de los datos, presentan los trabajadores y las trabajadoras como jóvenes, blancos, rubios. La realidad es un poquito diferente. En mi experiencia, por ejemplo, recientemente, hace unos meses, fue con trabajadores de los datos, obreros de los datos, en Madagascar. Y eran un poquito menos rubio que en la imagen precedente. Esos son 120 trabajadores de los datos en la ciudad de Antananarivo, en Madagascar, y trabajan después una casita en el garage, en las camas, hay 20 y 30 personas por cada cama, y todo el día y toda la noche producen datos y entrenan los algoritmos y las inteligencias artificiales, y tal vez simulan las inteligencias artificiales, pero es una otra cuestión. Vemos, por último, la repartición geográfica, que ilustra muy bien por qué decimos que es un problema de desigualdad. Es un problema de desigualdad porque las personas que aceptan de trabajar en plataformas como esas, que son plataformas que explotan los trabajadores, no se trovan en los países del norte. Si nosotros miramos los países en que se encuentran las empresas que emplean los trabajadores de los datos, esos países son países del norte o países emergentes como India o China. Pero, este es el resultado de nuestras encuestas de los últimos años, sabemos ahora que hay un flujo de obreros de los datos, es un flujo virtual, ¿no? Residen en países como Malasia, como las Filipinas, que a través de la India y el Reino Unido producen datos para empresas estadounidenses, para empresas americanas. La situación es muy diferente en África, por ejemplo. Los países francófonos producen datos, y los trabajadores de los datos producen datos para empresas francesas y ahora empresas rusas. Hay una otra tendencia en África porque los países de tradición
colonial, porque es un problema de neocolonialidad, por desgracia. Los países de tradición colonial británica, por ejemplo, trabajan hoy para China. Y China ha un enorme, más largo mercado interno de trabajadores. Y ahora, por último, la situación en América Latina. La situación en América Latina es diferente porque hay una especie de, ¿cómo decir?, una doctrina Monroe digital que hace que trabajadores de Argentina, Colombia y Venezuela y también unos chilenos producen datos para empresas americanas, y hay un otro flujo que de Venezuela va a Rusia y que produce datos para las inteligencias artificiales de esos países. Para concluir, la IA y los efectos de la inteligencia artificial sobre el trabajo no son riesgos futuros, son riesgos presentes. El riesgo no es la sustitución de los seres humanos o trabajadores humanos por los robots, pero el riesgo es la sustitución de seres humanos por otros seres humanos que son trabajadores precarios, que son trabajadores informales, que son trabajadores que se buscan y que se encuentran sobre plataformas que no dan un contrato de trabajo verdadero y que contratan esas personas como simples usuarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, por esa excelente presentación, por ese llamado también que haces, que el peligro no es futuro, es ahora. Okay. Muchísimas gracias. La siguiente expositora nos va a acompañar a través del Zoom, de Internet. Se llama Eva Iluz. Ella, su trabajo está orientado en la historia de la vida emocional, en la teoría crítica aplicada al arte y a la cultura popular, el significado moral de la modernidad y el impacto del capitalismo sobre la esfera cultural. Eva es catedrática y socióloga de la Universidad de París y realizó también un máster en comunicaciones en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es doctora en comunicación por la Enero School of Communication de la Universidad de Pensilvania, profesora en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Jerusalén y ha sido profesora visitante de la École des Hautes de los estudios de las ciencias sociales en París. Le damos también la bienvenida a Eva. Cortito, antes de que ustedes vayan a la presentación, a ver la presentación de Eva, les quiero comentar que vamos a proyectar, para los que nos acompañan por las redes y por YouTube, las mejores exposiciones del año pasado, para que se queden y nos acompañen hasta el siguiente bloque de la tarde. Entonces también los invitamos a que sigan por las redes sociales, hashtag Congreso Futuros, hashtag Sin Límite Real, y agradecemos de esta forma la presencia de ustedes, la presencia de quienes nos han acompañado toda esta mañana por internet, por las distintas plataformas, y agradecemos también para despedirnos a quienes nos colaboran y apoyan como siempre para que esto sea realidad. Nos vamos con Eva en este minuto. Muchas gracias. Okay, good morning, Chile. France Telecom is a French company which counted 176,000 employees worldwide. It was a national enterprise until it was privatized in 2002. From 2007 to 2010, about 60 people committed suicide with an enormous coverage nationally and even internationally. Families of the deceased lodged a lawsuit, and at the beginning of May 2019, the trial of 7 managers started. These managers were judged for moral harassment. The former CEO of the company, called Didier Lombard, and his right hand, Louis-Pierre Vénès, were on the bench of the accused. They defended themselves by suggesting that they had no choice
but execute the program called Next and its social dimension, which was called ACT, in order to ensure the survival of the enterprise, France Telecom, which became Orange in the mid-2000s. In the transition from one to the other, from France Telecom to Orange, so this was a transition from a state-owned enterprise to a private enterprise, and they needed to eliminate 22,000 jobs on a total of 120,000 jobs, which meant one employee out of 6. In addition, they also needed to transfer another 10,000 employees, either geographically or to make them change their job altogether. Now, you have to understand, most of the workers had the status of a state employees. That means they were there for life and you could not legally fire them. And so you needed to find means to make them go. And so the CEO started to actually forcibly try to remove them. And this generated a great deal of chaos, and thousands of people left, with 60 people, as I said, committing suicide. Then the trial revolved around the issue of knowing actually who was responsible, whether it was the people who committed suicide, who were responsible for themselves and were mentally and emotionally fragile, or whether it was the actions of the managers, the actions of bullying and harassing them morally, which was responsible. Interestingly enough, more or less at the same period, we can see the emergence of a new field called positive psychology in the USA, which was founded by Martin Seligman, and which started undertaking a revolution in psychology. It claimed, for example, that focusing on suffering and mental distress had been an enormous mistake, and that you need now to make people happy, and in order to make them happy, you needed to focus on their inner psychological strength. This should be the aim of positive psychology and of all psychology. And this is why the notion of resilience became absolutely central. And it is really interesting because this psychology became, in fact, extremely popular very quickly, and Czechs started coming the way of Seligman without him really making any effort, because lots of corporations were really interested in understanding how you could make workers happier. And so Seligman focused on the psychological trait of optimism and resilience. And what he, in fact, those people, what characterizes them for him is that they do not learn helplessness and do not act in a helpless way, because, I quote him, they consider their misfortunes to be temporary, local, and modifiable. They are optimistic, and it is their optimism that makes them resilient. So resilient people have positive thoughts, and positivity in itself is a buffer against adversity. It gives you the feeling of being competent and of not being crushed by the world. So this idea was really implemented in very many places, but the only place maybe I will mention is the American Army, and especially the Comprehensive Soldier Fitness Program, which was a positive psychological program that was conducted by the American Army from 2008 onward, and which aimed to create, in fact, what Seligman called a force as fit psychologically as physically, and to create an indomitable army. And so this is only one small example of the ways in which this idea of positive psychology, in fact, started penetrating very quickly the world of private corporations, the world of the army, and in fact, policy making as well. What now
has become known as happiness scholars, offered answers to policymakers' concerns and claimed that happiness was an accurate measure of citizens' felt and perceived well-being. And so, against hard and objective indexes of economic and social progress, suddenly they started promoting the idea that you should measure something softer and more subjective, like happiness, and that this would provide you a more accurate look at society. So if people claim, for example, that they are happy, then what's to worry about? After all, isn't happiness the ultimate and real and true objective of politics? And shouldn't happiness have priority over justice and equality? Chile was one of the first countries to join this initiative, perhaps to test whether the shock doctrine, the dramatic application of neoliberal economics and political reforms carried out by Augusto Pinochet, as advised by Milton Friedman and other Chicago economists, was still bearing its good fruits. The conservative David Cameron and Nicolas Sarkozy followed after Chile, and both of whom ordered their respective national statistics bureaus to start gathering information on people's happiness. And so the idea was to introduce the concept of gross happiness product as an indicator that went beyond the gross national product, and extensions of it, such as the measure of economic welfare, etc. So most of them joined, in fact, when prominent and global institutions and forums started recommending happiness as an index of national, social, and political progress. Now, let me now go back, in fact, to this idea of resilience, which I'm trying, in fact, to oppose to the suicide of these 60 people in France Telecom. Seligman wrote an article in the Harvard Business Review where he actually creates a contrast between two fictional workers, but it's not difficult to imagine that they would correspond to two real prototypes. Douglas and Walter, two University of Pennsylvania MBA graduates, were led off by their Wall Street companies 18 months ago. Both went into a tailspin. They were sad, indecisive, and anxious about the future. For Douglas, the mood was transient. After 2 weeks, he told himself, it's not you, it's the economy going through a bad patch. I'm good at what I do, and there will be a market for my skills. He updated his resume and sent it to a dozen New York firms, all of which rejected him. He then tried 6 companies in his Ohio hometown, and eventually he landed a position. Now, Seligman continues. Walter, by contrast, spiraled into hopelessness. I got fired because I cannot perform under pressure. I'm not cut out for finance. The economy will take years to recover. And even as the market improved, he did not look for another job. He ended up moving back with his parents. And so here again, I'm quoting from Seligman. So Seligman continues and declares that Douglas and Walter are at opposite ends of a continuum of reactions to failure. The Douglases of the world bounce back after a brief period of malaise. Within a year, they're even grown of the experience. And the Walters go from sadness to depression to a paralyzing fear of the future. Yet, Seligman continues, failure is a nearly inevitable part of work, and along with dash romance, it is one of life's most common traumas. People like Walter are almost certain to find their careers stymied, and companies full of such employees are doomed to hard times. It is people like Douglas who rise to the top and whom organizations must recruit and retain in order to succeed. But how can you tell
who is a Walter and who is a Douglas, and can Walter become Douglas? So you see here that Seligman frames the stories of these two employees as the story of a missed opportunity to turn adversity into self-improvement. The big idea behind positive psychology is that whatever tragedy happens to you, it is an opportunity to grow, an opportunity to actually develop your psyche. Whatever blow of fate deals us, negativity must always be converted into existential positivity. Now, note a few things that Seligman is doing. One, he never names the practice of downsizing, which is obviously responsible for firing of two presumably valuable employees. The agents doing the downsizing are not doing anything here. They're viewed as abstract forces acting on people. Two, note how Seligman is creating a hierarchy between two types of employees. The one who bounces back and becomes quickly recyclable on the labor market at a lower position, he accepts his downward career path, and the one who does not accept this. Three, he explains the difference between the two by a lack of resilience of the second. Being depressed is here viewed as a deficit in having the right kind of volition, the right kind of psyche. Four, this enables Seligman to value some personalities and to discard others. And the ones that are discarded are the ones that are hopeless and depressed and pessimistic. However, he says, fear not, these can be corrected by adequate training. But note how a lack of mental training is also moral training. So Walter is morally now lacking. And five, I would say that positivity is a personality feature that makes one here impervious to social circumstances, to negative messages, and to negative events. And so really Seligman manages to naturalize neoliberal ideology by failing to name downsizing, by denying the devastating psychic effects of occupational uncertainty, by transferring the responsibility for managing these effects to the individual psyche, by making a distinction and hierarchy between the mentally and economically fit and unfit, by creating an equivalence between economic adversity and psychic opportunity, by downplaying and even delegitimizing feelings of injustice and unfairness, by calling for eternal psychic opportunism, and by seizing all failures as occasions for self-improvement, etc. All these amounts to creating a new way of stigmatizing those who lack in positivity and self-sufficiency and resilience. Let me move to my conclusion. Mental health models, which derive from psychologists and psychiatrists, have profoundly affected the relationship between citizens and states and between workers and their workplaces. And they offer two models that are pulling us in opposite directions. One model declares, for example, that when a murderer has actually a psychiatric disease, we find him lacking in responsibility. And that makes us more benevolent and forgiving towards that crime, perhaps. On the other hand, under the impetus of an enormous industry of self-help and of positive thinking and psychology, we also do the reverse. That is, we make people overly responsible to their psyche. Depression and suicide become a kind of sign of mismanagement of oneself and emotion. And I think this question of responsibility is now becoming and is going to become key to understand social policy. So just a very last word. In the year 2000, in the UK, corporations faced a flood of legal claims
for workplace stress, even though the law was unclear about whether responsibility lay with the individual or the company. The United Kingdom Health and Safety Executive, HSE, asked researchers to identify workplace stressors, and they came up with 9, including heavy workloads, lack of control, poor communication, etc. And so the HSE guidelines made it clear that it was a shared responsibility between employees and managers, and both were expected to know their rights and responsibility. Now, I don't know if issuing a model of shared responsibility solves the problems of this dual and conflicting way we have now of framing responsibility. But I think that, as I said before, that we are now in the face of 2 conflicting models, taking away responsibility on the one hand and blaming people for depression and anxiety on the other hand. And I think that discussing this issue of shared responsibility between agencies of authorities and control on the one hand and citizens on the other hand is going to be actually quite urgent. Thank you. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Hoy voy a presentar basándome en un libro que publicamos en noviembre de 2019 que titulamos Buena Economía para Tiempos Difíciles. Desde entonces los tiempos se han vuelto más duros y quizás ahora son más esperanzadores. Eso es lo que quiero tratar y discutir un poco hoy. La premisa de este trabajo es que los problemas económicos más importantes hoy en día son centrales para nuestro mundo. De hecho, los problemas con los que tenemos que lidiar como mundo son, en esencia, problemas económicos. Hay mucho de economía en ellos. Desde comercio, migración e igualdad hasta, por supuesto, la pandemia y temas relacionados. Pero los economistas de todo el mundo han perdido la mayor parte de su credibilidad. Cuando se preguntó a las personas en el Reino Unido en 2017 en quién confiaban según su área de especialización, las enfermeras ocuparon el primer lugar. Esto fue antes de la pandemia. Pero creo que todavía es cierto hoy. Los políticos quedaron en último lugar. Y los economistas estaban justo por encima de los políticos, con solo el 25% de las personas confiando en los economistas sobre su propio campo de especialización. Y esto no es solo una confianza general, incluso en cuestiones económicas fundamentales, la gente parece estar en total desacuerdo con los economistas. Por ejemplo, cuando realizamos una encuesta en 2018 preguntando a los encuestados si la imposición de nuevos aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio, que en ese momento era una política considerada por la administración Trump, mejoraría el bienestar de los estadounidenses, el 33% de los encuestados dijo que sí mejoraría el bienestar estadounidense. Esa misma pregunta con la misma redacción se la habían hecho algunos economistas unos meses antes. En este entonces ninguno de ellos dijo que mejoraría el bienestar. Algunos no estaban seguros, pero ninguno dijo que sí. Entonces, ¿de dónde viene este gran desacuerdo y desconfianza? Tal vez no sea tan sorprendente. En primer lugar, porque mucha gente suele considerar que los economistas están a cargo de predecir lo que le sucederá a la economía en el futuro cercano. Por ejemplo, el FMI, un grupo de unos 200 economistas que hacen eso, tratan de predecir lo que va a pasar en los próximos meses. Y cuando ves a los economistas en la televisión, por lo general visten traje y corbata e intentan, ya sabes, hacer predicciones sobre lo que va a pasar con la inflación o el PIB, o las tasas de interés, que va a hacer la Reserva Federal sobre la tasa de interés y así sucesivamente.
Bueno, el problema es que la gente ve a los economistas en su mayoría como pronosticadores del clima económico, por así decirlo, es que somos terribles en eso. Por ejemplo, estos gráficos provienen de un documento de trabajo de Longan y del FMI, donde comparan la predicción de los pronósticos del FMI con lo que sucedió en la realidad en años antes de las recesiones, en años de recesiones. Y su conclusión es que el pronóstico del FMI pasa por alto sistemáticamente las recesiones. En particular, si hay una recesión en el año T, la economía se contrae alrededor de un 3%. Un año antes, el FMI pronostica un crecimiento del 3% e incluso en abril de ese año T, siguen subestimando el efecto de la recesión. Y para que vean que no me estoy metiendo con el FMI en particular, esto también es cierto para el consenso de los pronosticadores. The Economist, en un artículo en el que compararon la predicción del FMI con la predicción basada en elegir un número al azar, entre 2 y 4, para el crecimiento económico. La elección aleatoria resulta igualmente buena. Así que John Kenneth Galbraith dijo una vez que la única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca respetable. Y esto no se debe a que el equipo del FMI o los pronosticadores, en general, no sean buenos en lo que hacen. Son extremadamente buenos en lo que hacen, pero esto es muy difícil de predecir, a evolución de la economía mundial, porque están sucediendo muchas cosas. Y, de hecho, esto no es lo que hacen, predominantemente, los economistas. Hacen muchas otras cosas. La mayor parte de la profesión no se dedica a pronosticadores. Se dedica a la evaluación de políticas muy precisas, o se dedica a teorizar. Una segunda razón por la que existe esta gran desconfianza en los economistas en el mundo de hoy. Chile, por supuesto, es una excepción, ya que tuvo hace algunos años, con Andrés Velasco como ministro de Hacienda, a un excelente economista. Pero la otra razón por la que a veces se desconfía de los economistas es que se los considera firmes guardianes del status quo existente. En particular, porque uno de los padres fundadores de la profesión económica es Milton Friedman. De hecho, él era el responsable de la escuela de Chicago donde gente de Chile pasaba mucho tiempo, en cierta época. Y Milton Friedman dijo, explícitamente, hace unos 50 años, que la responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias. Por lo tanto, Milton Friedman se habría opuesto mucho al movimiento actual de hacer que las corporaciones respondan no solo a los accionistas sino también a otras partes interesadas, como los trabajadores, los consumidores o el planeta, a través de su acción sobre el medio ambiente. Si tienes este punto de vista, entonces tienes el punto de vista de que los economistas son solo personas ideológicas, en vez de científicos responsables. Entonces, lo que queremos tratar de hacer es decir, mira, esto no es realmente lo que hacen los economistas para ganarse la vida. La mayoría de los economistas tampoco son pronosticadores, ni dedican su tiempo a justificar por qué las empresas solo necesitan obtener ganancias. En cambio, la profesión es mucho más diversa y mucho más variada en sus intereses. Y hay lecciones interesantes del mundo económico, que tal vez sean bastante pertinentes en el mundo de hoy, cuando consideramos el futuro. Y lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes, muy brevemente, algunas de estas lecciones. La primera es la importancia clave de la legitimidad del gobierno. Y, de hecho, la legitimidad del gobierno está en duda en casi todo el mundo. Si miramos a la OCDE, la confianza promedio en el gobierno, desde 2006 no ha hecho sino disminuir entre 2006 y 2014, y continúa así durante la pandemia. Y los economistas, debo decir, han jugado un papel en esta desconfianza en los gobiernos. Hay muchos trabajos acerca de cómo los gobiernos son ineficaces e ineficientes y en donde existe corrupción. Pero una cosa que olvidamos es que el gobierno se involucra precisamente cuando los problemas son demasiado difíciles para ser resueltos por el mercado privado. De lo contrario, en muchas de nuestras democracias,
Si un problema pudiera resolverse por el mercado lo resolvería. Lo que descubrimos con la pandemia es que, de repente, las personas se dan cuenta de que no pueden mantener al gobierno fuera de sus vidas porque, en un periodo de crisis, el gobierno es absolutamente crítico. Cerrar tu negocio, usar mascarilla, etc., son todas externalidades. La gente no está dispuesta a hacerlo. Esto atenta contra la libertad, como muchos señalan, y esto solo se hace si el gobierno lo ordena, pero porque tiene valor para la comunidad. Los paquetes de rescate económico de la escala que se hicieron durante la pandemia, nuevamente, solo podrían ser realizados por los gobiernos. Solo los gobiernos financiarán el desarrollo de vacunas. Son también los gobiernos los que deciden cuándo las vacunas deben estar disponibles y para quién. Este papel del gobierno de repente se hizo muy evidente. Lo que creo que nos coloca en una posición interesante en el mundo, donde la legitimidad del gobierno se refuerza si logramos salir relativamente ilesos de esta pandemia. O se erosiona aún más, por lo que la gente percibe como un fracaso del gobierno. Y debo decir que, 2 años después de la pandemia, tal vez me preocupa más que estemos más cerca del segundo caso. Que los gobiernos están aún más golpeados ahora que antes. Porque la lucha contra la pandemia no ha terminado. Y es mucho más lenta y menos efectiva de lo que la gente esperaba. Y, de hecho, la confianza en el gobierno fue un factor extremadamente importante en el éxito contra el COVID-19. De modo que existe un círculo vicioso. China es un lugar donde la confianza en el gobierno es alta y el COVID-19 ha sido muy respetado. En lugares con muy poca confianza en el gobierno, como Perú, México y Brasil, por citar países de América Latina, se ven muchos más casos de COVID-19. La segunda lección es que, en nuestra mente, en la respuesta que las personas tienen frente a la crisis, ya sea individual, como la pérdida del trabajo o una enfermedad, o social como la pandemia, el efecto perverso de los incentivos financieros está sobrevalorado. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, muchos de nuestros sistemas de protección social en todo el mundo se basan en la idea de que la única razón por la que trabajamos es porque necesitamos el dinero para sobrevivir. Y si las personas tuvieran acceso a servicios sociales sólidos y protección social, es posible que no trabajen tanto. Otro principio de esta política es que si los impuestos son demasiado altos, la recompensa por trabajar sería menor y, por lo tanto, la gente dejaría de trabajar. Bueno, resulta, sorprendentemente quizás, que una considerable literatura muestra que ninguna de estas premisas es verdadera. En particular, si miras a los pobres, estos son varios países en el mundo que han implementado programas de transferencias monetarias condicionados y esos programas de transferencias monetarias no están condicionados al trabajo. Están condicionados a la obtención de educación y atención médica para sus hijos. Y lo que estos gráficos comparan es la oferta laboral, cuántas personas han trabajado la semana pasada, cuántas horas han trabajado por semana, para las personas que participan en un ensayo de control aleatorio, donde algunas personas obtuvieron la transferencia y otras no. Y lo que se puede ver es que la oferta laboral es la misma. Entonces, a pesar del hecho de que las personas tenían acceso a dinero que era completamente independiente de su oferta laboral, no se vio un impacto en ello. Eso significa que la garantía de recursos básicos de supervivencia no tornan perezosa a la gente. El tercer punto es que la economía es muy complicada y el COVID-19 la ha vuelto aún más difícil. ¿Qué quiero decir con eso? En un modelo económico, ¿qué sucede cuando una región o un país o un sector en particular sufre un shock? Por ejemplo, cuando el mundo se abrió al comercio con China, muchas industrias en los Estados Unidos fueron diezmadas por la importación desde China. Entonces, en el modelo economista, que también está muy presente en la mente del formulador de políticas, lo que sucede en estos casos es que la gente se mudará. Se cambiarán de lugar. Elegirán diferentes ubicaciones o se cambiarán de sector.
Entonces, si alguien estaba haciendo muebles en Carolina del Norte, se mudará a Nueva York y será guardia de seguridad en una tienda de muebles. Y a la inversa, si de repente el sector del mueble se recupera en Carolina del Norte, lo que está sucediendo ahora, por cierto, entonces la gente regresará y conseguirá esos trabajos. Pero el hecho es que, en todo el mundo, las personas son mucho menos móviles de lo que creemos y, en particular, incluso en los Estados Unidos, las personas son mucho menos móviles de lo que eran antes. Entre 1948 y 2016, la movilidad intraestatal, entre estados o condados, casi se ha dividido en dos. La crisis del COVID-19 ha acelerado esta tendencia porque ha sido absolutamente desastrosa para los migrantes, tanto los migrantes internacionales como los del sur. Lo que ven aquí es una foto de inmigrantes indios en las ciudades tratando de volver a casa cuando se decretó el cierre. Porque, literalmente, en cuestión de horas, habían perdido sus trabajos, su lugar para quedarse y cualquier oportunidad de acceder a los programas de bienestar social. Y eso ha hecho que la gente sea aún más reacia a mudarse. Y, por lo tanto, lo que podríamos ver y lo que hemos visto cuando se reabrieron las economías, es una gran dificultad para encontrar trabajadores. Simplemente, porque hablamos mucho de eso en los Estados Unidos, como la gran renuncia. Pero esto es algo que estamos viendo en todo el mundo, donde los empleadores simplemente no pueden sacar a las personas de donde estaban. Porque, para empezar, la gente prefiere quedarse en casa, y eso es aún más cierto cuando acabas de sufrir el tipo de shock tan grande que se ha vivido durante la crisis del COVID-19. Y eso va a tener efectos a largo plazo si la gente ya no quiere trasladarse, o les resulta muy difícil mudarse de sectores o de lugar, porque eso hace que sea muy difícil adaptarse a las condiciones económicas. La cuarta y última lección es que en la vida de las personas no solo importa el dinero. No es principalmente el dinero lo que importa, y algo que se percibe en todo el mundo, es la importancia clave de la dignidad. Las personas quieren tener la sensación de que pertenecen a una comunidad, que pertenecen a una red social, que tienen una profesión significativa. Y todo eso es parte de la dignidad. Justo antes del final del año 2020, las casas de Mitch McConnell, el líder de la mayoría del Senado en ese momento, y Nancy Pelosi, fueron vandalizadas. Y la gente escribió en su puerta, Mitch mata a los pobres. Se referían al hecho de que Mitch McConnell estaba bloqueando una extensión del paquete de estímulo. Pero el punto más general es que es un hecho que, incluso en los países ricos, la pobreza mata. Y mata de muchas maneras. Las personas que viven en la pobreza tienen acceso a servicios sociales menos buenos, tienen acceso a una atención médica menos buena. Los afroamericanos negros han tenido una probabilidad 4 veces mayor de ser hospitalizados y morir durante la crisis de COVID-19 que los blancos. Pero también mata despojando a las personas de su dignidad, y esto es algo en lo que han insistido Ann Casey y Angus Deaton en su trabajo sobre las muertes por desesperación. Las muertes por desesperación son muertes por sobredosis de opioides, por envenenamiento del hígado, por suicidio. Y puedes ver que esas muertes realmente aumentaron en número desde la década de 2000. Cuanto más oscuro es el mapa, más muertes. Estamos viendo eso en todo Estados Unidos, pero particularmente en regiones. En los Apalaches, por ejemplo, que perdió una estructura industrial que le brindaba a la gente un sentido de dignidad. Y ahora la gente ha perdido el acceso a la educación. Han perdido el acceso a buenos trabajos. Han perdido el acceso al matrimonio, la familia y las redes sociales, y su dignidad está en juego. Y esto es algo que es en gran medida el material sobre el que se desarrolla hoy la política actual de los Estados Unidos, pero también sucede en otros países. Entonces, esto nos deja con alguna oportunidad, a raíz de la crisis de COVID-19. La primera, y relacionada con este punto, es el aprovechamiento del impacto de la crisis de COVID-19 para una protección social general integral, y una revisión de nuestro sistema de protección social que ponga en el centro la dignidad y el cuidado de las personas que necesitan ayuda.
Hacer eso requiere de un esfuerzo, por supuesto. En los Estados Unidos es difícil, es un problema políticamente difícil. Pero es casi una oportunidad única, porque estamos en un momento en que las personas experimentaron de primera mano la necesidad de ayuda y, en su mayoría, recibieron ayuda en forma de paquetes de ayuda de COVID-19. Y, por lo tanto, para esto, podríamos lograr, o estar más cerca que nunca antes de un consenso. Y esa protección de la dignidad de las personas que necesitan ayuda va a ser útil, por supuesto, para las personas que necesitan ayuda. Pero también para todos los demás, que tienen miedo de que si les pasa algo, lo están perdiendo todo, porque están perdiendo su dignidad. El segundo es luchar también contra el cambio climático, por supuesto. Porque estos dramáticos eventos climáticos, como los incendios en California, que han teñido el cielo de naranja, se han multiplicado en los últimos meses y años. Pero también porque la pandemia ha sido un shock para el sistema para muchos de nosotros que nunca imaginamos o entendimos completamente las implicaciones de un mundo en el que el clima está desregulado. También se anunciaron pandemias, y los médicos nos advirtieron que algún día habría una. Pero nadie realmente creía en eso. Y creo que de la misma manera la gente nos advirtió sobre la lucha contra el cambio climático y el hecho de que acabamos de vivir una situación completamente inimaginable. La catástrofe debería hacernos conscientes ahora del hecho de que podría haber otra. Y que no deberíamos simplemente asumir que porque no ha sucedido hoy, no sucederá en el futuro. El último punto, y lamentablemente debo poner un gran signo de interrogación aquí, es si la pandemia va a reavivar la noción de un destino compartido. Lo vimos más recientemente con la aparición de la variante Omicron. El hecho de que la variante apareció en Sudáfrica, donde una gran parte de los jóvenes aún no han sido vacunados, porque no han tenido acceso a las vacunas. Eso, por supuesto, aumentó las posibilidades de que se desarrollara una variante. La variante Delta anterior, que se ha esparcido por todo el mundo, evolucionó en India, antes de que las tasas de vacunación alcanzaran una proporción decente allí. Y la próxima variante también aparecerá en un país donde hay una gran cantidad de personas sin vacunar. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es que, en lugar de agradecer a los sudafricanos y asegurarnos de acelerar, como resultado, el intercambio de vacunas en todo el continente, la respuesta ha sido muy similar a la respuesta que vimos en los primeros días de la pandemia, que es, cerremos rápidamente nuestras fronteras y, en particular, asegurándonos en el proceso, de que los sudafricanos ni siquiera tengan acceso al material que necesitan para continuar investigando sobre el virus. Este no ha sido un lindo ejemplo de nuestra reacción como un mundo global unificado. Pero todavía tengo la esperanza de que, en algún momento, esta pandemia nos haga darnos cuenta de que somos un mundo. Y que si no somos solidarios con los países pobres y las personas más pobres de todo el mundo, esto nos pone en peligro a todos. Les agradezco su atención y les deseo un excelente Congreso. Thank you very much to the organisers for inviting me, and I really wish I could have been there in person, but perhaps another time. So I'm going to talk to you this afternoon, as the title of my talk hopefully suggests. I'm going to look at an important question. Do you have a female brain or a male brain? Or are we asking the wrong question? The key issue is that this isn't just a neuroscience question, although I am a neuroscientist. It's a question, the answer to which has real world implications for us all, especially if we're interested in technology and in women's empowerment as the key themes of the Congress. So moving on, I'll just briefly introduce myself and my techniques. I work at Aston Brain Centre, as was mentioned in the introduction, and I spend my days metaphorically
rooting around inside people's brains, getting them to do different tasks and seeing how their brains change according to those tasks. And we have the standard state-of-the-art brain imaging techniques at Aston. So we have the original type of measures, the EEG. We also have much more up-to-date measures, MRI, which people will be familiar with, and rather more unusual to look at the magnetic fields associated with brain activity. And that allows us to generate these amazing images that may well be familiar to a lot of you. They've become quite popular, not only in science circles, but also in popular media and popular science as well. And to some extent, they are very impressive, and they do tell us a lot about what goes on in the brain. But one of the things I'll be talking about is that perhaps they are as much part in understanding the human brain as they are the solution. So I, at this point, would then run you through the kind of history of the last 200 years of how we got to thinking about male and female brains and the beliefs that there were two different kinds of brains. And the question, do you have a male brain or a female brain, and where that came from? But obviously in 20 minutes, I'll have to skip over that and come to the end product of those sort of 150, 200 years of scientific questioning about male and female brains. And really the chain of argument that we can look at, which is the end product of all of this scientific questioning, is that whatever it was that determined the differences between Hola, muy buenos días a todos. Quiero agradecer por su atención a quienes están escuchando, y quiero agradecer también a los organizadores y las organizadoras de Congreso Futuro por darme la oportunidad de hablarles y de tratar de contribuir con un granito de arena a la construcción del Chile del futuro. Para los que no me conocen, que deben ser muchos, me presento. Mi nombre es Ignacio Flores. Durante los últimos 5 años me ha tocado investigar el tema de la desigualdad económica desde la academia, pero también en mi rol como coordinador para América Latina y el Caribe en la base de datos de World Inequality Lab, World Inequality Database, que está situada en la Escuela de Economía de París. Y en ese rol me ha tocado tratar de mejorar las metodologías que permiten medir la desigualdad económica. No solamente me refiero a los flujos económicos, sino que también al stock, el patrimonio. Vengo a hablarles con un mensaje que es bastante claro y simple. Es que necesitamos mejorar las estadísticas económicas del país. En particular, necesitamos mejorar la dimensión distributiva. Esto es un tema que no debiese solamente importar a los economistas, sino que a un público más amplio. Y lo que pretendo hacer en esta presentación es mostrarles la profundidad de las ramificaciones que puede tener este tema. Y en particular les voy a mostrar un ejemplo, que lo que voy a tratar de hacer es relacionar la desigualdad económica y el cambio climático, para mostrarles hasta qué punto este tipo de temas son fundamentales. Y no solamente, como les decía, corresponden a una concepción materialista de la justicia o de la sociedad, sino que también nos permiten una base sólida para reflexionar sobre los desafíos que tenemos hacia el futuro, como puede ser el cambio climático, o las herramientas, ¿cierto?, que vamos a utilizar para luchar contra el cambio climático. Voy a partir con la primera pregunta. ¿Qué parte del ingreso nacional cubren las encuestas a hogares? ¿Por qué pregunto esto? Es porque hoy día el dato oficial sobre la desigualdad son las encuestas a hogares. En el caso de Chile, por ejemplo, encontramos la encuesta Castén, y bueno, acá pongo también el caso de Brasil, podría haber puesto cualquier otro país, ¿cierto?, solamente para demostrarles que Chile no está solo, que los problemas de los cuales les voy a hablar no son propios a Chile nada más, sino que propios a la gran mayoría de los países. Vamos, por ejemplo, acá en la línea negra con puntitos negros también, vemos que
cerca de 40% del ingreso nacional es lo que cubre la encuesta Casén. Si yo le pregunto a la encuesta Casén, ok, ¿cuánto ingreso perciben en un año todos los hogares de Chile? La cifra que me va a entregar va a ser igual al 40% del ingreso nacional. Pensando en el ingreso nacional, ¿cierto? Es una cifra macroeconómica, como puede ser el PIB, ¿cierto? Que se menciona bastante en las noticias, en la política, etc. Y según las cuentas nacionales, que son las cuentas sobre las cuales se estima el PIB, ¿cierto? Los hogares debiesen estar recibiendo cerca de 70% del ingreso nacional, que es el área gris que se ve en el gráfico ahí. Entonces, ¿por qué ocurre que la encuesta Casén, que es la cifra oficial que utilizamos para medir la desigualdad, solamente logra capturar cerca del 50% de su objetivo, un poquito más? Bueno, eso ocurre no es por ni mala voluntad ni nada. La encuesta está bien hecha, pero existe una serie de sesgos, ¿cierto?, que tienen que ver con el comportamiento de las personas, que tienen que ver con ciertas propiedades estadísticas que tiene la distribución de los ingresos, que terminan entregando ese tipo de resultados. Es un tema que puede parecer muy chocante para algunos, para la gente que estudia estos temas, es bastante normal, sabemos que existen este tipo de sesgos, y de alguna manera es lo que hay y no podemos hacer algo mejor hasta ahora. ¿Por qué esto es problemático? Es porque probablemente esto tiene un efecto, ¿cierto?, sobre el nivel de la desigualdad que estamos midiendo, pero también sobre las tendencias. Cuando nos ponemos a investigar dónde está el origen de estos problemas, nos damos cuenta que no todos los ingresos se sobreestiman o se subestiman de la misma forma. De hecho, por ejemplo, si miramos los sueldos del país, la encuesta Casén captura bastante bien el total de los sueldos, digamos. Ahora, si miramos los ingresos del capital, que pueden ser, por ejemplo, las rentas, los intereses, los dividendos, nos damos cuenta que menos del 10% del total macroeconómico está siendo capturado por la encuesta. O sea que estos ingresos están casi ausentes completamente de la distribución. Sabemos por la experiencia internacional, y de hecho por la misma experiencia chilena, sabemos que los ingresos del capital generalmente están muy concentrados en la parte alta de la distribución. Y si no intentamos corregir esto, claramente vamos a tener un sesgo, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar ahora lo que son las cuentas nacionales distributivas, que es un proyecto que hemos estado tratando de empujar desde el World Inequality Lab hace varios años, que lo que pretende hacer es generar estimaciones de desigualdad que sean consistentes y coherentes con las cifras macroeconómicas, ¿cierto?, con lo que les mencionaba antes, las cuentas nacionales. Para hacer esto se requiere un montón de esfuerzos metodológicos, ¿cierto?, correcciones, y por sobre todo se requiere combinar todas las fuentes de datos que están disponibles. En este caso me refiero no solamente a las encuestas a hogares, sino que también a datos administrativos, por ejemplo, que pueden venir de las declaraciones del impuesto a la renta, de algunos registros de seguridad social de algunos países. De hecho, utilizamos también las cuentas nacionales para corregir ciertos aspectos, ¿cierto? Entonces, mezclando todo esto, les voy a mostrar, ¿cierto?, cuál es el impacto, qué es lo que ocurre después de haber hecho todo ese esfuerzo, ¿cierto?, de varios años de investigación. Y aquí lo que estamos comparando es, en el lado izquierdo encuentran las encuestas de 10 países en América Latina, antes de hacer cualquier cosa, ¿cierto?, como vienen hechas, y a la derecha van a encontrar, ¿cierto?, las cuentas nacionales distributivas. Lo que estamos comparando es el índice de Gini, que es una forma bastante básica y brutal de medir la desigualdad. Si quieren, tiene poquito detalle, pero las conclusiones que les voy a mencionar se extienden también a otro tipo de indicadores. Entonces lo que vemos es que en la parte izquierda del gráfico se confirma lo que encuentran, digamos, la literatura, y donde hay un consenso en las últimas décadas, que de forma homogénea, si es que uno mira las encuestas de hogares, la desigualdad ha bajado. Varios libros se escribieron al respecto, varias otras publicaciones de todo tipo. Y claro, lo que se encuentra es sólido, digamos. O sea, hay una baja en los ingresos laborales, baja de la desigualdad en los ingresos laborales, que explicaría esta tendencia homogénea en casi todos los países. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que uno empieza a incluir los ingresos de las personas más ricas, ¿cierto? Por ejemplo, que los registros tributarios
miden de forma imperfecta, pero mucho mejor que las encuestas. ¿Qué pasa si corregimos los ingresos del capital, etcétera? Y ahí nos vamos al lado de la derecha del panel, ¿cierto? Donde vemos que, por ejemplo, Chile está representado en rojo, ¿cierto? Y, de hecho, Chile, México y Brasil, ambos que están en verde, encontramos que las tendencias cambian, ¿cierto? No solamente el nivel, como pueden ver todos los países, el nivel de desigualdad sube, que no es tan sorprendente cuando uno piensa, bueno, claro, estamos incorporando los ingresos de gente que tiene más plata, pero lo que a mí personalmente me parece más interesante es que las tendencias se estabilizan. ¿Qué quiere decir? Que al final, en los últimos 20 años, si tomamos en cuenta este tipo de indicadores, la desigualdad se ha mantenido bastante alta en Chile y constante en ese sentido. Esto es preocupante, digamos, y de alguna manera también muy interesante de observar, ¿cierto? Otra cosa, mira, estoy pasando muy rápido acá, hay muchas cosas interesantes que mencionar, pero quiero llegar a la parte de cambio climático. Así que otra cosa muy interesante que se puede hacer con estos datos, que una vez que tomamos en cuenta el PIB entero, también podemos ver cómo se distribuye el peso de la fiscalidad, ¿cierto? De los impuestos, de todos los impuestos que se pagan en la economía. Y la pregunta acá es, ¿cuántos impuestos paga cada uno? ¿Cierto? Si ordenamos a la población por ingreso creciente, vamos a preguntar, bueno, ¿qué porcentaje de su ingreso paga cada uno en impuestos? Contando obviamente todos los distintos tipos de impuestos. Y acá vemos 10, 20, 30%, ¿cierto? Y encontramos lo que los economistas llaman una tasas efectivas de tributación regresivas, que lo que significa que cuando uno mira acá, por ejemplo, al interior del 1% más rico, las tasas efectivas de tributación que se están encontrando son un poco más bajas, de hecho, que las que puede pagar la clase media del país. Eso de ninguna manera hay ningún sistema que lo defienda, ¿cierto? O sea, en general todos los países basan sus sistemas de tributación en la progresividad. Y esto hay que tomarlo en cuenta para lo que viene a continuación, el desafío climático. Entonces, Chile. ¿Cuánto contamina Chile en total? Acá tenemos datos, ¿cierto?, que vienen de un estudio bastante reciente de uno de los codirectores del World Inequality Database, que lo que nos permite ver es que el volumen total de gases de efecto invernadero que se produce en Chile, que se produce y que se consume, ¿cierto? Hay dos formas de atribuir, digamos, las responsabilidades. En ambos aspectos ha casi duplicado durante los últimos 40 años. Esto claramente es un problema, sabemos que estos gases contribuyen al calentamiento global y Chile ya se ha autoimpuesto un objetivo que es de reducir las emisiones hacia 95 millones de toneladas de carbono equivalente, que significa una reducción de 8.3% con respecto al año, creo que 2019. Entonces la pregunta que quiero hacer acá es, haciendo un experimento mental, digamos que hoy día queremos alcanzar el objetivo. Hoy día, para no tener que lidiar, ¿cierto?, con proyecciones de población, proyecciones de crecimiento económico, digamos que hoy día de la noche a la mañana queremos alcanzar este objetivo, y en vez de ponernos el objetivo en términos de producción, que es como lo ha hecho el gobierno chileno, lo vamos a poner en términos de consumo, por la simple razón de que solamente tenemos datos para atribuir la responsabilidad de los individuos en términos de consumo y no de productos, ¿cierto?, que corresponde a empresas, etcétera, donde es mucho mejor, más difícil encontrar la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa si reducimos de esa forma? Primero veamos, cómo se distribuyen la responsabilidad digamos, en la emisión de gases de efecto invernadero en Chile. El promedio vemos que son 6.3 toneladas por persona. Ahora, dependiendo del nivel de ingreso que tenga una persona, no va a tener el mismo nivel de contaminación, ¿cierto? Acá el 10% más rico podemos ver que está 20 toneladas por encima, el promedio, o sea, 26 toneladas, y el 50% más pobre está en 2.7, que es menos de la mitad del promedio, ¿cierto? Siendo que el 40% del medio está también un poquito por debajo del. Entonces la pregunta que uno puede hacerse en este momento es decir, bueno, ¿quién tiene que hacer el esfuerzo? ¿Bajo qué criterio vamos a determinar quién tiene que hacer el esfuerzo climático, ¿cierto? Bueno, tomemos en cuenta, por ejemplo, dos escenarios, ¿cierto? Uno sería bastante simple, que de hecho casi parece ser una opinión dominante, ¿cierto? Que todos vamos a tener que remangarnos, digamos,
y todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, y en ese sentido, por ejemplo, una cuestión bastante fácil es decir, bueno, matemáticamente si todo el mundo disminuye su contaminación de 8.3%, llegamos al objetivo, ¿cierto? Y se dibujaría la situación que muestran las barritas rojas en este caso, donde se mantiene, digamos, la jerarquía en las diferencias de contaminación, pero claro, es bastante difícil, ¿cierto?, de un punto de vista filosófico, decir, bueno, ¿qué determina la legitimidad al contaminar? ¿Cierto? Por ejemplo, puede llegar otra persona y decirme, oye, en verdad, todos tenemos el derecho igual, digamos, y digamos que cada persona puede contaminar tanto, pongámosle un techo, por ejemplo. ¿Qué sucedería en ese caso? En ese caso, claro, bueno, acá la barra roja horizontal, ¿cierto?, muestra el promedio objetivo, y eso significaría que, de hecho, el 10% más rico tendría que bajar su consumo, o sus emisiones, me refiero, de 78%, mientras que el 50% más pobre sería capaz de duplicar su consumo y su contaminación, y estar todavía por debajo del objetivo. Entonces, este tipo de situaciones tenemos que tomarlas en cuenta. El hecho de tener datos distributivos de calidad es lo que nos permite hacer este tipo de escenarios, es lo que nos permite distribuir, digamos, de alguna forma la contaminación y tratar de estudiarlo y abrir estas preguntas. Yo no pretendo acá entregar ninguna respuesta prefabricada, sino que pretendo abrir preguntas. Y en este caso lo que ocurre es que, por ejemplo, desde la ciencia económica hay un consenso bastante amplio en decir que, bueno, son los impuestos carbonos, en inglés el carbon tax, que son la forma más eficiente de luchar contra el cambio climático. Son impuestos que los economistas llaman impuestos piguvianos y que de alguna forma sabemos que se van a distribuir como los impuestos regresivos que yo les mostraba. ¿Por qué? Porque son impuestos al consumo. Esos estudios tenemos que hacerlos todavía, ¿cierto? Pero es bastante probable que esos impuestos, al ser impuestos indirectos, impuestos al consumo, van a ser regresivos. Tenemos la experiencia de Francia, por ejemplo, donde la revuelta de las chaquetas amarillas, ¿cierto?, se debía a una pregunta bastante similar, ¿cierto?, de personas que ven que el peso de la lucha contra el cambio climático está siendo puesto de alguna forma desproporcional sobre sus hombros. Tenemos evidencia, tenemos que avanzar hacia mejor evidencia. Nosotros como investigadores independientes hemos producido este tipo de datos, creo que son un bien público que debiese ser producido con mayor precisión por entidades públicas, y ese es principalmente mi mensaje. Necesitamos mejores datos porque es la única forma de alimentar un debate democrático, que es lo que más necesita Chile hoy día. Michael, bienvenido a Congreso Futuro 2022. Thank you. Thank you, Macarena. It's a pleasure to be with you. Our subject is the common good. Today, in democratic societies around the world, we are struggling to find our way to a politics of the common good. Democracies are struggling with division and with polarization. In Chile, there is the rare opportunity now to debate, to deliberate about a new constitution. And so today, I would like to join you in a discussion about questions of the common good, questions of equality and inequality, questions about how to distribute the good things in life. In my recent book, The Tyranny of Merit, I diagnose the divide in our societies and ask the question, what would it take
to find our way to a politics of the common good. In recent decades, the divide between winners and losers has been deepening, poisoning our politics, driving us apart. This has partly to do with widening inequalities of income and wealth in recent decades. But it has also to do with changing attitudes towards success that have accompanied rising inequality. Well, I would like to put to this group, to everyone listening, a question that will begin a discussion about who deserves what and why. The question I would like to ask is this: consider the most successful people in our society, the people who make the most money, who achieve the greatest social recognition and prestige. Take an example from the world of sports. Take one of the greatest football players in the world, Lionel Messi. How much does Lionel Messi make in a year? About $47 million. Let me ask this question. Lionel Messi, he's a great football player. But there are many other people in our society who also make valuable contributions to the economy and to the common good. Consider school teachers, for example. Consider nurses caring for COVID patients. Here's the question I would like you to answer. Yes or no? How many think that Lionel Messi deserves to make 1,000 times more money than a nurse or a school teacher? Click yes if you think he does deserve to make 1,000 times more than a school teacher or a nurse. Click no if you think Lionel Messi does not deserve to make 1,000 times more than a nurse or a school teacher. We'll see what people's opinions are on this question. So whether you're watching online, on YouTube, or on Zoom, click yes or no. Do you think that Lionel Messi deserves to make 1,000 times more than a nurse or a school teacher? Click yes if you think he does. Click no if you think he doesn't. And soon we will see what all of you think about this question. And the results have just come in. 95% say no. Messi does not deserve to make 1,000 times more. 5% say that he does. Now, this is one of the most lopsided votes I've seen on a question like this, perhaps because Lionel Messi is not that popular in Chile, I'm not sure. But what can we conclude from these answers? I want to first consider the reasons that some people, at least, not very many, but some people said yes. I imagine that their reasons are this. Lionel Messi, first of all, worked very hard to become a great athlete. He had to practice and prepare for a lifetime to be a great football player. Not only that, Messi's success as a football player attracts a great many people to watch football. It increases revenues. It creates jobs for people who work in the stadiums, the people who sell beer in the stadiums, for the networks, for the advertisers, and brings great pleasure to a great many people. So I imagine that many people who voted yes
would cite either the effort and hard work of Messi or his contribution to the economy as a whole. Now, I imagine that those who voted no, the vast majority of those here, would reply to the question about effort and hard work in the following way. Is it only the hard work, the training, the effort, the preparation of Messi that enables him to be so successful? Or is it due to something else? His natural talents and gifts. If it were only a matter of effort being rewarded, well, then we would give the greatest rewards for those who work the hardest. But do we? I could practice football 24 hours a day, 7 days a week, and never be a great soccer player. So it isn't effort alone that we reward with enormous salaries for great athletes. It's effort combined with talent. One of the reasons we believe that effort and hard work matter is that when I work hard, that's to my credit. And we like to think that people deserve what they earn through hard work. Hard work is a good thing. It's our own doing when we work hard. But what about the talents that enable us to get ahead in life, whether they be athletic talents or academic talents or scientific talents? Is having great athletic talent Messi's own doing, or is that his good luck? Is that his gift? And insofar as what we achieve depends on our gifts, then it can't be said that we have earned our talents and the rewards they bring. Not only that, I imagine those who voted no also may believe that Messi is lucky to live in a society and at a time when football is very popular. If Messi had lived back in the days of the Renaissance, they weren't very interested in football back then. They were more interested in fresco painters. So having the talents that enable us to succeed and living in a society and at a time when there is great demand for the talents we happen to have, these are not our own doing. These are our good luck, our good fortune. This, I imagine, would be the argument of most of those who voted no. Now, how do these arguments bear on the dilemmas facing our society today? I mentioned the divide between winners and losers and the changing attitudes toward success that have accompanied the rising inequality. In recent decades, those who have landed on top have come to believe that their success is their own doing, the measure of their merit, and that they therefore deserve the full bounty that the market bestows upon them. They've also come to believe that those who struggle, those left behind, must deserve their fate as well. This way of thinking about success arises from a seemingly attractive ideal, the ideal of meritocracy. The principle of meritocracy says that if everyone starts at the same starting point, if everyone has an equal chance, the winners deserve their winnings. Now, in practice, of course, we don't live up to the meritocratic ideal. Not everyone has an equal chance to succeed.
children born to poor parents tend to stay poor when they grow up. But the problem is not only that we fail to live up to the meritocratic principles we proclaim. The ideal of meritocracy itself has a dark side. Meritocracy is corrosive of the common good. It leads to hubris among the winners and to humiliation for those who lose out. Meritocracy, the sense that the successful earn their success. It encourages the successful to forget the luck and good fortune that help us on our way. And it leads the successful all too often to look down on those less fortunate than themselves. One of the most potent sources of the backlash we've seen against elites in societies around the world is the sense among many working people that elites look down on them. Because even as globalization brought deepening inequality and stagnant wages for most workers, its proponents offered working people some advice. If you want to compete and win in the global economy, go to university. What you earn depends on what you learn. These elites failed to see the insult implicit in this advice. If you didn't go to college, and if you're not flourishing in the new economy, your failure must be your fault. That's the implication. So it's no wonder that many working people are angry and resentful against meritocratic elites. What should we do? We should rethink certain aspects of our civic life. In particular, we should reconsider the emphasis on according honor and respect and social esteem only to those with a college degree, with a diploma. We should focus less on arming people for a meritocratic race and focus more on making life better for those who lack a diploma, but who make essential contributions to our society through the work they do, the families they raise, and the communities they serve. This means we should renew the dignity of work and put it at the center of our politics. We need to remember that work is not only about making a living, it is also about contributing to the common good and winning recognition and social esteem for doing so. Today's pandemic reminds us that the money people make is not the measure of their contribution to the common good. During the pandemic, those of us with the luxury of working from home couldn't help but recognize how deeply we depend on workers we often overlook. Not only the nurses and doctors in the hospitals caring for COVID patients. I'm thinking also of delivery workers, maintenance workers, grocery store clerks, childcare workers, truck drivers, nurse assistants. These are not the best paid or most honored workers in our society. But now, during the pandemic, we've begun calling them essential workers, key workers. So this could be a moment for a broader public debate about how to bring their pay and recognition into better alignment with the importance of the work they do. We also need those of us who have achieved some measure of success. We need to reconsider the meaning of our success. We need to ask, do I morally deserve the talents that enable me to flourish? Is it my doing that I live in a society that prizes the talents I happen to have? Appreciating the role of luck in life can prompt a certain humility. There, but for the accident of birth,
or the grace of God, or the mystery of fate, go I. That could be me. This spirit of humility is the civic virtue we need now. It is the beginning of a way back from the harsh ethic of success that drives us apart. It's a way of thinking and being that points beyond the tyranny of merit toward a less polarized, more generous public life. Those are some opening thoughts, Macarena, drawn from my book, The Tyranny of Merit. And now I hope we can take some questions, some comments, and also I hope some objections from those in the audience who've listened and who may or may not agree with what I've had to say. Macarena? Okay, thank you very much, Michael, for your talk. Y nosotros vamos, como somos Congreso Futuro, somos un espacio que nace de la instancia para ustedes, para la ciudadanía. Es por eso que queremos invitar, como ya bien lo dijo Michael, nuestro expositor y reconocido filósofo, para que responda algunas preguntas que nos han llegado del público. Preguntas que llegaron mientras él hacía su exposición. What is success and what is money? Michael. It's an important question. We often assume, Macarena, that the money people make is the measure of their contribution to the common good. We equate success with making money. But the question we considered at the beginning suggests that on reflection, most of us don't really believe that money is the measure of true success. If by success we mean the value of our contribution to the common good. Part of my argument is that we should not accept the moral verdict of the market in telling us what counts as a valuable contribution to the economy or to the common good. We should reclaim that question of what counts as a valuable contribution. We should reclaim it for ourselves as democratic citizens, to reason together and argue together about what contributions matter most and how those contributions should be rewarded. We should not assume that the market will decide this question for us. Thank you very much. La próxima pregunta la diremos en castellano y se la harán llegar en inglés. ¿Piensa usted o que se considera meritocracia a las personas que han nacido desde espacios socialmente más vulnerables y han crecido por sus propios méritos y han llegado a ser personas exitosas? ¿Eso lo podemos considerar como meritocracia? En el chat daban el ejemplo de Mon Laferte, una cantante chilena. It is true that some people in our societies do succeed in rising from poor backgrounds to success and to affluence. And these are inspiring examples because they show that sometimes it is possible to rise. And these inspiring examples sometimes lead us to embrace the idea of meritocratic definitions of success. But we need to remember that individual upward mobility through higher education, which is inspiring when it happens, this helps those who manage to rise, but it is not an adequate response to the inequalities that we see in our societies today. And one of the reasons it's not an adequate response, individual upward mobility, is that it is actually quite difficult to rise. We in the United States have long told ourselves that we believe in the American dream of individual rising from a poor background to affluence.
and that we therefore don't have to worry very much about the inequalities of income and wealth and power that exist in our society. But if we look at rates of upward mobility, it turns out that those societies with greater equality have higher rates of upward mobility. In Denmark and Northern Europe, in Canada, for example, rates of upward mobility are higher than in the United States. Do you know how many generations it takes for a poor family to rise even to middle income status? In Denmark, it takes only 2 generations. In the United States, it takes 5 generations. In Chile, it takes 6 generations. So, despite the inspiring examples of those who do succeed in rising, it's a mistake to assume that individual mobility is a sufficient response to the inequalities of income and wealth and opportunity that exist in our societies today. Thank you for your response. The next question is, ¿cómo crees que se puede pasar del individualismo y la competencia brutal a la solidaridad y la colaboración? This is a big question. It's an important question. First, we need to reconfigure our economy to focus more on the dignity of the work that everyone does, both in terms of pay and income security, and also in terms of social recognition and honor and prestige. Martin Luther King Jr., just before he was assassinated, spoke to a group of striking garbage collectors in Tennessee. And what he told them was this: the person who picks up our garbage is as significant as the physician, because if he doesn't do his job well, disease will be rampant. And then he added, all labor has dignity. So the first thing we need to do is find ways to broaden our social respect and honor and recognition to everyone who contributes to the common good, not only those with university degrees. More than that, we need to create conditions for the common good, and this means that we need to create public places and common spaces that bring people together in the ordinary course of life from different social and economic backgrounds. One of the most corrosive effects of inequality in our societies is the separation in ways of life between those who are affluent and those of modest means. Increasingly, we live and work and shop and play in different places. We send our children to different schools. We read different newspapers. We follow different social media channels. And this makes it very difficult to achieve a sense of solidarity, a sense of shared purpose. So we need to reconstruct not only the economy, but also civil society to create class-mixing institutions and experiences in the ordinary course of life. Thank you. Okay, thank you for your answer. And the last question. ¿Qué políticas públicas propone como solución a la desigualdad en los países ya del tercer mundo? Well, this is a question that touches on the subject that we've just been discussing. One set of public policies are economic and have to do with tax policy and with redistribution and with strengthening the social safety net, making sure that everyone has access to decent education and healthcare and housing and public transportation.
the essential ingredients for a good and a decent and a dignified life. But that's only a first step. We also have to try to heal the social divisions, the divide between rich and poor. We need to strengthen our sense of shared citizenship, which is why I think we need to create the public spaces and common places that enable us to encounter one another from different social backgrounds in the course of our everyday lives. We also need to do something else, and that is to strengthen public forums for discussion and deliberation among democratic citizens. Part of the challenge facing democracies today is that we've lost the ability to talk to one another, to listen to one another, to reason together in public about our disagreements with civility and respect. We need to rediscover the lost art of democratic public discourse. So beyond bringing us together through class-mixing institutions, we need to create platforms for public discourse, online, but also in person, so that we can begin to learn the art of listening and practice the art of democratic public discourse. Not because we will agree on every question, but so that we will begin to sense that democracy is not just about voting. It's also about deliberating as fellow citizens about the direction of the common life we share. It's a big project, I admit, but this, I think, is the only way to begin to heal the divisions that put democracy in peril today. That, at least, is my hope. Sin límite real es la consigna que articula el Congreso Futuro de este año. Y la hemos explorado en relación al espacio, al metaverso y a la tecnología. Pero, ¿qué ocurre en un ámbito cotidiano e ineludible como es el trabajo? No podemos desconocer que el trabajo, como lo conocíamos, también está cambiando. Nuevas tecnologías suponen la automatización o desaparición de empleos, lo que afecta nuestras maneras de generar ingresos y nuestro entorno laboral. Pero la reinvención constante del trabajo, como se llama nuestro octavo bloque, implica también cambios inesperados. El paradigma se ha modificado, Internet irrumpió, aparecieron nuevos puestos de trabajo, entendemos la desigualdad de manera más compleja y estamos problematizando el tiempo libre. Nos vamos desarrollando y eso implica que trabajadores y trabajadoras deben adaptarse. Esa es la clave en un entorno que no deja de modificarse. En este bloque también tenemos un invitado especial que nos acompañará. Quisiera invitar al escenario a Pablo Egaña, director del Magíster en Negocios Sostenibles y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, es investigador principal del Núcleo Milenio sobre Evolución del Trabajo. Ha sido previamente académico en Columbia University, Asia School of Business, Kuala Lumpur, Malasia, del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y la Universidad de Chile. Ha sido además consultor y asesor de startups y empresas públicas y privadas en Chile, Estados Unidos, Filipinas, Myanmar, Malasia, Perú y Tailandia, además de organismos multilaterales. Es PhD y Master of Arts en Desarrollo Económico Sustentable de Columbia University de Nueva York y además economista de la Universidad de Chile. Démosles la bienvenida a Pablo Egaña.
Muchas gracias, Pascal, por la introducción. Hoy los quiero invitar a un viaje, a un paseo por el mundo del trabajo. Estoy muy agradecido de estar acá y de poder moderar y poder comunicarle a ustedes y traerle a ustedes unos grandes académicos chilenos y chilenoamericanos. La reinvención constante del trabajo es un concepto muy importante al momento de pensar los límites del futuro. Nuevas tecnologías implican la automatización o desaparición de trabajos, afectando significativamente la manera en cual las personas obtienen sus ingresos. Nuevas maneras de trabajar y inesperados objetivos laborales deben mejorar continuamente las habilidades y conocimientos. La mejora constante es algo que todos tenemos que estar buscando. El mundo laboral está cambiando aceleradamente y necesitamos estar preparados. Estar preparados, dada la incertidumbre que estamos viviendo, no es necesariamente saber qué exactamente hay que hacer o aprender, sino más bien desarrollar metodologías, tener ciertos métodos y, por cierto, ciertas políticas públicas que nos ayuden a desarrollar los incentivos correctos para ir desarrollando estas nuevas habilidades a lo largo de la vida. Tenemos que pensar la forma de reinventarnos varias veces durante la vida. De las investigaciones que se han venido realizando en nuestro país y afuera del mundo, las cuales varias han sido realizadas por los que vamos a estar hoy aquí presentes en este panel, presentaré a continuación algunas áreas o dimensiones que podrían ser interesantes de resaltar. Lo primero es el foco en habilidad. Las habilidades son el foco cuando uno estudia los riesgos de automatización y no necesariamente las ocupaciones. Segundo, tenemos una oportunidad para hacer lo que se ha llamado en inglés un upskilling, básicamente profundizar ciertas habilidades y conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. Un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, un ingeniero comercial o mecánico que aprende un nuevo lenguaje de programación. Eso sería un ejemplo de upskilling. Por otro lado, otro desafío que tenemos que es bien interesante, un poco más difícil de lograr quizás con política pública, sería uno de reskilling, que básicamente es tomar las cosas que uno ha venido haciendo, ¿cierto? El dominio previo de lo que uno maneja y moverse horizontalmente hacia un área un poco distinta. Un ejemplo de esto podría ser un artista visual que aprende ciertas tecnologías para, por ejemplo, hacer interfaces digitales. Asimismo, tenemos que estar conscientes de que este proceso que estamos viviendo de industria 4.0 va a dejar ganadores y perdedores. Más aún, deberíamos tener mayor cuidado con los perdedores permanentes que pueden quedar desplazados del mercado laboral en forma permanente. Ya volveremos a hablar de todos estos temas con mayor detalle, pero lo que es claro, lo que podemos visualizar es que hay un llamado, hay un imperante a la política pública, a las acciones privadas, a las acciones públicas-privadas para un poco transitar, ayudarnos a transitar en toda esta revolución y poder minimizar estos desafíos que les planteo. Hoy tenemos un destacado panel de investigadores que se han dedicado a entender lo que está pasando con el futuro del trabajo, estudiando, por ejemplo, los efectos que han tenido las previas revoluciones industriales o cómo se puede usar la tecnología y la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones para educarse o para capacitarse, o bien cómo operan los creadores de contenido digital en las plataformas. Primero me gustaría invitar acá al escenario a Jan Lafortune. Ahí viene Jan. Hola Jan. Por favor, un aplauso para Jan. Jan tiene un doctorado en el MIT, un magíster en economía en la Universidad de Toronto y es licenciada en economía en la Universidad de McGill en Canadá. Es profesora titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica y directora del Núcleo Milenio de Evolución del Trabajo, también llamado MNU, proyecto financiado por ANIT que busca comprender las nuevas formas de trabajo en la era digital. Además, es académica asociada a JPAL y al ISA. Sus intereses principales son la economía laboral y de desarrollo, con un enfoque particular en economía de la familia. Ha estudiado los efectos de las revoluciones industriales previa a la que estamos viviendo y sus efectos a nivel económico y de mercado laboral.
Es miembro editorial del Journal of Human Resources y de Kilometría, y asimismo de las primeras profesoras en la Universidad Católica en ser profesora titular, y ha sido una fuente de inspiración para muchas economistas en Chile. Gracias, Jan, por estar acá. Después tenemos a Arturo Arriagada. Por favor, Arturo, si puedes venir aquí al escenario. Hola, Arturo. Por favor, un aplauso para Arturo. Arturo es doctor en Sociología y magíster en Medios Comunicacionales por la London School of Economics en el Reino Unido, y es profesor asociado de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde enseña e investiga la relación entre tecnologías digitales, comunicación y sociedad. Específicamente en los últimos años se interesan las nuevas formas de trabajo en industrias en torno a la comunicación digital, como las actividades de los creadores de contenido y el trabajo organizado por plataformas y aplicaciones. Dirige el Cultural Social Media, un laboratorio de estudios sobre comunicación digital, y además es investigador principal en el Núcleo Milenio de Evolución del Trabajo, del cual Jan es directora. Arturo ha sido un pionero en el estudio de los trabajadores en las economías de plataformas o gig economy, llegando a dirigir el capítulo chileno de Fair Work de la Universidad de Oxford, que de hecho es fundado y dirigido por Mark Graham, que va a estar a continuación con nosotros hoy, y que busca promover buenas prácticas laborales en la gig economy. Así que gracias, Arturo, por estar acá. Y por último, tenemos a Christopher Nielsen. Por favor, Chris, si puedes pasar. Bien, un aplauso aquí para Chris. Christopher es profesor titular de Economía de la Universidad de Yale, de formación es licenciado y magíster en Economía en la Universidad de Chile, y también posee un doctorado en Economía en la misma Universidad de Yale. Participó como becario en la Escuela de Negocios de Stern, además de investigador visitante en Microsoft Research y profesor en la Universidad de Princeton entre el 2015 y el 2022. Además es miembro del Yale Growth Center, del National Bureau of Economic Research, y también de investigador asociado a la red de Yale, al igual que Jan. Trabaja junto a gobiernos para ayudarles a utilizar sus datos, teniendo evidencia y tecnología para diseñar, evaluar e implementar nuevas políticas educativas. Y además fundó en el 2018 Concilium Bots, que es una ONG que busca incubar ideas que mezclen investigaciones en políticas públicas y tecnológicas en educación. De momento, esta ONG ha afectado y ha beneficiado a más de 2 millones de personas en 7 países de América Latina. Chris es uno de los académicos chilenos más reputados a nivel mundial, logró el tenure o ser profesor titular en una universidad top 5 en Estados Unidos, siendo el segundo chileno en obtener este reconocimiento en el campo de economía. Finalmente, Chris ha contribuido por años a la generación de nuevas camadas de economistas en Chile, por lo cual mucho acá en este escenario estamos, y en este lugar, digamos, en este teatro, estamos agradecidos por Chris. Así que eso, un aplauso a todos nuestros panelistas que han generosamente querido dedicar esta tarde a conversar sobre el futuro del trabajo. Entonces, para partir, primero cada uno nos va a contar un poco de qué se trata la investigación que ustedes realizan y cómo está vinculado al futuro del trabajo y a esta reinvención constante del mundo del trabajo, que es lo que hoy nos reúne, y después vamos a pasar a algunas preguntas de discusión. ¿Les parece? Jan, ¿te gustaría comenzar? Entonces, cuando Pablo me pidió hablar de eso, empecé a pensar a mi mamá, que siempre me llama en la mitad de la jornada laboral y me dice, ups, tengo un problema con mi computador. Y a veces me enojo, pero de verdad mi mamá nació en la Gran Depresión. Ni siquiera sabía lo que era un computador hasta los 30 años, y hoy día está capaz de manejarlo para sus necesidades. Entonces, claramente, como mi mamá, los trabajadores de hoy se sienten obligados a reinventarse a causa de las nuevas tecnologías. Y la pregunta que quiero tratar de contestar en el mundo de mi investigación es cómo podemos pensar en la dirección que va a tomar ese cambio tecnológico para los trabajadores. Entonces, una de las cosas que hago es mirar hacia atrás
y ir a ver cómo fueron las transformaciones industriales pasadas, la revolución industrial. En particular, la segunda es la donde me he enfocado mayormente. Una de las cosas que se ve en ese mundo es que si hoy día tenemos bastante evidencia de que la computadora aumenta la productividad de los trabajadores que tienen más educación, más de lo que hacen con los que tienen menos. Eso no es algo que ocurrió durante toda la revolución industriales. Si uno mira pre-segunda revolución industrial en Estados Unidos, la verdad es que la sensación que Marx tenía que la nueva tecnología venía a reemplazar un trabajador calificado para reemplazarlo por alguien que solamente operaba una máquina, parece ser la relación que ocurría en ese momento. Y el cambio parece haber ocurrido entre 1890, algo así, donde las nuevas maquinarias empiezan a ser más complementarias con el capital humano. E incluso así, nuestro recién estudio sobre la electrificación del sector manufacturero muestra que la electricidad parece también haber reemplazado a trabajadores mediamente calificados por simplemente operadores y trabajadores de línea. Entonces hay que pensar que las futuras tecnologías no tenemos una predicción clara desde el pasado de cómo va a evolucionar y qué tipo de skills o de conocimiento va a requerir de parte de los trabajadores. Y el segundo punto en lo cual nos hemos enfocado es tratar de ver si entonces, en vez de aprender del pasado, si podemos aprender de países más ricos. Y ahí hay que realmente entender que la tecnología no es un animal que solamente obedece a, no sé, desarrollo en laboratorio, sino que también hay que adoptar esas tecnologías y las firmas lo hacen cuando tienen incentivos económicos para hacerlo. Entonces, no es obvio que en América Latina existen los mismos incentivos que existen en países más ricos para la adopción de esa nueva tecnología. Y me recordé una anécdota. Entonces, hace un par de años hice un experimento en colaboración con la Super de Pensión y Chile Atiende, donde invertimos mucho para tener un lindo computador que podría hacer el experimento para los participantes. Y entonces lo teníamos todo para que podría funcionar solo, lo instalamos. Y la gente de Chile Atiende nos dijo, mi máquina para distribuir los números no funciona sola, yo tengo que poner un trabajador. ¿Y usted quiere que la persona vaya y pregunte sobre su pensión de su propio modo? No funcionó de ninguna manera poner el módulo sin nadie. Tuvimos que finalmente agregar un trabajador. Entonces, eso nos dice que la relación entre máquina y trabajo no va a necesariamente ser la misma en un contexto donde la gente tiene menos capacidad digital, está más acostumbrado a tener el apoyo de una persona al lado y donde los sueldos de esos trabajadores que podrían ser reemplazado por una máquina no son los mismos que en países más ricos. Y eso es justamente lo que vemos cuando analizamos el impacto de la recién transformación tecnológica en América Latina comparado a Estados Unidos o Europa. Muchas gracias, Jan. Arturo, ¿te gustaría contarnos en qué está tu investigación respecto a estos temas? Bueno, yo tengo acá unas pequeñas notas. En los últimos 5 años, más o menos, vengo estudiando distintos tipos de trabajos de plataforma, entendiendo el trabajo de plataforma como aquellas actividades que son organizadas y mediadas por aplicaciones y plataformas digitales, ¿no? Algunas se realizan de manera online, como hemos visto en las presentaciones anteriores, y otras también de manera offline. Estoy pensando en moderadores de contenido en las redes sociales, traductores en tiempo real de videos y conversaciones, y conductores y repartidores de comida.
Detrás de estas aplicaciones no solo hay tecnologías, sino también miles de personas que realizan muchas veces de manera invisible estas tareas que requerimos. En el mundo, más o menos, existen unos 50 millones de trabajadores que realizan algún tipo de actividad en plataformas, ¿no? En Chile, recientemente salieron cifras que llegan a un 2,3% de la fuerza laboral. Esto es aproximadamente 205.000 personas las que realizan algún tipo de trabajo de plataforma. Y aquí, como decía Jan anteriormente, hay un contexto, ¿no?, que cada vez facilita más este tipo de actividades. Mayor conectividad, amplio acceso a Internet, cambios de hábitos en las rutinas laborales, una pandemia que afectó una serie de dinámicas también en el trabajo, desplazamientos más largos de un lugar a otro, etcétera, etcétera. La incertidumbre económica actual de alta inflación y posible recesión es un escenario también ideal para este tipo de actividades. La evidencia previa muestra que la crisis financiera del año 2008, por ejemplo, fue el contexto perfecto para que miles de trabajadores, al perder sus empleos en el mercado formal, pasaran a ser parte de la economía de las plataformas. En esta conversación me gustaría basarme en dos ejemplos para explicar las implicancias sociales y culturales de estas actividades. Pensemos en un creador de contenido digital, un youtuber, un influencer, y una repartidora de compras de supermercado. Dilantero es un creador de contenido chileno que hace un tiempo apareció en Instagram, en mi Instagram, en la información que yo veo, sin quererlo, en una noticia publicada por un medio de comunicación porque sus ganancias le permitieron comprarle una casa a su madre. Cito el texto de la nota. Dilantero, quien cuenta con 1,2 millones de seguidores en Twitch y 2,3 millones de suscriptores en YouTube, compartió las imágenes abrazado a su madre y con la nueva casa de fondo, sentenciando que gracias a sus fanáticos se da cuenta de que es feliz. El segundo ejemplo es el de una mujer que trabaja como repartidora de compras de supermercado para una aplicación digital. Vive en Recoleta, trabaja en el sector oriente, donde hay más pedidos. El lunes 23 de marzo de 2020, en plena pandemia, tuvo que despachar 4, 2 a Vitacura, 1 a Las Condes y otro a Lo Barnechea. En uno se demoró 45 minutos en ir a dejarlo, estaba a 12 kilómetros de distancia y ganó 4.300 pesos. En total recibió 24.000 pesos por los 4 pedidos. Cito a la entrevistada: me fue mal porque debo hacer mínimo 30.000 pesos diarios para tener unas 150 lucas al final de la semana. Una visión optimista del trabajo de plataforma diría que Dilantero y la repartidora son personas apasionadas, auténticas, autónomas, que quieren ser sus propios jefes, emprendedores de sí mismos. Además, pueden combinar trabajos generando más ingresos. Mientras más suscriptores en su canal en YouTube tenga Dilantero, mayores ingresos podrá obtener por la visualización de sus contenidos. Mientras más pedidos tome la repartidora, mayores ingresos podrá obtener. Es la aspiración de poder convertir el tiempo y los recursos invertidos en ganancias. Una visión pesimista del trabajo de plataforma se enfocaría en la incertidumbre de este tipo de actividades, la soledad, los riesgos físicos y emocionales que conlleva realizarlas y la imposibilidad de desarrollar una carrera a largo plazo. Por ejemplo, Dilantero y la repartidora tienen que lidiar con los algoritmos de plataforma y aplicaciones que premian o castigan su desempeño con visibilidad para seguir activos y disponibles. Si el algoritmo castiga a Dilantero con visibilidad en la plataforma, de un día para otro puede perder sus seguidores, puede perder su atención. Si un cliente calificó de mala manera a la repartidora, ya sea por el alto tráfico o porque tuvo un accidente en el camino, la aplicación puede desactivarla de un día para otro sin darle ningún tipo de protección y no requerir más sus servicios. Esta promesa de trabajo independiente, flexible y colaborativo y la idea de ser nuestro propio jefe que promueven las aplicaciones y plataformas plantean una serie de dilemas que requieren nuevas miradas y soluciones para abordar las complejidades del futuro del trabajo. A mí me gustaría centrarme para terminar en 3. En primer lugar, es apropiado pensar en un futuro común y parejo cuando hasta ahora solo vemos futuros dispares, inciertos, diversos para quienes realizan actividades organizadas y mediadas por plataformas digitales. Los niveles de autonomía alcanzados por los trabajadores dependen de factores culturales y económicos. Por ejemplo, a mayor nivel de capital económico y cultural, educación, habilidades, conocimientos, mayores son las posibilidades de alcanzar la autonomía laboral y mayores
las posibilidades de obtener mejores ingresos. En segundo lugar, ¿qué subjetividad o la percepción de nosotros mismos sobre las actividades que realizamos se están configurando en este tipo o en estos tipos nuevos de trabajo? Las experiencias de los trabajadores se configuran en torno a la indiferencia, la incertidumbre, la soledad y en algunos casos en torno a vínculos sociales débiles. El trabajo de plataforma podría entenderse como la culminación de un proceso de precarización que algunos autores han denominado como algo propio del capitalismo moderno, que afectaría las experiencias laborales de los individuos. Son limitadas las posibilidades de desarrollo personal, cuando se trabaja de manera aislada, sin poder crear vínculos con otros, muchas veces esforzándose al máximo para intentar cumplir una promesa que es muy incierta, la de ser tu propio jefe. Y esto es complejo. ¿A qué costo? Existe una alta valoración de la autonomía que ofrece la economía de las plataformas, por parte incluso de sus mismos trabajadores. Hay optimismo, además, en la reinvención laboral, ya sea por necesidad o por interés. La pandemia, en ese sentido, ayudó a mover esas barreras. Y por último, ¿dónde queda la política, entendida como aquellos procesos relacionados con el ejercicio y la distribución del poder en la sociedad por parte de individuos, grupos, organizaciones e instituciones? ¿Qué rol juega la política para encauzar y resolver a través de instituciones, de regulaciones, las asimetrías de poder que se generan en estos nuevos futuros del trabajo? En Chile recientemente se comenzó a implementar una ley que regula el trabajo de plataforma. Esto es solo el inicio de un proceso en el cual se tienen que visibilizar y equilibrar las visiones optimistas y pesimistas en torno al trabajo de plataforma. La política es clave para canalizar a través de políticas públicas las demandas por mejores condiciones de parte de trabajadores y trabajadoras. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por tus palabras y abrir esos dilemas que ya volveremos en las preguntas que vienen. Cris, cuéntanos, por favor. Perfecto. Yo en mi investigación he estado estudiando las causas de la desigualdad que vemos en los mercados laborales, cuánto gana la gente, pero desde una perspectiva pensando en las formas de los sistemas que dan acceso a aprender y a obtener habilidades que se pueden de alguna manera tener distintos retornos al mercado laboral. Eso tiene que ver con sistemas educativos, sistemas que dan acceso a oportunidades o no, y eso parte de la explicación de por qué uno observa desigualdad. Y no es la única razón, ni siquiera quizás la más importante que uno ve desigualdad, pero es una que está ligada directamente con las políticas públicas que se pueden ir tomando decisiones cada año cuando se van determinando qué hacer con respecto a la educación. Y ahí se está encontrando, cada vez más se está acumulando la evidencia de que si una misma persona idéntica estudia una cosa o estudia otra cosa, puede tener resultados muy distintos después en el mercado laboral. Eso puede sonar obvio, pero no es obvio porque puede ser que la gente sean distintas, que estudien distintas cosas. Pero si es que es tan importante que uno estudie para después entender cuánto ganan uno y cuánto ganan otro, la pregunta es si esas decisiones de hacer una cosa u otra o las oportunidades que tuvieron para obtener esas habilidades, qué tan equitativo fue ese momento, por qué se dieron esas decisiones. Y ahí hay una segunda cosa que se está acumulando harta evidencia, es que las personas enfrentadas con estas decisiones potencialmente bien importantes para su vida, porque el trabajo no es solo una inversión, es algo que uno hace con su vida, o sea, uno se dedica a trabajar en algo, pero también tiene impacto en términos del mercado laboral. La gente pareciera ser que típicamente toma estas decisiones con poca información, que no está muy informada sobre las alternativas que tienen o cómo va a ser el tipo de trabajo posterior. Y eso, además se le suma que la cantidad de información que tienen las personas varía está correlacionado con las otras ventajas que las personas ya tenían. De alguna manera tú entras a esto con unas ventajas de lo que tú aprendiste antes, que te abren puertas o que tienes financiamiento para hacer ciertas cosas.
eso parecía ser que además esas personas tienen más información, están más informadas sobre la alternativa o tienen apoyo de su entorno sobre ayudarlos a tomar decisiones que pueden ser buenas para ellos. Entonces, otras personas que están enfrentadas a menos oportunidades, más restricciones, además parece ser que tienen que enfrentarse a esas decisiones con menos información. Ahora, esto para dar un panel sobre el futuro, y todo este congreso estamos en el tópico del futuro, una cosa que reiteradamente estamos viendo es que hay una secuencia de innovaciones que se están generando mucha productividad y están generando mucho valor. Personas que conocen las habilidades para poder adaptar estas nuevas tecnologías y aplicarlas a sus tareas y de alguna manera tomar el poder de toda esta innovación nueva y usarla, se van a beneficiar muchísimo de esta innovación. Y eso es como algo bueno, porque de alguna manera como que estamos generando más productividad, más valor. Ahora, la pregunta asociada a la línea de investigación que hago yo, de alguna manera es decir, bueno, si es que las personas hay tanto valor en estas nuevas habilidades, nuevos tipos de educación o nuevas especializaciones, cómo las personas están accediendo a eso, o sea, quién tiene acceso a eso, y pues quién sabe cuáles de esas cosas hacer para poder estar. Y ahí se presentan algunas inquietudes sobre el futuro y pensar en cómo podemos ayudar a hacer que el mundo en el futuro sea más equitativo, que el acceso a estas nuevas tecnologías o aprender a usar esas nuevas tecnologías sea más equitativo y por ende más productivo, más eficiente, para que todas las personas conozcan esta alternativa. Si es que antes ya no tenían tanta información cuando estaban tomando decisiones, ¿cómo se van a enfrentar las personas en el futuro frente a todas estas nuevas innovaciones que parecía ser que cada día se aceleran cada vez más? No alcanzamos a terminar de decirle a los alumnos, estudien Big Data y usen data todo el día, hasta que el día siguiente estábamos hablando de AI y inteligencia artificial y aplicándolo a esto. Y después el día siguiente tienes que aprender a codear de esta forma y puede salir una nueva cosa y una nueva cosa. Mi preocupación es que si no hacemos nada al respecto, como sistemáticamente, ya sea a través de nuestro sistema educativo o a través de la forma que el Estado tiene para entregar políticas públicas, para corregir las fricciones de información que hay acá, las diferencias, es que las mismas personas que ya tenían ventajas de antes, que ya tenían una formación aventajada, que ya sabían las cosas más nuevas, van a ser los primeros en adoptar las cosas nuevas y van a poder aprovechar todas las ventajas que hay. Eso no tiene nada malo per se, pero se van a quedar atrás otras personas que no están con las precondiciones necesarias o no están informadas sobre los pasos que seguir. Ahora, al mismo tiempo es una preocupación, pero al mismo tiempo se abre una oportunidad, una ventana que uno ve online, la posibilidad de aprender cosas online, te abre la posibilidad de que podríamos quizás cambiar lo que había antes, que uno tenía que entrar a estudiar algo por mucho tiempo y recién ahí uno poder validar que uno tenía una habilidad especial. Ahora quizás las personas podrían acceder a estas nuevas tecnologías aprendiendo online a través de, por ejemplo, Coursera. Yo me tomé un año sabático, no sabía nada de AI, me pude aprender un montón de cosas y preguntarle a compañeros que tenía en ese año, estaba en Microsoft Research, que trabajaban en eso, yo haciendo cursos online. Pero para mí me sirvió mucho ya haber tenido años de estudios de estadística y de matemática y de cosas que son precondiciones. Y la gente de la oficina al lado me decía, tómate este curso, no este otro curso. Es que ese está muy avanzado, tenés que hacer este primero y después lo otro. Y si uno empieza a pensar esas fricciones de información, a pesar de que cada vez más es más fácil adquirir estas habilidades, igual están estas fricciones de información. ¿Cómo yo sé qué hacer y en qué secuencia y cuáles cosas primeras y cuáles son las precondiciones? Entonces uno ve en los datos, ve que muchas personas están tomando estos cursos online, pero un porcentaje mínimo los termina. Y se metió en algo que no sabía, quizás no sabía lo que tenía que saber antes de tomar ese curso, etc. Ahora, para terminar con lo último, en los últimos años yo me he estado enfocando harto en tratar de aprovechar que, como hay fricciones de información, de alguna manera esa información no es que no existe, existe en algún lado. Lo difícil es que para cada persona tiene una historia distinta. Entonces hay que personalizar de alguna manera el tipo de información que necesita cada persona. Ahora, lo bueno es que la inteligencia artificial y las plataformas digitales
te permiten personalizar y entregar información y quizás cerrar brechas de acceso. Y eso es lo que hemos estado implementando en el gobierno de Chile y en otros gobiernos de la región, en ayudando a las familias a elegir o a postular a los colegios a través del SAE, por ejemplo, en Chile, o a través de la educación superior con información en tiempo real sobre la alternativa, potencialmente en plataformas digitales de aprendizaje que te ayudan a entender cuáles son los, de alguna manera para alguien como uno, qué tendría que uno hacer para lograr algún objetivo. Y eso es muy complicado, pero de alguna manera estas tecnologías yo creo que potencialmente se podrían aprovechar para ayudar a cerrar estas brechas, pero hay que estar muy atento a poder aprovecharlas y implementarlas. Eso. Gracias Cris por tus palabras. Ahora me gustaría, tengo un par de preguntas como individuales que tienen que ver con un poco lo que ustedes han venido investigando, para profundizar un poco en los temas que levantaron, y después tengo algunas más transversales para que termine una discusión más general y quizás más especulativa de cómo puede ser el futuro, ¿sí? Entonces, Jan, a mí me gustaría preguntarte en qué medida esta revolución industrial que estamos viviendo es distinta a las revoluciones anteriores que tú hayas estudiado, y la forma positiva de ver esa pregunta sería como ¿qué podemos aprender de las revoluciones anteriores? Y tratar de llevarlo al tema de reinventarse. No sé si has visto algo, en lo que has leído, en lo que has investigado, que nos pueda dar luces un poco en la diferencia que tenemos con las actuales y al mismo tiempo en las similitudes o en lo que podemos aprender. Gracias. Sí, entonces es una pregunta cada vez que uno hace historia, ¿sí? Alguien va a decir, ¿para qué mirar para atrás? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las similitudes que nosotros hemos notado? Esa ansiedad tecnológica que se vive hoy, y yo podría darle muchas citas de diario, etcétera, que dicen los robots nos van a robar el trabajo, vamos a quedarnos sin qué hacer, ¿sí? Y yo puedo encontrarle exactamente esas mismas citas en diarios en los años 1920-30. ¿Sí? Esa ansiedad, ese sentimiento que la tecnología va más rápido que los cambios que los trabajadores están dispuestos a experimentar, existía en ese momento. Y la buena cosa que podemos aprender del pasado es que la máquina a vapor no robó el trabajo de todos los trabajadores, tampoco lo hizo la electricidad, ¿sí? Entonces, siempre a mí me parece que vamos a tener trabajo. Lo complicado es que podemos estar obligados a cambiar lo que debemos hacer, como hablaba Cris, que puede ser que lo que yo estudié ya no es lo que se busca en el mercado laboral, y entonces esa reinvención puede generar lo que tú hablabas antes de perdedor y ganadores, ¿sí? Entonces yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Y el segundo es que siempre los cambios tecnológicos van de mano con inversión. Y entonces cuando estamos pensando en los trabajadores, a veces vemos como la gente, los jefes, la gente que tiene el capital, los inversores, como algo que no saben de qué se trata, los pobres trabajadores. Pero la realidad es que la tecnología está en inglés dicen embodied, representada, es parte de esa inversión. Y entonces la relación entre trabajadores y empleadores siempre va a estar ligada a esa inversión que van a hacer los empleadores o no. Y entonces ese trabajo que tenemos en el futuro va a depender de cómo esos empleadores van a reaccionar. No sé, eso sería mi Gracias, Jan. Ya volveremos a algunos de esos puntos. Arturo, yo quería preguntarte, tú has estado estudiando estas nuevas formas de trabajo en las plataformas y quería preguntarte, en el fondo, ¿cómo crees que va a impactar a los trabajadores, por un lado,
Y por otro lado, tú has tenido un foco de harto años y bien exhaustivo de estudiar a los influencers y a la gente que está en las plataformas, ¿cierto? Entonces, si mi pregunta es como, ¿qué uno puede aprender de tu estudio que hay hecho en ese nicho o en ese como mercado particular para otros mercados que quizás todavía no están tan enchufados en eso, pero tú quizás vislumbráis que pronto puede ser que les llegue la hora, digamos, de tener que reinventarse? Así que eso. Es interesante pensar en los creadores de contenido digital, por ejemplo, como un caso de avanzada, si se quiere, para lo que podría venir en tu trayectoria laboral, en la de cada uno de nosotros, digo. Que tiene que ver, yo diría, con dos cosas. La primera, la gestión de la visibilidad, cómo yo me presento frente al resto en distintas plataformas y congrego una audiencia que se interese en aquellas cosas que yo comparto, que comento, que promociono, etcétera, etcétera. Y cómo eso va muy de la mano también con esta aspiración de lograr generar ingresos de distintas formas. Digo, hay gente que lo hace promocionando estilos de vida, hay otra gente que lo hace compartiendo conocimiento, hay otra gente que lo hace no sé, compartiendo su placer por la música. Hay una diversidad, digo, que también ha generado un poco una mayor amplitud en las conversaciones, ¿no? Esa gestión de la visibilidad depende, como comentaban también en la conversación, de tus habilidades. ¿Qué habilidades se requiere desarrollar hoy para poder no solo aprender a gestionar la visibilidad, sino la incertidumbre asociada a la posibilidad de no poder convertir necesariamente en ingresos, por ejemplo, tu actividad? Estoy pensando específicamente en ese tipo de trabajador, ¿no? Entonces, ahí quizás hay que tener en cuenta estos ejemplos o estas historias que yo contaba como casos donde esta idea de la reinvención se debiesen enfrentar abordando las particularidades que han mencionado previamente, ¿no? No es lo mismo reinventarse para una persona migrante cuya única posibilidad laboral es prestar un servicio repartiendo productos en una moto, ¿no? No es lo mismo hablar de reinvención para alguien que hoy día está aprendiendo a programar y puede terminar alimentando algoritmos desde cualquier parte del mundo. No es lo mismo hablar de reinvención o de un futuro lineal para alguien que hoy día estudia sociología, no sé. Y ahí creo que lo que estamos viendo con este grupo finalmente habla como de la relatividad de lo que se nos viene, porque el otro día una persona le comenté que venía esto y me dijo, bueno, ¿y cómo se viene el futuro del trabajo? Y yo le decía, bueno, no es como una respuesta tan fácil, porque uno podría caer en esta lógica de la tecnología es una fuerza que va a arrasar, con que hay que subirse al carro y todos estos relatos que se empiezan como a instalar, pero por otro lado la tecnología invisibiliza un montón de dinámicas para las cuales no necesariamente tenemos recursos. O sea, hoy día el caso de los creadores de contenido digital son el extremo de cualquiera de nosotros que inconscientemente incluso está compartiendo no solo sus momentos íntimos, sino también promocionando su propia actividad laboral, ya sea en una empresa, en LinkedIn o de un negocio propio. Y eso creo que demanda, como decían también, habilidades que desde las universidades necesitamos urgentemente reforzar y también enfocar, teniendo en cuenta esas particularidades. No todos somos iguales en condiciones materiales y en condiciones de capital social, de capital cultural, de información que nos permita apropiarnos de estas tecnologías, de sacar este provecho, y ahí política y educación son fundamentales. Súper, gracias Arturo. También vamos a volver a esos temas en unas preguntas que tengo para todos. Y por último, a Cris me gustaría preguntarte,
dada tu extensiva y intensiva experiencia trabajando con países en América Latina, ayudándola a diseñar políticas públicas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque un poco volviendo a lo que decía Jan, está el tema tecnológico, que hay como soluciones tecnológicas para hacer cosas, ¿cierto? Uno dice, oye, usémoslas, ya es como útil, es productivo, va a ser mejor. Y después viene como la implementación real de esto, ¿sí? Entonces quería preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo ha sido ese camino de llevar estas soluciones que van a ayudar a tomar mejores decisiones, que van a ayudar a tener mejores resultados educacionales, laborales, en millones de personas en la región, pero que en la implementación, me imagino, ahí está como lo bueno, lo malo y lo feo? Entonces me gustaría ahí que pudierais un poco contarnos cómo ha sido esa experiencia. Sí, bueno, la verdad es que hay mucha oportunidad, o sea, dentro de todo lo que estamos viendo acá y estos días, que hay muchas oportunidades, o sea, hay muchas oportunidades se están abriendo posibilidades. Y esto no es más cierto que para el gobierno y para los sistemas educacionales, que de alguna manera tienen la posibilidad de entregar o recolectar información y entregarla, y de alguna manera empoderar como una secuencia de decisiones de los individuos que los empoderan, de alguna manera, que la gente pueda hacer lo que ellos quieren hacer con sus vidas, pero sabiendo que son las consecuencias de sus decisiones. Y lo que pasa es que estas fricciones de información también ocurren en el sector público, en las personas que tienen que implementar esas cosas, y muchas veces como las personas que saben hacer las cosas están aplicando lo que ellos saben a tareas o a problemas que pueden tener un retorno mucho más alto individual para la persona que aplicarlo para ayudar a que el gobierno implemente sistemas para que los niños puedan entrar al colegio o que los adultos puedan encontrar formas de reinventarse, etc. Entonces, yo creo que es como el reto ahí es que de alguna manera las políticas públicas como que cuesta adoptar cosas nuevas. Abrirse también es conservador, uno como por naturaleza es conservador el sistema así. Ahora al mismo tiempo hay un potencial enorme, porque en otros lugares más desarrollados ya tienen sistemas mejores que lo que tenemos en Chile y en Latinoamérica en general, pero que no están a la frontera. Entonces nosotros nos podemos pegar un salto y pasarlo. Entonces aquí, por ejemplo, en Chile tenemos un sistema que últimamente ha salido en la prensa que hay ciertos problemas, pero la forma que la gente postula y accede a los colegios en Chile es una plataforma única, incluye privados y públicos, es única en todo el país, tiene información en tiempo real que le están dando a las personas sobre sus posibilidades de quedar, tiene un asistente virtual, tiene acceso a los precios, con los copagos personalizados para todas las personas. Las probabilidades de quedar admitido para cualquier individuo en todo el país están disponibles. Hay a nivel de frontera comparado con lo que se hace en Suecia, por ejemplo, o en Copenhague, o en Nueva York, que nosotros estamos más avanzados que eso. Entonces es una oportunidad que donde hay una innovación y se adapta a algo y se mejora. Y eso es una cosa que yo estaba involucrado, pero ¿por qué lo estamos haciendo aquí en Chile? Porque bueno, en Chile tenemos más problemas con ese tema. Y hay una nueva tecnología y lo podemos mejorar. Pero esa es la oportunidad. Pero como eso, hay muchas otras oportunidades que no estamos tomando y se están pasando los días y nos estamos perdiendo esas oportunidades. Entonces va para los dos lados. Es como nos podemos saltar a la frontera o nos podemos quedar atrás con las consecuencias que hablaba antes, que quedarse atrás implica quizá aún más grandes brechas. En vez de aprovechar estas oportunidades, podemos terminar peor en ese sentido que antes. Gracias, Cris. Acá la primera pregunta, como para todos, que la pueden tomar en el orden que quieran, creo que mucha gente aquí en la audiencia está interesada en saber, es un poco, hay mucha de esta evidencia, lo que has estudiado ya, lo que has estudiado tú en distintos lados, que viene de países o más desarrollados o menos desarrollados, ¿cierto? Entonces, ¿y en qué medida como que uno puede aprender de estas experiencias? ¿Qué cosas podríamos como
tomar como algo provechoso de mirar, de indagar, o dónde ustedes ven ciertas luces que podamos mirar de la experiencia previa, y en qué medida Chile puede ser un escenario distinto por su condición geográfica, demográfica, etc. No sé si seguimos el mismo orden o lo cambiamos, no sé cómo anden de ahí de ganas. Ya ándale, si más fácil que sea en orden. Sí, me tiro yo. Entonces, yo creo que hay dos cosas. La situación de qué produce Chile y qué importa y qué exporta no es lo mismo que en países ricos, y eso va probablemente a hacer que las presiones que están generadas desde el punto de cambio tecnológico no vengan necesariamente con la misma presión que existe en los países ricos con el intercambio. Es decir, hoy día yo puedo, si estoy en una firma en un país rico y encuentro que los trabajadores tienen costo alto, yo puedo hacer dos cosas diferentes. Puedo adoptar nueva tecnología para reemplazarlo, o puedo simplemente abrir una fábrica en otro país donde los sueldos son menores. Esa disyuntiva en Chile no va a existir. Es poco probable que una firma empiece a mandar producción a China o cosas así, es más que nosotros importamos productos de China. Entonces, esa presión, doble presión que existe sobre los trabajadores en países ricos, en particular los trabajadores que son sujetos a ese cambio tecnológico más negativo, debería ser un poco diferente para el trabajador de América Latina en promedio. Y el segundo que iba a decir es que importa dónde empezamos. Tenemos la sensación en países ricos que la tecnología es particularmente buena para reemplazar lo que se llama tareas rutinarias, ¿sí? Que pueden o no ser tareas de bajo nivel educativo. Por ejemplo, las bibliotecarias son uno de los ejemplos de alto nivel de educación que han sido totalmente transformados por la revolución tecnológica. Y entonces, en Chile, esas ocupaciones son ubicadas más a la derecha de la distribución que en otros sistemas. Entonces, el impacto que puede tener el cambio tecnológico sobre la distribución de ingresos no es tan claro como va a ser en Chile o en otro país de la región vis-à-vis lo que se ha visto en países más ricos. Eso serían las dos cosas. Súper bien, súper buen punto, y después quiero que volvamos a un doble clic a eso de la desigualdad que mencionaste, pero me gustaría escuchar a Arturo y a Cris. Bueno, yo creo que una cosa que se puede aprender, de alguna manera, si hay cierta innovación, o hay una área que nos está generando mucha innovación, que eso ocurra en Chile o que se apliquen esas innovaciones a problemas nuestros o cosas que nosotros ya tenemos ventaja, para que de alguna manera como que eso ayuda a todos los que están alrededor de eso. De alguna manera, si estamos innovando y generando valor en algo que nosotros tenemos, entonces de alguna manera fomentar los recursos comunes que ayudan a esto. Y la educación es uno de ellos muy importante, porque de alguna manera si ahora tú estás pensando como empresas como startups que están generando mucho valor, inventan algo, encuentran una aplicación, muchas veces son muy simples, no son muy complicadas, pero es como tecnología nueva pegada con problema, solución, valor, y ahí se genera un montón de valor, y todo el mundo que está en torno a eso se beneficia de alguna manera. Pero para que eso ocurra acá y se apliquen a los problemas que nosotros tenemos o a las cosas que nosotros somos buenos, tiene que haber gente que pueda de alguna manera aplicar y adaptarse a eso. Entonces, hay toda una serie de cosas que uno tiene que de alguna manera saber. Estamos hablando de los influencers, como de alguna manera eso es algo, puede ser importante, por ejemplo, para tener ciertas innovaciones. Entonces yo creo que quería destacar que cuando yo vengo a Chile, yo vivo afuera hace harto tiempo, pero vengo mucho, y me llama la atención la narrativa que yo escucho cuando estoy en Chile, mucho de lo negativo, como lo que estamos atrás, que está todo malo, o de alguna manera como que yo digo, oye, pero hay tanta oportunidad y se están haciendo cosas buenas de alguna manera. Quería destacar un par de ejemplos. Por ejemplo, Chile está exportando cosas de innovación también.
Por ejemplo, últimamente han habido 2 startups que han obtenido el rango de unicornio, que son, por ejemplo, Notco, que es una cosa comida, o sea, algo que acá inventamos y exportamos para afuera y ahora lo compran en todos lados. Y otras formas de innovación como de bienestar en el mercado, en el trabajo, como Betterfly, que son otras startups que son chilenos que están haciendo esto y le están ganando en términos de la parte de innovación, de tener la mejor idea, a empresas en todo el mundo. Y toda la gente que está rodeada de eso se está de alguna manera beneficiando porque aprenden y porque de alguna manera le están adquiriendo conocimiento en torno a eso. Entonces, no sé, como cosas que haga que ocurran más de eso, que las cosas que nosotros hacemos bien estén aplicándose a las nuevas tecnologías, las nuevas cosas, y seamos buenos para eso. Creo que se debe fomentar más a medida que tengamos más personas que sepan estas habilidades, como para aplicarlas, y miren a los problemas que hay en Chile y digan, esto se puede hacer mejor con esta idea y con esta nueva tecnología. Eso yo creo que es una cosa que uno mira para atrás y dice, hubiese sido súper bueno que tuviéramos un montón de... Cuando inventaron la electricidad, es como que una vez que tú sabías sobre la electricidad y nadie más sabe, es como fácil ganar, porque tú dices, tostadora, aspiradora, luces, cualquier cosa, como que puro conectar las mismas cosas de otra forma y solucionar problema, y generar valor. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que tener esa gente, es la persona que sabe enchufar los 2 cables y juntar las 2 cosas y ser creativo, y de alguna manera tener un ambiente donde puedan implementar eso. Eso yo creo que sería, oye, hubiese sido súper bueno que tuviéramos tenido a esta gente que pudiera hacer eso cuando se inventó la electricidad o cuando hubo otras innovaciones en el pasado. Ahora hay una innovación y tenemos que conocerlo, nuestra gente tiene que conocerlo para aplicarlo a nuestras cosas que hay acá en Chile. Súper, gracias Cris, muy buenas ideas para Chile ahí. Arturo, te escuchamos. Sí, o sea, creo que es bastante ejemplificador lo que están planteando aquí. Quizás agregaría una lectura un poquito más, si se quiere, crítica, en el sentido de, nuevamente, como qué tipo de reinvención o qué tipo de futuro es el que queremos encontrar en otras experiencias. La sensación que desde el mínimo espacio en el que yo me muevo, de tipos de trabajos de plataforma, están como bien dirigidos, si se quieren, los esfuerzos de las personas que realizan esas actividades o a romperlas, a convertirse como en un unicornio, celebridad, millonario, millonaria, etcétera, o a la supervivencia, que es como la historia completamente opuesta, ¿no? Y creo que ahí hay quizá una posibilidad de pensar, poner la atención en las realidades locales, también quizás implica poner la atención en lo que nos falta, en lo que nos queda por resolver en términos de relaciones cívicas, en términos de necesidades o de la relación con el medio ambiente, en términos de los tipos de consumo que queremos avalar o no. O sea, creo que en general en esta conversación siempre se asume que el fin es esa creación de valor de la que tú hablas, está por lo general orientado hacia un valor netamente económico, si se quiere, o de ganancia económica. Y quizás lo que más necesitamos es abrirnos a posibilidades de ganancia o de beneficio más sostenibles, que no necesariamente refuercen las desigualdades que ya existen, sino que abran nuevas posibilidades de relacionamiento, de generación de conocimiento, de nuevos recursos, de soluciones a las problemáticas locales. Con esto no digo que haya que desentenderse de lo otro. El punto es que considero que en experiencias internacionales que se intentan llevar a la nuestra, al menos en el mínimo espacio en el que me muevo yo, siempre se asume que es la generación de este valor económico el que prima, o este único futuro posible al relacionarnos con la tecnología y trabajar, ¿no? Súper, gracias Arturo. Una
Sí, sí, y después si podéis tocar el tema que era el último que tenemos poco tiempo remanente, diga, si pueden tocar el tema de la desigualdad y la gente que al final quizás no va a lograr reinventarse, que un poco Jan lo tocó, usted lo ha tocado, entonces quizás sí va hilando con eso eso. O sea, creo que justo toca eso, porque de alguna manera lo que por lo menos me tiene motivado a mí, que me tiene como entusiasmado con el futuro, es que de alguna manera las innovaciones, las cosas que se han generado, las posibilidades que hay, generan tanto valor, hay tanto excedente de alguna manera para solucionar problemas, que lo podemos hacer de forma para que el futuro sea algo que genere valor y además cumpla con las cosas que nosotros tenemos de valores, como hablamos recién, que sea más equitativa la forma que son las plataformas de trabajo, o sea, están generando tanto valor que eso hacerlo de una forma u otra no es tan decidora, como que si en verdad esta solución es útil y se aplica, hay de sobra, de alguna manera, por eso es que se genera tanto valor y de alguna manera, oye, hacerlo de una forma que nos guste y que lleguemos a donde estemos, es bueno. Y lo otro es tener entonces, yendo al tema de la equidad, si uno tiene eso en la mirada y está preocupado de eso, de alguna manera eso, yo creo que hay amplio espacio para pensar en esas preguntas y típicamente, como por ejemplo, ahora sí la compartí cuando partí hablando, y era como, bueno, pueden haber más inequidades porque algunas personas tienen ciertas habilidades que justo son las valiosas que el mercado prima y otras no. De alguna manera, si que todos tuvieran esas habilidades sería mejor de alguna manera para la equidad, pero también porque sería más productivo. Las personas tienen las cosas que se le ocurren las ideas y aplican la tecnología a nuevas soluciones. Entonces, de alguna manera nos conviene a todos solucionar ambos temas de la equidad de oportunidades para adquirir cosas, la equidad de información sobre qué cosas son las más útiles y de alguna manera yo creo que si estamos ahí, nosotros mismos vamos a ir aplicando esos problemas más importantes que tenemos, los valores que nosotros tenemos y hay de excedente, de sobra para poder de alguna manera imponer un futuro que es mejor, que queremos que como sociedad creemos que representa nuestros valores. Gracias, Cris. Jan, ¿te gustaría hacer una remarcación final y después dejamos a Arturo? Yo iba a decir que estoy segura que Arturo hablaría de regulación. Me parece que hay que... no soy la mejor persona para hablar de eso, pero esa nueva manera, en particular de organizar el trabajo, hay que igual proponer regulación en eso. No podemos creer que es... no importa que sea entre dos partes consensuada y el Estado no se mete. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es una nueva realidad y tenemos que tratarla como una realidad laboral, que me imagino que Mark nos va a conversar. Pero sobre el resto de la desigualdad, yo estoy de acuerdo, hay que fomentar el aprendizaje, hay que dar un sistema educativo que enseñe a los niños a aprender, porque eso es lo que van a tener que hacer para el resto de su vida. Entonces, lo mejor que podemos hacer es invertir en esa generación para que sus posibilidades sean más equitativas. Gracias, Jan, totalmente de acuerdo. Arturo, aquí ya para cerrar la velada de hoy. Yo creo que fue un excelente cierre eso como para poder Está bueno ese cierre, es verdad, está bueno, pero te que falta la vara, dale Arturo. No, lo digo en serio. ¿Sí? Sí, me parece que el cerrar perfecto bien. al menos como para... Bueno, porque entonces no está tengo bien, mucho que estamos a complementar. 20 segundos de nuestro Además, tiempo, ese así reloj que estamos muy bien. Y yo quería, bueno, primero que nada, darles las gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir aquí a conversar con todos nosotros y toda la gente que está mirando esto por streaming. Y nada, yo creo que dejamos más que... como preguntas resueltas, digamos, más bien preguntas abiertas, ¿cierto? Y eso yo creo que es la invitación y es la gracia del Congreso Futuro de poner temas, poner la discusión, poder ver qué están haciendo de nuestros académicos e investigadores más destacados y poder entender que tenemos desafíos tan complejos que las soluciones son igualmente complejas y tenemos que ir avanzando en su justo esfuerzo, digamos, por cada una.
Así que eso, muchas gracias nuevamente por venir y estamos viendo y los vamos a dejar ahora de nuevo con Pascal, que va a introducir a nuestro próximo speaker, que es Mark Graham de Oxford. Así que muchas gracias nuevamente. Pablo, te invito a que me acompañes por acá. Espero que todos hayan disfrutado, por supuesto, de las conclusiones, de las preguntas, como tú decías, las preguntas que plantearon en este bloque. ¿Cuál crees tú que es el desafío ahora, el que viene en torno a esta nueva forma de hacer trabajo? ¿Cómo podrías definir lo que discutieron acá en este panel? Sí, gracias Paca. Yo creo que necesito más tiempo para digerir todo lo que hemos conversado, pero me gustaría destacar esta relación entre tecnología, un poco iniciativa privada, sector público, academia. Yo creo que por ahí hay un espacio que debiéramos seguir fomentando, como hace el Congreso Futuro, y buscar soluciones que a todos no hagan sentido. O sea, hay soluciones tecnológicas, hay iniciativa privada muchas veces quizás para hacerla. Tiene que haber una decisión política detrás de qué es lo que queremos hacer entre todos, hay que decidirlo, digamos. Hay muchos escenarios posibles, el futuro, digamos, hay que construirlo. Y ahí rescato lo que decía Arturo en un minuto, o sea, hay que ver el fondo cómo uno pondera las distintas oportunidades, y creo que la academia está muy abierta y dispuesta para poder colaborar en esta conversación. Así que ¿Crees que nos ha pegado un poco de sopetón esta nueva realidad en que nos vemos sometidas a tipos de trabajo, a modos de trabajar que son distintos a como eran incluso hasta antes de la pandemia, que la pandemia fue un impacto muy grande, yo creo que a todos nos impactó de distintas maneras, pero en torno al ámbito laboral fue realmente un shock, fue muy de un día para otro hacer algo completamente distinto y de alguna manera también adaptarnos de eso muy rápidamente. Sí, de todas maneras. De hecho, yo mismo he participado en investigaciones que hemos hecho para Chile y América Latina que muestra cómo la pandemia vino a acelerar estos procesos que hemos estado hablando hoy tecnológicos, y encontramos, de hecho, lamentablemente efectos permanentes en aquellos trabajadores que estaban en ocupaciones donde había más tecnología disponible en la pandemia para reemplazarlo. Tiene un efecto más o menos del 2% del empleo que es permanente. O sea, el empleo cayó muy fuerte con la pandemia, como todos vimos, por las restricciones para moverse, el riesgo de contagio, en fin. Después rebotó, ¿cierto?, la actividad económica bastante más rápido que el empleo venía detrás, y aún así el equilibrio que logramos después que todo esto ocurrió todavía está debajo del prepandémico en las ocupaciones donde había más riesgo de automatización. O sea que claramente hubo un efecto de aceleración de lo que hemos estado conversando. Todos lo tuvimos que vivir en nuestros trabajos. Habían trabajos que eran más fáciles de reconvertirse y trabajar remoto, ¿cierto? Habían trabajos que tenían menos riesgo de contagio, habían trabajos que, en fin, que tenían más proximidad entre trabajadores, y fuimos observando cómo esas distintas dimensiones un poco hacían que el efecto fuera distinto para los distintos trabajadores. O sea, eso claramente algo que nos preocupa, que estamos trabajando en eso y tenemos que seguir pensando. Quiero la invitación es que ojalá se suman más académicos, más gente del sector político, económico, a seguir discutiendo estos temas. Lo decía, dejaron muchas preguntas planteadas, pero aquí no cierra el bloque, sino que ahora tenemos un nuevo invitado que tú lo vas a presentar. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, voy a presentar ahora a Mark Graham, que es profesor de Geografía de Internet en el Instituto de Internet de Oxford y es investigador principal del Green Templeton College e investigador asociado a diversas universidades. Sus intereses se centran en la economía digital, el capitalismo de plataformas y la economía geek, esta economía de las plataformas. Bienvenido, Mark, por favor. Un aplauso, por favor, para Mark, que salga ahí. Thanks. Good afternoon, everyone. Thank you for the panelists who just spoke. Thank you to the host. Thank you all for being here today. Hope it's okay I give this talk in English, so if you could put your headsets on. So, as you heard, my name is Mark Graham. I am a professor at the University of Oxford at a place called the Oxford Internet Institute, and I'm director of a project called the Fair Work Project. Now, I want to start this talk with some science fiction, and before I get there, I'm going to try and get to the next slide, which, there we go. So,
Has anyone here ever read any of the Culture series? It's a series of books written by an author called Ian M. Banks. Has anyone read any of these? None of you. Amazing. Okay, so let me tell you what they are. No? Okay. So, you've never seen it? Well, let me tell you about it. So the Culture series, it's about a utopian, post-scarcity space society set many years in the future. And in this future, we have advanced, super-intelligent artificial intelligences that are embedded into all sorts of robotic devices and beings and creatures. And these robotic devices and beings, they do all of the work. And this allows for a utopic society to be brought into being. There's no money, there's no wage labor, there's no scarcity, and people live lives full of luxury, abundance, hedonism, and especially freedom. It's everything for everyone. And this could be the future of work. But let me bring us back down to Earth. For most people on our planet, the future of work is something very different. So there are now tens of millions of people who work via digital platforms in the gig economy. What are platforms? Well, platforms are the digital infrastructures and the organizations that sit in between consumers on one side and workers on the other side. You might think of them as employers, you might think of them as marketplaces, you might think of them as something in between, but the key point here is that by providing the organizational and the technological infrastructure in between those consumers and workers, they exert control over how that relationship is manifested. So what's also important here is not just what these platforms are, but what they present themselves as being. What they don't do is present themselves as an employer. What they do is present themselves as something like the operating system for the city. Why does this matter? Well, it matters because platforms have helped to enable what we refer to as the gig economy. What's the gig economy? Well, the gig economy is usually taken to mean some combination of relatively short-term jobs or gigs, work that's outside of the employment relationship, and work that's mediated in some way by a centralized digital platform. It's a model that's been introduced all over the world, and there are attempts to introduce this model into pretty much every conceivable sector. So to introduce the next Uber for X. And there's all sorts of jobs that are now becoming part of the gig economy, from cleaning to food delivery to taxi driving to babysitting to even contracting with a doctor or with a teacher or a tutor. Now, as ever more jobs are becoming part of the gig economy, as ever more workers work in the gig economy, one thing that you hear from these platforms is that this is a liberatory innovation for workers. It offers income at the same time as offering a level of flexibility that most of the working class can only dream of. This is an innovation in their eyes that brings us closer to that utopian future of work. And these platforms, they spend an enormous, a staggering amount of money on conveying this message. They try to persuade consumers, regulators, and even workers themselves that this is a desirable future of work. But that message is only a very selective part of the picture. So I've been studying the gig economy for about a decade, and I've conducted interviews and carried out surveys with hundreds of workers. And in that research that my team and I have done, I can tell you that the platforms, they're partially right. Workers do value flexibility, but that flexibility has a dark side. So in the research that we did, what my team and I discovered were a range of risks and harms that are experienced by platform workers. What sorts of risks and harms? Well, first of all, around pay. Platform workers in most places, on most platforms, they tend to be classified as independent contractors. So, in other words, they're not employees of these platform companies. And this means that it's possible, and indeed it's legal, to pay them below the minimum wage. Second, working conditions. So a lot of platform work is just inherently risky. Delivery drivers weave in and out of traffic all day. Ride-hail drivers can be assaulted. Cleaners have to go into the homes of strangers. If something goes wrong, if you're assaulted, attacked, injured, if you can't work on many of these platforms, you get no income. COVID has only made this worse. So workers have a double precarity, the risk of illness because they do jobs they can't do in a socially isolated way, and then the risk of losing your livelihood with no safety net, no sick pay if you're struck down by the virus. Third, management.
This links to the previous point. So because workers tend not to be employees, there tends not to be any due process when it comes to disciplinary or dismissal procedures for workers. There's a lot of research out there showing that women and ethnic minorities tend to get worse scores, worse ratings on platforms, because platforms just end up reflecting and reproducing societal biases that manifest through them. And so workers who depend on these platforms for their income, they can be banned from the app if their rating falls below a certain level, a certain threshold. And this means that bias and discrimination is basically built into the system. Now, these are not little issues. If these platforms are going to become the operating system of our cities, is this how we want the system to operate? Do we want a future of work in which we roll back protections, in which workers can suffer injuries that they aren't protected against, in which they can be the subject of discrimination? Let me see if I can get these slides to work. There we go. So, in some places we have governments who are stepping up. So they're trying to devise regulations that can protect workers. But platforms often have ways of dancing around or evading these regulations. Sometimes what platforms do is they set up contracts with holding companies in other jurisdictions, or they simply operate the app, the company, from abroad. Think of Uber here in Chile. Uber is illegal in Chile, but all of you can still use Uber if you want to. Sometimes they simply leave the market, or they threaten to leave the market by turning off app access in that place. Sometimes they tweak their policies so that they can avoid more wholesale changes to doing what they're doing. Now, in some places, we have associations of workers or trade unions stepping up. There are examples from all over the world, from high-income countries, from low-income countries, in which trade unions have achieved real successes in pushing back against platforms degrading the conditions of workers. But overall, in most places and most sectors, most platform workers just don't have the sort of collective associational power that we see in other sectors of the economy. So what I mean is that they're in a structurally weak bargaining position, and this allows these platform companies to unilaterally degrade wages and working conditions. So the point being that workers in most sectors, in most of the world, they're not protected from the risks and the harms that I outlined. Now, the strength of these platforms, the reason why they can get away with all of this, is in part because of what you might think of as their ephemerality. That ephemerality, it allows them to minimize the risk to themselves by providing a service that's built on assets they don't own and workers that they don't employ. And that ephemerality, it affords them enormous economies of scale and scope. And that ephemerality, it avoids them power in evading regulation and evading the collective power of workers. If they choose to, they can just vanish into thin air. But that ephemerality, that unfixity, it's also a weakness that they have. So if they don't have any local assets, if they don't have any employees, if they don't have any fixed infrastructures, do they really exist? They only exist insofar as you use them, as consumers use them and pay attention to them. If users switch to another app, the ability for these platforms to be this operating system for the city, it fades into air. So their disembedded business model, their asset-light business model, it makes them vulnerable to public pressure. And so it's from this realization that I started the Fair Work project. As a reaction to these risks and harms that I've been speaking about, what we set out to do in this project is we give every one of these large platforms a score out of 10 based on how fair or how decent the working conditions on the platform are. And then we use that score as a way of incentivizing decent work and disincentivizing indecent work. And let me tell you how we do this. So we currently work in 39 countries around the world, spread around every corner of the planet, including here in Chile, where our team is led by Professor Arturo Arriagada, who you just heard from in the panel before me. And in each one of these countries, what we do is we evaluate platforms against 5 Fair Work principles. These principles, they were developed at a tripartite workshop that we initially held at the International Labour Organization, and then we keep refining these principles through workshops that we have around the world, again, including here in Chile. Now, these principles that we've set up for Fair Work, they don't represent a gold-plated utopian science fiction understanding of what work should be. They're just basic minimum standards that guarantee basic dignity at work. So they stipulate that no worker, irrespective
of what they're doing, where they're doing it, or the type of contractual arrangement through which they're doing it should be paid below the minimum wage. They stipulate that all workers should be protected from foundational risks that arise from the work that they're doing. They stipulate that workers should be provided with clear and understandable contracts. They stipulate that decisions about them should be can be fairly appealed, and that there are meaningful anti-discrimination policies in place. And they stipulate that workers should have access to some form of collective representation. Now, each one of these principles is divided into 2 thresholds. What this allows us to do is award a score of 10 out of 10, up to 10 out of 10 to any platform that can evidence each one of these thresholds. And the way that we collect data about these platforms is through a triangulation of methods. So we look at the contracts and terms and conditions, we speak to the workers at these platforms, and then we speak to the managers of the platforms. We go to them with a draft score, and we ask them for evidence in areas where they think they deserve a point, where we haven't given them one. And what's important about these meetings with managers is that they're not just a moment for data gathering, but a point of negotiation. So what happens frequently is that companies ask us what they need to do to not just give us evidence to score them, but what they need to do to make a change to get the score that we're talking about. And a lot of that impetus to make changes, it comes about because of the league tables that we publish each year in each country. So what we do in the league tables is we directly compare the scores of every platform against every other platform. And this allows consumers, workers, and regulators to see that the platform economy, it's not black or white. In some countries, what the tables show us is that some companies are stepping up and some companies are not. In some countries, like in Chile, they show us just how much work needs to be done. So these are our results from Chile, and you can see they are abysmal. The highest scoring company has a 2 out of 10. Every other company has a 0 out of 10. So have any of you used any of these platforms? Cabify, Corner Shop, Didi, Pedidos Ya, Rappi, Uber. Has anyone used any of these platforms? Lots of yeses, right? So it's important for you to know that this is what you get. Almost no examples of fair work in any company if you leave the market to itself under current regulation. The league table in Chile is a message for government. Do you want an economy like this, in which no companies are providing fair work, no companies are guaranteeing dignity for workers? Or do you want to do something about it? And it's a message for companies. Improve your practices, because people, all of you, are starting to pay attention to this. Now, one thing that all of you can do about this is get any organization that you're affiliated with, your employer, your company, your university, your local government, to sign what we call the Fair Work Pledge. You join organizations like the Senate of Berlin, the University of Oxford, and dozens of other organizations from around the world. And what this pledge asks you to do is pay attention to these scores. Pay attention to these Fair Work scores when you use a platform, ideally moving your business to a better scoring platform when you have a choice. It doesn't cost you anything to sign up to this thing, and having more signatories to the pledge, it helps us when we go back to these platforms year after year, and we tell them, we say to the platforms, look at all of these organizations that have signed this pledge. Look at all of these organizations that are starting to pay attention to your score. You need to improve. You need to do better. So if you're interested in joining these organizations, you can see the link at the bottom of the screen there. Now, on this slide, what I do is list some of the impacts that we've had as a project. So to date, we've encouraged 40 platforms around the world to make 144 changes to policies. These are changes that have impacted the lives of hundreds of thousands of workers, including things like convincing some platforms to pay a living wage, some to introduce sickness insurance schemes, some to introduce an appeals process, some to introduce meaningful anti-discrimination policies, and many, many other changes. Now, at the end of the day, we're not asking for a utopian science fiction future with these Fair Work principles. These are basic minimum standards that every worker, irrespective of where they are, what they're doing, or how they're classified, should benefit from. And if these scores tell us anything, it's that these minimum standards that we've laid out are not being realized. So is this the future of work that we want? Is this the future of work that you want? Do we want a future of work in which the gig economy comes to define ever more types of jobs, the kinds of jobs that many of you are doing? Do we want even more of the jobs that are already part of the gig economy
to continue to be defined by this lack of protections and rights and dignity and minimum standards, by the harms and the risks that we've talked about. So platforms, whether we like it or not, they're going to continue to be part of the operating system of our cities. We're not going to go back to a world without platforms. So if we want a future of work that's more fair, more just, we have to all play a role in getting there. So as consumers, as users of these apps, you can use these scores to choose where and how you spend your money. Don't reward the worst platforms. Let them know you care. As citizens, what you can do is you can encourage organizations to sign the pledge that I just talked about so that platforms know that they now have institutional pressure to improve. As voters, you can make sure that you're sending signals that worker rights should always be a priority. And as workers, you can remember that collective power is always ultimately what it's going to take to deliver results for workers. We're all stronger in a union. So with that, let me end, say thank you all for listening. Thanks for not losing sight of what a fairer future of work might look like. Thank you. Thank you so much, Mark, por compartir con todos nosotros las reflexiones sobre este trabajo y sobre la reinvención del trabajo moderno. Le agradecemos a Mark por su participación y los invito ahora a seguir con un backstage para luego pasar al siguiente bloque. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Les estaba comentando en mudo porque no habían sentido. Estoy acá en un espacio aparentemente distinto, pero la verdad es que hago así y veo el escenario y puedo ver cómo están ocurriendo todas estas charlas que están todas muy interesantes. Hemos tenido un día que va de pe a pa tal cual. Partimos con una mañana muy cargada, con mucho sabor a inteligencia artificial. Y métanle ustedes los peligros, las oportunidades, las tecnologías que se pueden usar en un mundo que está atravesado por estas tecnologías y que avanza mucho más rápido de lo que somos capaces de prever. Hemos visto también otras conversaciones que dicen relación con cuán realmente condenados estamos los ciudadanos a someternos a las nuevas reglas que están surgiendo dentro de nuestra sociedad a propósito de estas tecnologías y cuánto en realidad nosotros podemos retomar ese poder como ciudadanos informándonos sobre el desarrollo de estas tecnologías y el impacto que tienen en nuestras vidas y tomar decisiones activas para que, por ejemplo, nuestros representantes puedan interpretar nuestras necesidades, generar leyes, proteger espacios y que, por ejemplo, la sociedad tenga un lugar de diálogo, un lugar de cuidado de la democracia, que eso sí sea posible. También pudimos hablar durante un rato sobre el trabajo y las distintas dimensiones que impactan el ámbito del trabajo. ¿Se han dado ustedes cuenta de la cantidad de espacios que han recibido los impactos de estas nuevas tecnologías y de la transformación social que hemos vivido en apenas 100 años? Pues de eso se trató ese lugar, porque tenemos que terminar de acordar cuál es el tipo de trabajo que realmente nos acomoda, cuánto perdemos y cuánto ganamos en esa ecuación. Y ahora viene el turno de nuevos temas. Vamos a hablar de educación. Congreso Futuro tiene una especie de hilván que va atravesando los días de Congreso Futuro, que pone atención en el tema de la educación, porque es sin duda uno de los centrales desafíos que tiene la sociedad moderna, resolver cómo hacemos para educar niños, niñas y adolescentes para una sociedad que ya cambió demasiado, mucho más de lo que había cambiado en nuestra generación. Hoy día estamos ante un mundo que es completamente nuevo. Se habla de un quiebre civilizatorio, una nueva etapa completa para la humanidad, que además nos está haciendo coexistir cada vez más con las máquinas. Y frente a esto, la gran pregunta es, ¿para qué nos educamos? ¿Qué queremos pedirle a la educación para nuestros niños y niñas? Y una de las personas que va a estar hoy día en Congreso Futuro contestando esa pregunta es Santiago Rincón Gallardo, que estamos tratando de que venga hoy día, pero está literalmente... Santiago, ustedes no lo vieron, pero Santiago estaba ahí como una especie de estrella de Hollywood siendo acosado por un grupo de personas, que es algo que ocurre solo en Congreso Futuro, porque
Para los Emmy están para los famosos, Congreso Futuro está para los científicos famosos. Muchas gracias por estar aquí, Santiago. Un placer, Paloma, ¿cómo estás? Estamos muy contentos y expectantes. Arrímate para acá para que nadie te atropelle. Estamos muy expectantes respecto de la charla que vas a dar a continuación, justamente porque, como introducí aquí en la conversación, la educación es una de las grandes deudas de la civilización. Y por lo mismo nos encantaría saber un poco cuáles van a ser los sabores de tus énfasis dentro de esta charla, sin quemarla completamente, no spoiler, pero para que nos den un poco más de ganas de las que ya tenemos de escucharte. Bueno, mira, en el actual colapso financiero, ambiental, social, político en el que estamos sumergidos, estamos viendo desarrollándose dos direcciones. Una es la de la dominación y el control. La otra es la de la solidaridad, la colaboración, el cariño, la libertad. Una de las arenas más importantes donde se va a jugar hacia qué dirección nos vamos a mover es la educación. ¿Vamos a seguir promoviendo relaciones de dominación y control de unos sobre otros o vamos a crear entornos donde se practique la solidaridad, la libertad? El aprendizaje, a final de cuentas, es una práctica de libertad. Y entonces tenemos que pensar con mucho cuidado sobre lo que hacemos en el día a día en nuestras escuelas, nuestras salas de clase, nuestros sistemas educativos, y a lo largo de la charla voy a hablar un poco sobre cómo lo vamos a hacer posible. Santiago, el diagnóstico está claro, es evidente, vamos a seguir promoviendo un sistema de dominación a través de la educación, fue tu declaración, y eso es porque el diagnóstico respecto de cómo estamos educando es claro, ¿o no? El diagnóstico es claro, en donde ha habido mucho debate es en la solución, pero creo que tenemos que ser muy específicos, muy precisos en qué queremos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, qué visualizamos como sociedad. Y creo que si nos hacemos esa pregunta honesta y la respondemos con honestidad, vamos a darnos cuenta que mucho de lo que estamos haciendo en las escuelas no responde a las aspiraciones que tenemos como sociedad para nuestros niños. Entonces tenemos que cambiar de una manera muy profunda, muy generalizada lo que estamos haciendo, y la charla va a ser lo mejor que he pensado hasta ahora y lo mejor que he visto hasta ahora que va a funcionar, que podamos hacer funcionar. Santiago, espero no estar quemando otras cosas, pero creo que estoy un poco más en la periferia. El esfuerzo de no dominar y de no tener prácticas autoritarias y más bien conectarse con el amor y con la colaboración a priori, desde afuera, parece ser un esfuerzo mayor que el de dominar. Como que gastáramos menos energía en dominar que en colaborar. ¿Coincides en eso? Coincido completamente. Nuestro DNA y el modo en que hemos evolucionado como humanos ha sido a través de la colaboración. Esa ha sido la fuerza motora de las civilizaciones, de los grupos culturales. Esa es la fuerza dominante. Y es la fuerza de las masas también. Tiene mucho más fuerza y cuesta menos trabajo porque es parte de nuestra naturaleza innata como humanos. La cosa es que en el modo en que hemos organizado nuestras sociedades vamos enterrando esa capacidad innata con individualismo, con competencia, con control, con dominación. Pero no cuesta mucho trabajo despertar la chispa interna de nuestra capacidad para colaborar. Esa era justamente mi pregunta, porque sobre todo en esta época donde por lo que competimos es por el tiempo, por la atención, no tenemos tiempo ni siquiera para nuestros propios hijos, pareciera que tener que invertir trabajo en que tú y yo aprendamos a colaborar se ve como una tarea que gasta más energía que la de someterte. Entonces, hablemos de esa paradoja entre lo que creemos que va a ser y lo que termina pasando con esa eficiencia energética, por decirlo. Claro, no, a final de cuentas puede llevar más, forjar relaciones lleva tiempo, pero al mismo tiempo es algo que sabemos hacer bien, que estamos dotados biológicamente para hacer. De la evolución. Así es. Y la pregunta es si lo que queremos es eficiencia o eficacia. Es decir, ¿queremos hacer las cosas de la manera más rápida posible o queremos hacer cosas que funcionen? Y si nos movemos a la eficacia, las relaciones humanas son de lo más importante. La inversión más importante que puedes hacer es en relaciones humanas. Porque después, cuando creas culturas donde confiamos unos en otros, las cosas suceden mucho más rápido. El cambio sucede a la velocidad de la confianza. Y la profundidad del cambio sucede a la velocidad de la confianza. Sin confianza, lo que se logra es superficial, puede haber ganancias de corto plazo, pero a largo plazo no funciona. Excelente punto el que haces, porque si hay algo que todo el mundo anda tratando de atrapar en la civilización hoy día es la confianza. Y hay un dicho muy usado en la calle que es como la confianza se compra a crédito y se pierde como uno pierde plata en la bolsa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar más y mejor confianza, para fortalecerla? ¿Y es la educación el primer eslabón de ella o es
el nacimiento y la preescolaridad. Cuéntanos un poco eso. No sé si sería el primero, pero es uno muy importante, es un eslabón muy importante. ¿Y cómo generamos confianza? Bueno, si tenemos grupos distintos que tienen intereses distintos, lo primero que tenemos que ver es cuál es un propósito que nos mueve en común. Y yo creo que en particular con la educación, eso es algo que junta a derecha e izquierda, a distintas identidades, distintas razas, el cuidado y la educación de nuestros más pequeños. Creo que ahí podemos llegar a ciertos acuerdos básicos y desde ahí empezar a colaborar. No es de nuestras diferencias, sino de lo que nos une. Con esto no quiere decir que todos vamos a ser amigos siempre, que todos vamos a querer, pero como adultos, por ejemplo, como sucede en los buenos matrimonios de los divorcios, con los divorcios, por bien de los niños, los padres que están peleados se juntan y trabajan en común. Al menos así debiera ser. Como adultos creo que nos corresponde hacer lo mismo, comenzar por identificar cuáles son los propósitos comunes que nos pueden mover y empezar a colaborar ahí. Y casi puedo apostar que si empezamos a mostrar resultados, si empezamos a mostrar que las cosas están funcionando, vamos a empezar a encontrar que tenemos mucho más en común que lo que tenemos que nos divide. Totalmente, Santiago. Oye, ya está sonando la cosa que dice que te va a tocar, así que para bajarte el nervio, aquí... Mira, en teatro se dice mierda, 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 que te vaya muy bien. Relájate porque aquí todo el mundo quiere escucharte y todo el mundo está muy contento de que estés en Chile. Así que bienvenido y buena suerte. Muchísimas gracias, Paloma. Que te vaya bien. Vengan al Congreso Futuro, está muy bueno. Está muy bueno, es verdad. Bueno, Santiago es uno de los expositores que queremos ver. Habla como los de la tarde en general, ¿verdad? Que van hacia temas muy diferentes, pero este es uno central que no hemos logrado desbloquear como sociedad. ¿Cómo hacemos que la educación realmente se pegue ese gran salto? ¿Cómo hacemos para construir confianza? ¿Cómo podemos dar las bases para una sociedad que funcione mejor? Son las grandes preguntas que también nos articulan año a año en torno a Congreso Futuro, así que los invitamos a seguir esta transmisión, a comentar utilizando el hashtag Sin Límite Real ICF día 2 y a darnos su sensación, su feeling sobre cómo van ocurriendo cada una de estas charlas. Pueden hacerles preguntas a los expositores que nosotros se las haremos llegar, porque todos están muy atentos de lo que está pasando aquí en Chile desde el mundo. Así que no sé qué me dice el director. Ya estamos, nos vamos entonces al salón principal. Avanzamos ahora hacia un terreno más incierto. Y es que si nos preguntamos en qué estamos, no todas las respuestas pueden ser positivas. A pesar de que avanzamos temas como la desigualdad, la vulnerabilidad económica, en sectores de la población, el acceso a la educación, siguen siendo parte de una realidad que nos hace pensar que estamos en crisis. Nuestra responsabilidad es justamente meternos ahí, en las grietas del problema, dar la cara a lo que nos acongoja y no nos permite avanzar. Así, al verlo, podemos estudiarlo y proponer una salida. Porque las crisis, por definición, son los momentos de juicio antes de tomar una decisión. Al decidir, dejamos de optar por otros múltiples caminos. Solo podemos tener una cosa a la vez y no dos. ¿Qué priorizar? ¿Cómo optar? ¿Y hacia dónde avanzar? Son las preguntas que nos haremos en este bloque. Dicotomías de un mundo quebrado. Josefa Aguirre, doctora en Economía y Educación por la Universidad de Columbia, es también profesora del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se ha desempeñado como investigadora asistente en la Universidad de Columbia e investiga la política pública en la educación, mercado laboral y género. Bienvenida, Josefa Aguirre. Bueno, hola a todos. Hoy vengo a hablarles sobre la brecha salarial de género. Entonces, a ver ahí dónde está. Ahí está. Entonces, déjenme partir por describir qué es la brecha salarial de género. Entonces, la brecha mide la diferencia entre la mediana del ingreso de los hombres versus la mediana del ingreso de las mujeres.
Esta brecha es positiva en la mayoría de los países, lo que nos indica que las mujeres en la mayoría de los países, de hecho, tienen ingresos menores que los hombres. En el caso de Chile, esta brecha es de alrededor de un 20%, es decir, que las mujeres que trabajan ganan un 20% menos. Ahora, déjenme también decirles que la brecha nos muestra solo parte de la historia. Entonces, la brecha mide la diferencia en ingresos para hombres y mujeres que trabajan, pero hay un porcentaje importante de mujeres que de hecho no participa del mercado laboral. En el caso de Chile, alrededor de un 47% de las mujeres participa del mercado laboral. Es decir, que la mayoría de las mujeres en Chile, de hecho, no trabaja y no recibe ingresos por esta vía. Entonces, bueno, ¿por qué nos preocupa esto? Vamos a lo importante. Entonces, déjenme decir al menos 3 razones por las que esto podría preocuparnos. Uno, hay un tema de desigualdad. Y aquí quiero enfatizar que no estamos hablando solo de desigualdad económica. Muchas veces esta desigualdad económica se traduce en desigualdades, por ejemplo, al interior del hogar, el verse más expuesta a situaciones de abuso o de violencia. Segundo, nos preocupa por un tema de pobreza. Si nosotros analizamos a los hogares en situación de pobreza, vamos a ver que hay un porcentaje importante de mujeres en situación de pobreza y que muchas veces estos hogares están compuestos por una mujer jefa de hogar. En Chile, un 55% de los hogares en situación de pobreza tienen una mujer jefa de hogar que típicamente tiene hijos a cargo. Y por último, y acá me voy a poner mi sombrero más de economista, nos preocupa por la pérdida de capital humano que esto implica. Entonces, recordemos que hace algunos años las mujeres no podíamos estudiar medicina, no podíamos estudiar derecho. Y probablemente habían personas que pensaban que tal vez las mujeres no eran aptas para ese tipo de ocupaciones. Al día de hoy, alrededor de la mitad, el 50% de quienes se gradúan de derecho o medicina son mujeres, son excelentes profesionales. Y de hecho, hay estudios que sugieren que parte del crecimiento de las últimas décadas se podría explicar por el hecho de que las mujeres entraron a nuevas ocupaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuánto estamos perdiendo? ¿Cuánto estamos perdiendo por no tener a tantas mujeres que participen del mercado laboral? ¿Cuánto estamos perdiendo por no permitir que las mujeres accedan a disciplinas como la ciencia, la tecnología o la matemática? ¿Y cuánto estamos perdiendo por todas aquellas barreras que impiden que las mujeres lleguen a puestos de liderazgo? Entonces, déjenme hablarles un poco respecto a cuáles son las causas de la brecha salarial y qué podemos hacer para disminuir esta brecha y también permitir la entrada de mujeres a aquellas ocupaciones donde no están representadas. Entonces, acá yo creo que la disciplina económica ha hecho un trabajo importante en ser capaz de cuantificar qué factores son importantes para explicar estas diferencias salariales, mirando los datos, digamos. Y lo que se encuentra es que pareciera ser que educación y ocupación es importante para explicar estas diferencias y también el tema de la maternidad y la demanda que tienen las mujeres por flexibilidad. Entonces, déjenme ahondar un poco en cada uno de estos puntos. Primero está el tema de la educación y ocupación. Entonces, acá primero quisiera partir por aclarar que cuando hablo de educación no estoy hablando de años de educación. Entonces, de hecho, al día de hoy en Chile y en la mayoría de los países desarrollados, las mujeres tienen más años de educación que los hombres. Las mujeres tienen una probabilidad mayor de completar la enseñanza media, ir a la educación superior y completar la educación superior. De hecho, si miráramos solo años de educación, uno esperaría que las mujeres tuvieran salarios más altos que los hombres, porque de hecho están más educadas. Pero el problema se produce, de hecho, no en años de educación, sino más bien en área de estudio. Entonces, cuando analizamos las áreas que estudian las mujeres en la educación superior, por ejemplo, vamos a ver que están muy concentradas en ciertas áreas, como educación, que tiende a pagar salarios más bien bajos, lamentablemente. Un 70% de quienes se matriculan en carreras de educación son mujeres. Estos son datos de Chile, pero la figura es muy similar en otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Y en el otro extremo de la distribución tenemos tecnología y ingeniería, donde solo un 25% de quienes se matriculan son mujeres. Y sabemos que esta es un área que paga muy bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué las mujeres no estudian tecnología e ingeniería o ciencias matemáticas? Entonces acá partamos por pensar un poco en la historia educativa. Entonces hay una literatura amplia que trata de entender, bueno, ¿por qué las mujeres no escogen este tipo de carreras?
Lo que se ve en los datos es que cuando los niños y niñas comienzan este proceso educativo, tienen un interés similar por las ciencias y la matemática. Y en la medida en que se puede medir, se observan habilidades similares para niños y niñas. Pero a medida que empieza a pasar el tiempo, lo que vemos es que las mujeres comienzan a perder el interés por la ciencia y la matemática. Esta figura no se ve igual en todos los países y lo que nos dice que en el fondo el contexto cultural sí importa. Pero en general se tiende a producir esta divergencia. Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, algunos factores que se han estudiado son, uno, la familia. Entonces, la familia muchas veces tiene expectativas distintas para sus hijos hombres e hijas mujeres, y eso tiene una incidencia. Segundo, tenemos estereotipos. Hay muchísimos estereotipos en el sistema educativo. De hecho, ya en segundo básico, niñas y niñas asocian la matemática con un área principalmente masculina. Tenemos sesgos muchas veces de los profesores. Entonces, los profesores, quizás sin darse cuenta, muchas veces destinan más tiempo a alumnos hombres en disciplinas como la matemática o las ciencias, e incluso en algunos casos tienden a evaluar distinto a estudiantes hombres y mujeres. Y por último, algo que se le ha dado más énfasis en los últimos años es el tema de los role models, los modelos a seguir. Entonces, las mujeres tienen pocos modelos a seguir. De hecho, cuando pensamos, esto es muy importante en la educación superior, cuando una mujer escoge una carrera como ciencia o matemática, se va a enfrentar a pocas profesoras mujeres y pocos referentes de mujeres que hayan sido exitosas en dicha área. Entonces, todo esto se traduce en que una vez que termina este ciclo educativo, son pocas las mujeres que efectivamente eligen una carrera en tecnología e ingeniería. Pero esa no es toda la historia. Entonces, estas son las barreras que se generan en el mercado educativo. Pero una pregunta que nos quisimos hacer con mis coautores era, bueno, ¿qué pasa en el mercado laboral? Entonces, es cierto que si empujamos a más mujeres a este tipo de carreras, podemos lograr, digamos, resultados exitosos. Entonces, en particular acá lo que nosotros queríamos hacer era estudiar el impacto causal de estudiar el efecto de estudiar tecnología e ingeniería para mujeres y para hombres. Entonces, esto es algo que se hace mucho en economía y es difícil medir el impacto causal. Yo no puedo comparar a una mujer que estudió tecnología o ingeniería con una mujer que estudió otra disciplina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son fundamentalmente distintas. Tienes otros intereses, otras habilidades. No puedo atribuir todas las diferencias que observo al hecho de que una haya estudiado, por ejemplo, tecnología e ingeniería. Entonces, lo que tienen muchas veces en la mente los economistas es que les gustaría hacer una suerte de experimento natural, un experimento. Si yo tuviera un laboratorio, tomaría, por ejemplo, a la mitad de las mujeres que están acá en el público, a la mitad las mandaría a estudiar tecnología e ingeniería y al resto las mandaría a estudiar, no sé, ciencias sociales. Y me gustaría ver, bueno, cómo les va en la vida. Es verdad que las que estudiaron tecnología e ingeniería tienen salarios más altos, logran insertarse en el mercado laboral, cómo afecta sus decisiones de fertilidad. Obviamente nosotros no podemos hacer ese experimento, no lo pudimos hacer, pero lo que se hace en economía es construir experimentos naturales. ¿Qué fue lo que hicimos? Utilizamos datos de Chile y utilizamos una herramienta que es muy común en economía y lo que usamos es que en Chile para ser admitido a una carrera como tecnología e ingeniería yo tengo que postular y depende del puntaje que saco en una prueba, ¿verdad? Entonces nosotros comparamos a mujeres, por ejemplo, 2 mujeres que postularon a tecnología e ingeniería, una sacó un par de puntos más y logró entrar a esta carrera, otra sacó un par de puntos menos y no logró entrar. Entonces vamos a mostrar que estas mujeres son comparables, pero una siguió una trayectoria laboral, una carrera distinta. ¿Qué pasa en el largo plazo? Cuando hacemos este ejercicio vemos que en el caso de los hombres se produce un aumento. Cuando ellos sacan ese par de puntos más y entran a ingeniería, esto aumenta sus ingresos futuros. Entonces, 10, 15 años después tienen salarios más altos. Es más probable que se empleen en sectores como minería o construcción, que son sectores que pagan muy bien. Es más probable que se empleen en empresas que pagan bien, pero también empresas donde la mayoría de los trabajadores son hombres, donde hay pocas mujeres en puestos de liderazgo y empresas que tienden a estar ubicadas más lejos de sus hogares. Cuando analizamos a las mujeres, vemos que esas mujeres que lograron entrar a tecnología e ingeniería no tienen salarios más altos. Entonces, pareciera ser que ellas no están entrando ni a minería ni a construcción, no están tomando este tipo de trabajos. Y a fin de cuentas, de hecho, no están aumentando sus ingresos, lo que sugiere que hay otro tipo de barreras en el mercado laboral. Ese es el punto un poco del trabajo. Entonces, ¿cuáles son estas barreras que impone el mercado laboral? Bueno, parte importante tiene que ver con el segundo punto, que es la maternidad y la demanda que tienen las mujeres por flexibilidad.
Entonces, aquí la economía también intenta medir cuál es el efecto, se llama el costo de la maternidad, que suena un poquito duro, pero es el costo en términos laborales de tener hijos para las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica para tratar de medir esto de manera rigurosa? Seguimos a un hombre a lo largo del tiempo, justo antes y justo después de tener hijos, a un grupo de hombres, y controlando por cosas básicas como shocks a la economía, edad o experiencia, vamos a ver que el ingreso del hombre de hecho no cambia cuando nace el hijo. Pero cuando hacemos el mismo ejercicio para las mujeres, vamos a ver que en todos los países que han sido estudiados se produce una caída sustancial en sus ingresos. En Chile esta caída es del orden del 30% y se produce porque muchas mujeres se retiran del mercado laboral, algunas mujeres trabajan menos horas o buscan trabajos que son más amigables, pero que a la vez tienen salarios más bajos. Entonces, ¿por qué las mujeres demandan más flexibilidad una vez que tienen hijos? Bueno, acá simplemente mencionar quizás lo obvio que todos sabemos, pero existe un contexto cultural. Entonces, en el contexto actual, las mujeres son en general las cuidadoras principales de los hijos, destinan muchas más horas a las labores de cuidado y, de hecho, existen prejuicios. No sé, en Chile un 43% de las personas opina que los hijos sufren si la madre trabaja y deben ser pocos los que piensan que los hijos sufren si el padre trabaja. Entonces, en un contexto así, las mujeres tienen demanda por flexibilidad. Y es posible que esta flexibilidad se pague particularmente cara en ciertas ocupaciones. En nuestro estudio nosotros mostramos que en el contexto chileno pareciera ser que esta demanda por flexibilidad se paga muy caro para mujeres en tecnología e ingeniería. Entonces la pregunta de fondo, bueno, ¿cómo generamos un cambio? Entonces, una alternativa es promover mayor entrada de mujeres al mercado laboral y mayor entrada de mujeres a aquellas ocupaciones donde no están representadas. La idea sería que si nosotros tenemos más mujeres en estas ocupaciones, podemos ir generando cambios. Podemos ir promoviendo políticas de flexibilidad, por ejemplo. Y hay cierta evidencia de que eso a veces ocurre. Entonces, las mujeres, por ejemplo, han entrado a ciertas especialidades de la medicina, pediatría, y a medida que entran más mujeres a una profesión, se generan cambios en las políticas laborales. Y lo ideal sería no solo que cambiara el contexto laboral, sino también cambiar algunas de estas normas sociales. Si nosotros tenemos a más mujeres en el mercado laboral, también podemos ir cambiando la política al interior del hogar, por así decirlo, aumentar la corresponsabilidad. Hay estudios que muestran que cuando una madre trabaja, eso aumenta la probabilidad de que sus hijas mujeres trabajen en el futuro. También aumenta la probabilidad de que sus hijos hombres tengan parejas que trabajen. Entonces, estos cambios se pueden generar. Sin embargo, muchas de las decisiones, de hecho, se toman en la alta esfera, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas cifras, son pocas, esto ha mejorado mucho en las últimas décadas, pero son pocas las mujeres en directorios de empresas, pocas mujeres que son jefas de Estado y pocas mujeres en el Parlamento. Entonces, ¿cómo podemos generar cambios si no tenemos a mujeres en las altas esferas? Y ahí los dejo con mi mensaje final. Si nosotros queremos generar cambios, necesitamos también tener mayor representación de mujeres en altos cargos. ¿Y qué nos puede dar esto? Estas mujeres representan un ejemplo a seguir para otras mujeres. Los padres muchas veces cambian las expectativas que tienen para sus hijas cuando ven a otras mujeres en cargos de liderazgo. Y la evidencia muestra que cuando las mujeres están en cargos de poder político, por ejemplo, o incluso al interior de la empresa, en algunos casos toman decisiones distintas, políticas que puedan favorecer la entrada de más mujeres al mercado laboral y aquellas áreas donde aún no las estamos viendo representadas. Así que eso. Muchas gracias, Cristóbal. Continuamos con un tema que en un mundo competitivo y obsesionado con el trabajo y la producción, nos puede llamar mucho la atención, una palabra que pareciera tabú, la inutilidad. Ahondará en ella Jorge Olcina. Él es doctor en geografía, ha sido evaluador del 5º informe del IPCC
sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Ha participado en diversas investigaciones respecto de la historia y geografía. Presidente de la Asociación Española de Geografía desde el 2017, es miembro del Consejo Editorial de diversas revistas de temáticas geográficas y ambientales desde el 2001 y director de la sede de Alicante de la Universidad de Alicante desde el 2016. Subdirector de la revista Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales del 2014 a la actualidad. Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, donde imparte clases de ordenación del territorio, climatología y riesgos naturales. Él ha centrado sus investigaciones en diversas temáticas geográficas. Damos la bienvenida a Jorge Olcina. Muy buenas tardes, Chile. Buenas noches desde aquí de España y para mí es un honor participar en el Congreso Futuro de este año 2023. Quiero agradecer la amable invitación que recibí hace unas semanas para participar en este evento y agradecer también la confianza que han depositado en mí tanto Aguas de Barcelona como Aguas de Chile a través de la empresa matriz Veolia, que bueno, apostaron por mí para que les presentara resultados de investigaciones que estamos desarrollando sobre cambio climático, la necesidad de adaptación al cambio climático en dos elementos clave para la vida de unas sociedades, ¿no? Como es el agua y el territorio. Dentro del contexto del bloque en el que estamos interviniendo, dicotomías de un mundo quebrado, vamos a comenzar la exposición. Quiero presentarles primero algunas reflexiones en un primer bloque que lo que pretende presentar son ideas sobre la situación en la que estamos, el contexto en el que estamos, para a continuación aportar algunas soluciones, ¿no? Siempre viendo este problema general que es el cambio climático como una oportunidad también para hacer las cosas mejor. El historiador Tony Judt, como saben, fallecido ya hace unos años, nos dejó algunas reflexiones muy interesantes sobre lo que iba a suponer en este mundo, en este siglo XXI, el cambio climático, ¿no? Él nos destaca la necesidad de que los gobiernos apuesten por este tema para aportar soluciones, porque si no, será la propia sociedad la que tenga que aportar soluciones al respecto. Estamos, además, en un siglo, este siglo XXI, que va a ser un siglo presidido por la complejidad, por las disputas, por las desigualdades, por las dicotomías, en definitiva, ¿no? Estamos viviendo todavía, salimos de lo más intenso, pero seguimos viviendo en plena pandemia por la COVID-19. Hay que recordar que llevamos ya 6 pandemias de diferente grado y magnitud en este siglo XXI. Cómo no, esta última ha sido la más destacada por los efectos económicos, territoriales, pero sobre todo la salud humana que ha tenido. Y todo ello en un contexto que nos va a acompañar a lo largo de todo este siglo, que es el contexto del proceso de calentamiento, del cual vamos a hablar en la intervención. Contexto de calentamiento con ese forzamiento de las temperaturas que está provocando el ser humano y que está teniendo ya efectos en los diferentes elementos del clima, temperaturas, precipitaciones, eventos extremos y, por tanto, tenemos que saber lo que nos puede pasar para empezar a aplicar medidas que permitan minimizar sus impactos. Caminamos en un siglo que seguramente va a provocar sociedades más desiguales y un medio ambiente, un estado del medio ambiente incierto, ¿no? Con una complejidad geoestratégica mundial, con unas disputas crecientes por los recursos naturales, como estamos viendo, y con un sistema capitalista que está puesto en cuestión, pero que de momento no encuentra recambio. No tenemos una solución que apueste por otro modelo económico que nos permita tener una relación de igual a igual con nuestro planeta Tierra. Además, estamos en el contexto de lo que llamamos sociedades de riesgo, concepto que popularizó, que investigó el investigador alemán Ulrich Beck ya en los años 80 y que se ha ido complejizando
en los últimos años debido a la incorporación de nuevas realidades, como es el cambio climático, que nos va a someter a una situación de mucho mayor riesgo debido al aumento de la peligrosidad natural por efecto de ese proceso de calentamiento, como estamos viendo. De manera que presentamos primero unas reflexiones en este contexto de el agua y el territorio como elementos necesarios para la adaptación y a continuación, en la segunda parte, rápidamente presentaremos las acciones. Como saben, el problema del cambio climático no es nuevo, seguramente ha adquirido tintes mucho más problemáticos, mucho más contundentes, evidencias ya con datos científicos en las últimas 2 décadas, pero se viene hablando de él, por ejemplo, ya desde la cumbre de las Naciones Unidas del año 72, que hizo ya un primer llamamiento a la necesidad de que los gobiernos tomaran en consideración esta problemática del cambio climático. Estamos también ante un tema que encierra un componente ético, ética de la tierra, ética del ser humano, que a veces entran en conflicto por el desarrollo de actuaciones que bueno, pues no tienen mucho de acuerdo con la dinámica de la naturaleza, y eso ha supuesto la aparición de problemas de contaminación, de problemas de explotación, sobreexplotación de recursos naturales, como estamos viviendo en muchas partes del mundo. Todo ello con un problema fundamental, como es las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, que nos va a llevar a incumplir sistemáticamente, como lo estamos haciendo en las últimas décadas, esos protocolos internacionales que vamos firmando, el de Kioto en el año 98, el Acuerdo de París en el 2015, que preveían unos horizontes de intento de contención de la subida de temperaturas de aquí a final de siglo, pero como vemos, las últimas proyecciones a la vista del continuo crecimiento en el consumo de combustibles fósiles en todo el mundo, como les muestra este gráfico, pues se van a adelantar, y ya está previsto que en la próxima década de los 30 hayamos alcanzado el 1,5 grados que se señalaba por parte de la Organización Meteorológica Mundial como aquel umbral que no deberíamos rebasar por el bien del planeta y de las sociedades que en él vivimos de aquí a final de siglo. La relación, por tanto, del ser humano con el clima ha cambiado radicalmente desde que terminó la pequeña edad del hielo a mediados del siglo XIX hasta la actualidad, por la incorporación de esos gases que están provocando un forzamiento radiactivo y, por tanto, están alterando el normal funcionamiento de la maquinaria climática terrestre. Los efectos van a ser importantes, los modelos nos hablan de un clima con un recurso a agua cada vez más escaso en algunas regiones, con un incremento de las zonas áridas y semiáridas en muchas partes del mundo, y eso va a someter a tensiones también a sociedades que van a terminar disputando o luchando por un recurso tan fundamental como es el agua. Además, estamos en el contexto del necesario, obligatorio, ético cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Los aplausos, parece. Para Jorge, por supuesto. Bueno, nuestra siguiente invitada a Congreso Futuro 2023 es María Cristina Cravino. Seguimos con estas dicotomías de un mundo quebrado para profundizar en un tema que en un país tan desigual como lamentablemente es el nuestro, miramos a veces de forma obsesiva. La movilidad social. María Cristina Cravino es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración Pública y doctora en Antropología. Investigadora CONICET, Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Posee publicaciones sobre hábitat popular, políticas de vivienda, de interés social, desigualdades y conflictos urbanos. Damos la bienvenida entonces a María Cristina Cravino. Dale. Vamos a hablar un poco antes con María Cristina
sobre su presentación, que nos cuentes un poco, nos adelantes, porque estamos preparando algunas cosas, de qué trata tu presentación, en qué le tenemos que prestar especial atención. Bueno, en primer lugar, quería agradecer al Senado chileno por la invitación de este maravilloso, increíble congreso y poder estar en Chile, que para mí es un país muy, muy querido. Y un poco yo lo que vengo a presentar es sobre los futuros urbanos, ¿no? Sobre todo, dónde están los habitantes en estas ideas y planificaciones y propuestas que se hacen sobre las ciudades, ¿no? Porque en muchos casos vamos a ver que se habla de ciudades inteligentes, smart cities, ciudades creativas, y esto tiene que ver con un sector pequeño de la ciudad, que es el lugar del comando económico. O también Naciones Unidas, en el último documento, un hábitat que se hizo en Quito, planteaba que las ciudades tienen que ser resilientes, ¿no? Y entonces esto abarca o todas las ciudades o se propone que un sector de la ciudad tenga capacidad de adaptación, sobre todo frente al cambio climático. Pero en muchos casos las soluciones son que los mismos habitantes generen estrategias para adaptarse a eso, ¿no? Es lo que finalmente tenemos que estar todos atentos a qué nos están diciendo también nuestro entorno para poder reaccionar. Te invito al podio, Cristina, y ya está todo listo. Le damos un nuevo aplauso a María Cristina. Bueno, entonces en este contexto donde también se discuten sobre las ciudades, los desarrollos tecnológicos en algunos sectores, o la palabra resiliencia, que es que las ciudades se tienen que adaptar, y muchas veces no se modifican las condiciones en las que se plantea, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo vamos a vivir en el futuro próximo? Sobre todo pensando en América Latina, que es la región que vivimos, ¿dónde vamos a habitar? ¿Cómo vamos a habitar? Y eso es un poco lo que planteaba. Si yo les preguntara a ustedes si alguno vive en el campo, seguramente serán pocos, ¿serán ninguno? ¿Alguno vive en el campo? ¿Aquí? 2. Bastante, pero bien. Entonces tenemos una representación genuina de lo que sucede de acuerdo a los datos estadísticos, ¿no? El 56%, según el Banco Mundial, viven en ciudades, pero tiende a crecer hacia un 70% en 2050. Y en América Latina es el 80%, pero hay países que tienen más del 90% viviendo en ciudades, ¿no? Y hay que siempre recordar que América Latina es el continente más urbanizado del planeta, pero también el más desigual y el más violento, ¿no? Entonces, estas cuestiones afectan a la forma de habitar. Esto es un poco el mapa que vemos y que claramente dice lo que estamos hablando. Y un poco para saber qué está pasando en la actualidad, la punta la podemos encontrar en algunos carteles que vamos a encontrar en todas las ciudades. Y lo saqué hace poquitos días en Ushuaia, donde estoy viviendo, y que propone invertir en departamentos, oficinas, cocheras y locales, ¿no? Ahí la palabra invertir es la pista. Porque no dice comprar la casa que necesitas, la oficina que necesitas para tu trabajo o locales, sino que la cuestión es que pasa a ser un bien de inversión o de especulación los inmuebles, ¿no? Esto tiene que ver con un proceso que sobre todo acá se mencionó hace un ratito para la parte del trabajo, que la crisis económica de 2008, que fue la crisis, también se conoció como la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que generó una crisis del sistema financiero que casi colapsa y ahí los estados tuvieron que salir a rescatarlos, o la crisis de la burbuja inmobiliaria en Europa, ¿no? Eso significó que el sistema financiero ya quería también tener un resguardo de valor en bienes tangibles que van a ser los inmuebles. Pero no solamente eso, sino que vamos a ver que también lo que sucede es que hay un montón de instrumentos financieros, quizás acá conozcan el mercado secundario de hipotecas, pero hay un montón de instrumentos más que capitales globales pueden incidir en las dinámicas habitacionales, residenciales de otras localidades muy lejanas, ¿no? Con un botón pueden tomar decisiones que afecten a los habitantes. Y se producen fenómenos como que es Puerto Madero en Buenos Aires, donde la mayoría
de los departamentos están vacíos, ¿no? Y sin embargo, entonces cumplen una función. Es como paradójico, ¿no? Es como extraño, pero cumplen una función para la dinámica financiera, no para la dinámica residencial. Y acá entonces tenemos una tensión, una contradicción, una brecha en este contexto, sobre todo en todo el mundo, pero en América Latina se plasma de forma particular, es que hay una competencia entre los usos residenciales y los usos especulativos o financieros. Bueno, imaginen esta competencia, ¿quién va a ganar a futuro? ¿No? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacernos. Y ahí les recomiendo, porque cuando yo voy a hablar de cuestiones sociales, y todos ustedes van a tener ideas formadas, porque van a ser temas cercanos, pero que sean temas cercanos, conocidos, no significa que se comprendan. Entonces, un poco la idea es incentivarlo para que averigüen más qué hay detrás de estos procesos, que si uno lo ve en su comuna, en su ciudad, dice, ¿cómo progresa? ¿Qué desarrollo? Sin embargo, esto genera que cada vez más se nos sea difícil acceder a una vivienda donde vivir. Hay un trabajo, un libro que se llama Guerra de Lugares, que lo pone ahí en términos bélicos, Raquel Rolnick, es un libro que se consigue en Chile, está publicado también en Chile, o otro libro de Saskia Sassen, que también es por ahí más conocida, que se llama Expulsiones y que se puede bajar en la página web. Entonces son estos fenómenos y frente a lo que parece creemos desarrollo, bueno, tiene consecuencias, ¿no? Y ahí entonces hay una segunda cuestión que también cotidianamente decimos, bueno, yo elegí vivir acá, yo elegí vivir allá, la gente elige vivir acá, elige vivir allá. Aparece como si tuviéramos una libertad de elegir dónde vivir. Y vamos a ver que esta capacidad de elegir va siendo más restringida cuanto menos ingresos se tiene. Pero sin embargo, se menciona que todo, como si todo el mundo tuviera la capacidad de elegir. Vamos a ver por qué después cuando llegue a otros casos. Lo que eligen los sectores de altos recursos, en muchos casos están tendiendo cada vez más a estos condominios cerrados, barrios cerrados, que son formas muy cómodas de vivir, muy agradables para quienes habitan. Sin embargo, las consecuencias urbanas, sociales, económicas, son devastadoras, ¿no? Acá vemos al final cómo se constituye una barrera urbana, ¿no? Que donde los habitantes van a tener que recorrer un montón de kilómetros más para llegar al otro lado del barrio. Vamos a ver que tiene consecuencias ambientales rotundas, porque se dice que es vivir al lado de la naturaleza. Sin embargo, es una naturaleza modificada, ¿no? Entonces, esto genera un montón de consecuencias en este tipo de paisaje, sobre todo inundaciones en lugares que no se inundaban, ¿no? Y acá hay un ejemplo muy simpático que pueden encontrar en la web porque generó muchos memes, es que en algunos de estos barrios cerrados, el año pasado en Nordelta, el barrio cerrado más grande de Ciudad Cerrada, se planteó un dilema que querían matar a capibarás o carpinchos, que son el roedor más grande, muy simpáticos, más grande de la Tierra. Como se habían reproducido, entonces, bueno, apareció todo un movimiento de defensa de los carpinchos o capibará, ¿no? Y aparecía entonces como son los defensores de los humedales, ¿no? En esta polémica. Y también tiene consecuencias incluso económicas, porque la horticultura, que eran estos espacios, tiene que ir más lejos, con lo cual los alimentos son más caros, ¿no? Los trabajadores viven más lejos, más tiempo de transporte, más costo de transporte. O sea, pura consecuencia negativa para los demás, ¿no? Además de esto, la idea de una sociabilidad elegida que implica excluir a los otros, ¿no? Pero esto tiene una retórica, una narración de que ellos quieren vivir en libertad, viven en libertad, seguros y con naturaleza, ¿no? Pero las consecuencias, a mí me parece increíble que aceptemos que exista todavía este tipo de urbanizaciones. A ver. Y apropiación del paisaje, ¿no? Que no todos tienen. Otra forma de habitar, que también ustedes esta imagen la conocerán de Estación Central, es vivir en departamento. En algunos casos es en alquiler y aparecen también fenómenos donde hay un rentismo, a veces es el mismo propietario de todos los departamentos y en general se busca la mayor rentabilidad, los espacios son mínimos y los departamentos son mínimos, ¿no? Y a veces incluso por necesidad viven más de una familia. Y vemos las consecuencias urbanas, sociales, con la sola imagen, ¿no? Del contraste
entre unas viviendas de un tipo y que le colocaron este edificio, ¿no? Sin duda alteran la vida social de los barrios. Pero esto no solamente en Chile. En 2017, en Buenos Aires, se presenta como una tendencia, una moda, a vivir en departamentos de 18 metros cuadrados, ¿no? Que después se plasmó, digo, una normativa urbana de 2018 que pone el departamento mínimo en eso. Y se lo presenta como que la gente es muy feliz viviendo ahí, ¿no? No sé, ¿a ustedes les gustaría vivir en 18 metros cuadrados? Eran profesionales exitosos que eligen esta forma de vivir, la nota continuaba, ¿no? Otra posibilidad que es muy restringida frente a las amplias necesidades es acceder a una vivienda de interés social, que además tiene un costo que no siempre está acompasado. Los tiempos de llegar el transporte, la escuela, el centro de salud, o a veces quedan muy distantes a los centros de trabajo, los lugares de trabajo, el costo es vivir en la periferia, ahí se ve el entorno verde, ¿no? Y ahí también hay dilemas de qué tipo de vivienda de interés social hacer, viviendas unifamiliares pero que extienden la ciudad y que son mejores, ¿no? Para a veces la forma de vivir, o estas son apareadas, son en Ushuaia dúplex, o viviendas multifamiliares, ¿no? Pero todo depende. Lo importante acá es la calidad, porque tienen como mala prensa las viviendas, edificios en altura. Pero depende cómo se haga, cómo se organice, de qué escala, ¿no? Hay experiencias que son edificios donde viven 20.000 personas, y bueno, ahí es muy difícil la convivencia, ¿no? También tiene que haber una escala. La escala es muy importante para este tipo de cosas. O estas, que también son de Chile, que implica vivir en la periferia, pero también en la monotonía, y a veces en viviendas pequeñas que no tienen ninguna capacidad de adaptarse a las necesidades de las familias, que siempre son cambiantes y crecientes, ¿no? Nacen más hijos, bueno, ¿dónde? ¿No? Entonces, esto es también un modelo que genera insatisfacción, ¿no? Y ahí el trabajo, que son varios autores además, de Alfredo Rodríguez y Ana Sugrañez, Los con Techo, que también se accede, algunos de ustedes lo conocerán, que para mí es un clásico, muestra también cómo a veces la solución cuantitativa puede esconder detrás problemas cualitativos, porque como en muchos casos se endeuda para toda la vida, también significa quedar en la misma vivienda y no poder rotar de acuerdo a las necesidades, ¿no? A veces necesidad de trabajo, necesidades de tamaño, ¿no? Si creció la familia, ¿no? Y se da también el fenómeno, si no se accede, a que además de pequeña tienen allegados, ¿no? Bueno, es el tema de los allegados. Y acá aparece una tercera modo de vivir, de habitar las ciudades, que son los asentamientos informales o campamentos, como se les llama aquí, ¿no? Y aquí también, acá aparece, digo, donde quería resaltar y subrayar, que se dice a la gente le gusta vivir acá, elige vivir acá, están bien viviendo ahí, es porque es así, porque les gusta así, es culturalmente así. Aparece un montón de ese tipo de frases. ¿Quién la mandó a vivir ahí? ¿Quién lo eligieron? Si hay un desastre natural, si hay un incendio, bueno, ¿quién les mandó a vivir ahí? ¿No? Como si realmente habría que ahí reflexionar, porque hay un montón de narrativas que vamos a ver que son legitimantes de las formas de los sectores altos y deslegitimantes de cualquier forma de los sectores populares, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y sin embargo, cuando son deslegitimantes, obturan la posibilidad de un debate público de qué soluciones hay para este tipo de hábitat. Si ya los sistematizamos, son todos delincuentes, en muchos casos esto se crea por los migrantes, como si los migrantes no tuvieran otra posibilidad de vivir que esta, pero en realidad se les cerró las posibilidades. En Buenos Aires conozco casos en que emigrantes de países limítrofes tenían la capacidad económica, tenían un trabajo formal de un alquiler, pero por ser bolivianos o peruanos se les negaba la posibilidad. Entonces, bueno, están empujados aún cuando sus ingresos les permitieran a rentar un departamento, o el tipo de garantías que piden, que tienen que ser de una familiar o local. Bueno, hay muchas trabas que no son solamente económicas para el alquiler. Entonces se le obturan todas las posibilidades, ¿no? Y como alguien dice, somos seres gravitatorios, los humanos necesitamos en algún lugar caer o vivir, ¿no? Entonces, estos son los barrios estigmatizados, y que en muchos casos también por vivir en ellos no se consigue trabajo, entonces es un círculo vicioso, ¿no? Cuando se le da la referencia, en este caso en la Villa 31 en Buenos Aires, que implica a veces vivir en la oscuridad,
O sea, tiene consecuencias. A veces también tengo colegas que romantizan un poco esta forma. En realidad, es la solución que encontraron, pero ¿es la óptima? No. En muchos casos el trabajo comunitario intenta mejorar los servicios y otras formas, pero vamos a ver, incluso hay muchos riesgos, en este caso son escaleras que los niños se caen y se mueren, es bastante habitual, o significa vivir en la oscuridad, vivir sin agua, sin electricidad, por el proceso de densificación. Este es el costo para vivir en la centralidad, ¿no? Siempre está menos metros cuadrados en la centralidad o más metros cuadrados en la periferia, pero bueno, con lo que significa vivir en la periferia. Estos son otro caso en Lima, donde incluso hay un asentamiento que está en la misma altura que las nubes. Entonces la gente vive casi a 90% de humedad toda la vida y tiene como consecuencia muchísimas enfermedades. Es como vivir en una nube, ¿no? Porque ahí permanentemente está nublado, bueno, en Lima, y ahí se veía todas esas situaciones. Tiene costos, en algunos casos son derrumbes. Incluso hay un caso en Perú que no conozco en otros lados, que es que también hay una cuestión de condición económica de clase, que es que tienen cementerios, ¿no? Y acá, bueno, también en situación de calle, ¿no? Vemos que es otra forma creciente y estamos naturalizando esto. Y acá significa que ya en realidad son familias, ya no son las personas con problemas psiquiátricos o de consumo de drogas, ¿no? Y estamos naturalizando y no encontramos solución y no damos solución y no queremos ver solución. Hay respuestas también a esto que tienen que ver con las cooperativas, pero no cambian mucho, o las cooperativas de vivienda que son una forma alternativa, pero no cambian las necesidades en términos cuantitativos, o algunos que huyen de las ciudades y forman ecoaldeas. Esto tiene como consecuencia y a futuro una mayor conflictividad en el espacio, ¿no? Y también transformaciones en la ciudadanía, en la perspectiva de derechos, que se va cambiando y va transformando al calor de los conflictos sociales. Pero claramente esta es la tensión que se da a futuro y que tenemos posibilidades y esperanzas de cambiarlo si discutimos ahora qué vamos a hacer. Yo, a pesar de mi diagnóstico bastante pesimista, creo que el futuro va a ser lo que construyamos nosotros, lo que lo decidamos, y tenemos que poner en debate estos temas, por lo menos en nuestra región, y cuando traer el futuro cerca, no pensarlo como una cosa distante en el tiempo, sino como dijo Boaventura de Sousa Santos, cuando el futuro se inscribe en el presente y cuando lo traemos, bueno, se dilata, ¿no? Entonces, bueno, el futuro es ahora, es mañana, tenemos que tomar decisiones porque si no hay una cascada de exclusiones a partir de que cada vez más las inmuebles son más caros porque forman parte de una dinámica financiera que es ajena a la función residencial, a la función social de la propiedad y la vivienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Cristina. Puedes entregarlo ahí. Le agradecemos a María Cristina por su presentación. Y ahora vamos a retomar lo que quedó pendiente con Jorge Olcina. Ahora entendía por qué todavía faltaban los aplausos, pero le damos un nuevo aplauso a Jorge Olcina para volver a retomar la conversación que tendremos junto a él. Muy bien. Muchas gracias. Parece que ha habido un pequeño problema técnico. Nada, quiero ser muy sintético en los minutos que me quedan de exposición. Habíamos hablado de un panorama presidido para todo el mundo por el problema del calentamiento. A partir de aquí surge la reflexión y surge la acción, ¿no? Como esa dicotomía que nos va a presidir durante todo este siglo XXI. Como les decía, el problema del cambio climático no es algo nuevo. Ya surgió en la cumbre de Río en la cumbre de Estocolmo del año 72. Ya se hacía un llamamiento a la necesidad de ir vigilando el estado del clima y de sus efectos en las actuaciones humanas. Aquí entramos también en una cuestión de ética, tanto de la tierra como del ser humano, que a veces no trabajan, no transitan en la misma dirección. Todo ello porque estamos en un mundo que continuamente está explotando y está consumiendo combustibles fósiles
no conseguimos frenar las emisiones, las proyecciones de subida de temperatura se van acortando en el tiempo, lo que se marcaba como un objetivo para finales del siglo XXI, las últimas proyecciones nos están hablando que dentro de 10-15 años ya habremos alcanzado el 1,5 grados de subida de temperaturas en todo el planeta y llegaremos a mitad de siglo con esos 2 grados que se marcaban como objetivo poco deseado en el Acuerdo de París. Esa relación entre el ser humano y el clima cambió, como saben, desde mediados del siglo XIX, cuando acabó la pequeña del hielo, hasta la actualidad. La incorporación progresiva al desarrollo de esos combustibles fósiles ha supuesto un incremento progresivo de las emisiones y un forzamiento en radiactivo, en el balance energético de nuestro planeta, lo que está conduciendo al progresivo calentamiento de nuestras regiones climáticas en todo el planeta y que cada año va adquiriendo, va ganando, va superando récords de años o décadas anteriores. El escenario no es muy halagüeño para todo el planeta, con un incremento de las zonas áridas y semiáridas, con un problema de agua por pérdida de cantidad y consiguientemente también de calidad, que llevará seguramente, como ya se están produciendo, a enfrentamientos y conflictos entre regiones. Todo ello en un marco de cumplimiento obligatorio, ético, diría yo, de los objetivos de desarrollo sostenible, muchos de ellos, como ven, vinculados con el propio territorio y, por tanto, tenemos esa obligación de cumplirlos, aunque cada vez nos queda menos tiempo, apenas nos quedan 7 años para poder cumplir con todas las acciones que las Naciones Unidas nos había encargado a los gobiernos. Agua y territorio, agua y suelo, por tanto, son elementos fundamentales que debemos analizar en su estado actual y debemos conocer también las previsiones dentro de la modelización climática que podemos tener para los próximos años y décadas para poder ir adaptando nuestras actividades en el territorio y nuestra planificación y gestión del agua a unas condiciones, podríamos decir, más sostenibles en relación con la propia evolución de la dinámica de nuestro planeta. Con todo ello, tendríamos unos principios básicos de actuación, reconociendo que el agua es propiedad de la tierra, que el ser humano puede hacer uso de ella, pero puede hacer un uso prudente, nunca imponer actuaciones que sobrepasen los límites de la propia regeneración natural del agua en sus fuentes y, por tanto, en su circulación en ríos, su permanencia en lagos, en acuíferos, etc. Y también para el territorio, porque estamos lamentablemente acostumbrados en las últimas décadas a llevar a cabo actuaciones sobre el territorio que nunca deberían haberse realizado y han sometido a riesgo a territorios y a las sociedades que sobre él viven porque no hemos acomodado nuestras actuaciones al componente a veces peligroso que tiene el territorio en su funcionamiento de dinámica natural. Por tanto, para la planificación del agua tenemos que apostar por la calidad y no por la cantidad como medida principal de sostenibilidad en nuestras planificaciones para los próximos años y décadas. Y asimismo debemos hacer un uso sostenible de nuestro territorio, planificando nuestras intervenciones, teniendo en cuenta esta cuestión del cambio climático y de los extremos que van vinculados al cambio que se está produciendo también por motivo del calentamiento en la propia dinámica atmosférica. Para ello podemos usar herramientas como la propia infraestructura verde y llevar a cabo una evaluación continua de la intervención, de nuestras intervenciones sobre el territorio. Pasamos a la última parte de mi intervención, donde hablaré de ejemplos concretos de acciones que se están llevando a cabo, podríamos decir, de ejemplos de buenas prácticas que podrían servir como una hoja de ruta a practicar en otros territorios, en otros países, para ir adaptando la planificación del agua y del territorio a los efectos del cambio climático. Para ello podemos contar con normativas que nos van a ser necesarias, con planes de uso del suelo y es fundamental la educación para el riesgo y el cambio climático y la comunicación efectiva a la sociedad del estado de la cuestión que vayamos teniendo en cada momento en nuestra evaluación de los efectos del calentamiento y de las proyecciones de futuro que están previstas en la modelización climática. Todo ello con una finalidad,
llevar a cabo una planificación sostenible de los territorios y una planificación sostenible del agua, donde prime, como decíamos, la calidad sobre la cantidad. Algunos ejemplos de buenas prácticas que se han desarrollado, por ejemplo, y que pueden servir como hoja de ruta en otros territorios, se han llevado a cabo en España. Nos hablarían, por ejemplo, de la aprobación en el año 21 de una ley de cambio climático que considera que tanto la planificación hidrológica, la planificación urbana y territorial y la gestión de los dominios públicos, del agua o de la costa, tienen que adaptarse a los efectos del cambio climático. Ello va a suponer un cambio en la propia gestión de las concesiones administrativas en dominio público, porque como se ve en la imagen, cada vez han sido más afectadas, por ejemplo, por efecto de temporales marítimos causados por el incremento que se está registrando en los episodios extremos en algunas zonas del planeta, como es el litoral mediterráneo de la península ibérica. También la planificación territorial, a partir de la ley del suelo, obliga, en el caso español, a elaborar buenas cartografías de riesgo, porque el riesgo condiciona los usos de suelo. Allá donde haya un grado de riesgo elevado frente a un peligro natural, no pueden establecerse usos urbanísticos, usos de equipamientos esenciales para la población, porque el propio grado de riesgo determina la posibilidad de ocupación. Asimismo, la planificación del territorio se convierte en una herramienta eficaz para la aplicación de modelos territoriales, modelos que en los últimos años han apostado por esa extensión en el territorio, el modelo extensivo, frente al modelo compacto, que es el que realmente puede hacer ciudad y que tiene también una implicación muy directa en el propio consumo del agua, como están viendo. Asimismo, es necesaria la elaboración de cartografías de riesgo. En el caso español han sido obligadas por la propia Unión Europea a través de su directiva de inundaciones, y el grado de riesgo frente a inundaciones en un territorio determina los usos del suelo que en la escala municipal, en la escala local o en la escala regional se puedan desarrollar. Por su parte, la planificación estratégica, que a veces se ha tenido únicamente para el ámbito de la empresa, de la economía, también puede ser útil para el territorio, como ocurrió en un espacio determinado del litoral mediterráneo, en la cuenca del río Segura, afectada por unas graves inundaciones en el año 2019. A partir de ahí, el gobierno regional puso en marcha un plan estratégico territorial que ha definido una serie de intervenciones teniendo en cuenta la opinión, sobre todo, de la población residente, de la sociedad local. Ha definido una serie de intervenciones para ir adaptando el territorio a los efectos del cambio climático y de las inundaciones, por aquello de que la precipitación intensa cada vez se está mostrando más frecuentemente en este ámbito territorial. Asimismo, estamos hablando del desarrollo en entornos urbanos de actuaciones que dejan de ser esa actuación dura, de infraestructura dura, de desvío de cauces, de encauzamientos basados en la política de la ingeniería digamos, más estructural, y apuesta por otro tipo de soluciones como parques inundables, como depósitos para acumulación de agua pluvial, que se convierten también, en el caso de los parques inundables, en un entorno verde para las ciudades, de disfrute para la ciudadanía, y por tanto pueden tener esa doble función de ocio, pero también de elementos que reducen el riesgo frente a eventos extremos como es el de las precipitaciones intensas. Asimismo, la planificación de la escasez del agua, de la sequía, es algo fundamental en los próximos años para la ordenación del territorio, ya que el gasto del agua debe estar condicionado por las propias existencias de recursos que haya en un territorio, evitando alterar la propia dinámica de otros territorios, en lo que se ha llamado la política de los trasvases, que cada vez están, por ejemplo, en el ámbito europeo, más en cuestión porque tienen impactos territoriales importantes, además de afectar
propia calidad de las aguas de las cuencas cedentes. Hay que establecer unos módulos claros de consumo, de gasto de agua, que cada vez apuesten por una eficacia mayor en el gasto del agua y eviten acciones de derroche de agua, de implantación, por ejemplo, de regadíos que no tienen una finalidad económica, a veces implantados de forma especulativa, y que lo que están haciendo es consumiendo recursos por encima de las existencias en un territorio. Por su parte, para la planificación de esos recursos hídricos en un territorio, decíamos que hay que apostar por la calidad y no por la cantidad. En el caso de necesitar recursos, un territorio primero debe apostarse por ese ciclo integral del agua, esa economía circular del agua, que reintegre los recursos que ya han sido utilizados a partir de la reutilización de aguas depuradas, que se convierten o deben convertirse en una fuente principal de aquello que se llamó en su día recursos no convencionales. Han pasado a ser, debe convertirse, como digo, en un recurso habitual para el funcionamiento de los territorios en un estado, en una perspectiva de cambio climático. Por último, en la escala municipal se están desarrollando planes de adaptación al cambio climático que vienen a establecer una serie de medidas a modo de hoja de ruta para ir adaptando el funcionamiento de los municipios a la realidad del cambio climático. Medidas que tienen que ver con la propia planificación urbana, pero también planificación de equipamientos básicos, sanitarios, educativos, recreativos, en un entorno que puede ser afectado por el cambio climático. Están viendo uno de los ejemplos en uno de los grandes núcleos turísticos que tenemos en España, que ha apostado por esas medidas de planificación sostenible y de adaptación progresiva al cambio climático, también como una imagen de marca necesaria en los próximos años en los municipios turísticos. Muchas gracias por su atención y hasta otro encuentro. Gracias desde España. Ahora sí, ese aplauso para Jorge Olcina. Y bueno, seguimos con este bloque. Seguimos explorando las dicotomías de un mundo quebrado con un expositor que cree en la educación como propuesta fundamental para seguir adelante. Santiago Rincón Gallardo es doctor en educación por la Universidad de Harvard y director del equipo internacional de Michael Fullan. Trabaja con redes de educadores y líderes de la educación para transformar la enseñanza y el aprendizaje en sistemas educativos en Norteamérica, Latinoamérica y Australia. Demos la bienvenida a Santiago Rincón Gallardo. Antes de que pase, vamos a anunciar a nuestros sponsors, a todas las personas que nos acompañan en Congreso Futuro y a quienes, gracias a ellos también, hacemos llegar todo este contenido de ciencia. Colaboran la Salinas Inmobiliaria, los otros socios estratégicos, Asociación de Salmonicultura, Cooperación Chilena para el Desarrollo. No alcanzo a leerlos todos, ustedes espero que sí. Los partners académicos los vamos a dejar para que también los vean todas las universidades e instituciones y embajadas que también nos acompañan en Congreso Futuro. Los media partners, por supuesto, destaco especialmente a TVN. Y ahora sí, hacemos pasar a Santiago Rincón. Piensa en algo que sabes hacer muy bien. Puede ser lo que sea, puede ser jugar un deporte, tocar un instrumento, cantar, bailar, cocinar, hacer repostería. Piensa en algo que sabes hacer muy bien. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste a hacerlo cada vez mejor? ¿Qué te ayudó a aprenderlo? Te voy a pedir que tengas esta experiencia en tu mente por unos minutos, porque voy a hacer un pequeño ejercicio contigo. Voy a hacer algunas afirmaciones
Y te voy a pedir que levantes la mano si lo que estoy diciendo aplica a tu experiencia de aprender bien algo que sabes hacer muy bien. ¿Ok? Levanta la mano si lo que digo aplica y mira la sala. Mira qué tantas personas levantan la mano. Lo primero que te voy a pedir es que levantes la mano si aquello que elegiste como lo que sabes hacer muy bien es algo que querías aprender, algo que te interesaba. Levanta la mano si esa fue parte de tu experiencia de aprender hacer algo muy bien. Muy bien. Y mira la sala. Mira cuántas personas están levantando la sala. Están levantando la mano. Muchas gracias. Podemos bajar la mano ahora. Interés. Okay. Levanta la mano ahora si para aprender lo que sabes hacer muy bien fue útil tener a la vista a alguien que supiera hacer eso muy bien. Una buena cocinera, si lo que sabes hacer es cocinar bien, cocinando. Un buen jugador de fútbol, jugando fútbol, para aprender a jugar fútbol. Levanta la mano si la exposición constante a la práctica experta que querías aprender fue parte de aprender lo que sabes hacer muy bien. Y mira la sala. La gran mayoría de ustedes están levantando la mano. Muy bien, podemos bajar la mano otra vez. Levanta la mano si la práctica constante, si hacer las cosas una y otra vez fue parte de tu experiencia de aprender a hacer bien lo que sabes hacer bien. Levanta la mano, vamos a ver la sala. Muy bien, la gran mayoría de ustedes, miren la sala. Muy bien, muchas gracias. Práctica constante, hacer las cosas una y otra vez. Levanta la mano si para aprender a hacer bien lo que sabes hacer bien fue útil acceder a información que te permitiera saber o ver los resultados de tus primeros esfuerzos. Y luego detenerte a reflexionar, ¿qué ya sé? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué puedo hacer mejor la siguiente vez? Es decir, levanta tu mano si la retroalimentación y la reflexión fueron parte de tu experiencia de aprender a hacer bien lo que ahora sabes hacer bien. Levanta la mano y déjame saber, veamos la sala. Muy bien, perfecto. Muy bien, la retroalimentación y la reflexión. Una más. Levanta la mano si para aprender aquello que sabes hacer muy bien fue útil tener otros alrededor tuyo que estuvieran aprendiendo también, o bien tener la ayuda de otros. Levanta la mano si la colaboración, trabajar con otros, muy bien, veamos la sala, muy bien, estupendo. No sé qué es aquello que sabes hacer bien, y estoy seguro que las cosas que ustedes han elegido son cosas muy distintas, muy diversas. Sin embargo, coinciden en que cumplen en su mayoría con estas seis condiciones fundamentales para el aprendizaje profundo, para el aprendizaje efectivo, el buen aprendizaje. 6 condiciones clave para el buen aprendizaje. Y se me olvidaba, una última pregunta, pero levanta la mano si esto que elegiste como algo que sabes hacer muy bien es algo que aprendiste en una sala de clase convencional. Y mira la sala. Ok. No sé si notan el contraste. Tenemos algunas honradas excepciones, pero la mayoría de nosotros, cuando pensamos en lo que sabemos hacer muy bien y cómo lo aprendimos, resulta que lo aprendimos afuera de la sala de clases. Cuando pensamos en lo que sabemos hacer muy bien y cómo lo aprendimos, lo que sale de la superficie es lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje. Esto deriva de revisar nuestra propia experiencia de aprender algo bien, pero también es algo que coincide con lo que sabemos sobre cómo aprendemos, lo que la neurociencia del aprendizaje nos está revelando sobre cómo aprendemos, lo que creemos y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje. Eso está por un lado. Por el otro lado está lo que hacemos en las escuelas. Y estas dos cosas son muy distintas. En la escuela aprendemos a que nos enseñan. ¿Qué quiere decir eso? Aprendemos a sentarnos callados, a escuchar lo que dice el profesor, a entender las expectativas del profesor y a responder a las expectativas de la autoridad. En esencia, lo que aprendemos cuando aprendemos a que nos enseñan es a obedecer. Y desde luego que es importante aprender a obedecer. Yo tengo niños pequeños y si no hicieran la mayoría del tiempo lo que les pido que hagan en la casa sería un caos. Desde luego que es importante aprender a obedecer, pero el problema es cuando esa es la experiencia sistemática, repetida, cotidiana de nuestros niños, niñas y jóvenes en su día a día en las salas de clases. Porque aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes también. Y necesitamos más de la segunda.
Necesitamos más de la segunda. Aprender a que te enseñen implica poner fuera de ti la responsabilidad de decidir qué es verdadero y qué no lo es, qué es bello y qué no lo es, qué es bueno y qué no lo es. Es poner esa responsabilidad fuera, en la autoridad, en el maestro, en el director de la escuela, en el ministro de Educación, en el presidente, en el líder religioso. Es poner esa responsabilidad fuera de ti. Aprender a aprender, por el contrario, requiere que asumamos la responsabilidad de decidir por nosotros mismos qué es verdadero y qué no lo es, qué es bello y qué no lo es, qué es bueno y qué no lo es. Aprender, a final de cuentas, es una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Aprendemos bien cuando tenemos la autonomía para decidir qué vamos a aprender, cómo, qué tanto tiempo le vamos a dedicar, con quién vamos a aprender, cuándo vamos a aprender. Aprender es un acto de libertad, aprender es una práctica de libertad. Aprendemos bien cuando nos sentimos libres para equivocarnos, para fallar, para tropezarnos, para fracasar y para intentar de nuevo. Eso requiere valentía, eso requiere libertad. Aprender es una práctica de libertad. Qué idea tan sencilla. El problema es que como práctica de libertad el aprendizaje está prácticamente ausente en el lugar donde debería estar más vivo, que es en nuestras salas de clases, en nuestras escuelas, en nuestros sistemas educativos. Y esto es así no por culpa de los maestros, no por culpa de los directores de escuela. Esto es así porque la escuela masiva, obligatoria, que conocemos, no está diseñada para hacer posible el aprendizaje como práctica de libertad. La escuela convencional, la escuela masiva, obligatoria, ha tenido 3 funciones históricas fundamentales. 3 cosas que la escuela sabe hacer bien y para las que está diseñada. Y esas 3 funciones son la custodia, cuidar de los niños mientras los papás trabajan, el control, la escuela es un mecanismo de control social, y la clasificación. La escuela es un vehículo a través del cual calificamos y clasificamos a los niños según criterios con frecuencia bastante arbitrarios para decidir quién va a tener acceso a qué tipo de oportunidades. No es que la escuela no funcione, sino que funciona para los fines para los que fue diseñada. Custodia, control, clasificación. Pero en entornos donde los chicos se sienten todo el tiempo custodiados, controlados y clasificados, lo que aprenden muy temprano es a estar callados, aprenden el miedo a equivocarse, aprenden a no destacar con nuevas ideas, aprenden a silenciar su poder para aprender. Un poder para el que todos estamos dotados biológicamente, pero que vamos desvaneciendo y vamos ocultando en nuestro paso por la escuela. No tengo que convencerlos, creo que estamos en un momento de colapso financiero, ambiental, político, social, de grandes proporciones, quizá el mayor que ha enfrentado la humanidad en toda su existencia. Estamos ante un momento, una crisis existencial. Estamos en el colapso de todo lo que conocemos. Y en este colapso estamos viendo desarrollarse frente a nuestros ojos, frente a nosotros, 2 tendencias fundamentales. Estamos viendo una bifurcación en los modos en que estamos organizando nuestras vidas, nuestra relación con otros, nuestra relación con el planeta, el modo en que las organizaciones y las instituciones están tomando forma. Y esta bifurcación está caracterizada por lo siguiente. Por un lado tenemos, en una dirección, relaciones de dominación y control. Dominación y control del hombre sobre la naturaleza, de unos grupos sobre otros, del Estado sobre los ciudadanos, de unas naciones sobre otras, del gran capital sobre todos los demás. Dominación y control. Esa es una de las tendencias muy claras que estamos viendo desarrollarse ahora. Y la otra tendencia es la tendencia hacia la colaboración, hacia la solidaridad, hacia la libertad, hacia el cariño. La primera dirección nos lleva a la deshumanización y a la destrucción. La segunda dirección es la dirección que nos mueve hacia un mundo más humano y hacia la posibilidad de un mundo vibrante de vida. Esta es la encrucijada frente a la cual nos encontramos ahora. Y creo que es mucho lo que está en juego para nada más esperar y ver qué pasa.
Creo que como educadores, como líderes de escuelas, líderes de sistemas educativos, como ciudadanos, tenemos que pensar y definir con mucha claridad y con mucha honestidad cuál de estas direcciones, a cuál de estas direcciones queremos abonar con nuestro pensamiento, con nuestra acción, con nuestras creencias del día a día, con nuestras prácticas. ¿A qué dirección queremos abonar? Y así, cuando estamos ahora en la encrucijada, tenemos también que hacernos una pregunta fundamental, sobre todo para aquellos de nosotros que estamos involucrados o interesados en la educación. Y esa pregunta fundamental es, ¿para qué educamos? ¿Educar para qué? Mi mejor respuesta hasta ahora se resume en 4 propósitos fundamentales y se los voy a presentar no para convencerlos de que estos son los propósitos, pero los invito, por favor, a darse el tiempo para responder esta pregunta, ¿para qué educamos? ¿Para qué educamos? De nuevo, los 4 propósitos que yo diría tendrían que ser los propósitos de nuestra educación es que permitan que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes se conozcan a sí mismos, piensen y aprendan por sí mismos, cuiden de sí mismos y de los demás y mejoren el mundo. 4 propósitos fundamentales. De nuevo, no estoy aquí para convencerlo de que estos son los propósitos, pero sospecho que tu propia lista no va a ser muy distinta de lo que estoy diciendo aquí. Quisiéramos que la educación prepare a nuestras niñas, niños y jóvenes de nuevo para que se conozcan a sí mismos, para que piensen y aprendan por sí mismos, para que cuiden de sí mismos y de los demás y para que mejoren el mundo. 4 propósitos, bastante sencillos. Y la mala noticia es que la escuela convencional, como la conocemos, ha sido una tecnología muy poco efectiva para cultivar cualquiera de estos 4 propósitos, cualquiera. Y no solo ha sido poco efectiva, sino que obstaculiza estos 4 propósitos. Liberar el aprendizaje. Déjenme decirlo de esta manera. Lo mejor que podemos hacer por nuestras generaciones más jóvenes, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, si lo que queremos es asegurar que tienen oportunidad no solo de sobrevivir, sino de encontrar plenitud en el mundo, de cambiarlo para bien. Nuestra mejor apuesta es ayudarlos a redescubrir y desatar su poder para aprender. Y la buena noticia es que este poder para aprender es algo para lo que estamos dotados biológicamente. Es algo para lo que estamos dotados biológicamente, pero de nuevo vamos enterrando nuestro propio poder para aprender bajo una carga muy pesada de creencias aprendidas, sobre todo en la escuela. Que no soy inteligente, que me distraigo mucho, que hago demasiadas preguntas, que no soy bueno para las matemáticas. Pero tenemos que desatar el poder para aprender y liberar el aprendizaje. Está mucho más a nuestro alcance de lo que creemos que está. Porque a nuestro alcance está la unidad fundamental que tenemos que mover, que cambiar para hacer posible el aprendizaje con una práctica de libertad. Y esa unidad fundamental es esta que estoy mostrando aquí. Es el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico es básicamente la interacción entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Así de sencillo. Esta es la unidad fundamental que tenemos que cambiar y está al alcance de todos. La unidad básica que tenemos que cambiar. Ahora, en la escuela convencional, el núcleo pedagógico está configurado de modo que establece una separación clara, jerárquica, autoritaria, entre la persona que sabe y la persona que no. Entre la persona que dice lo que tiene que hacer y la persona que tiene que obedecer. Entre el que enseña y el que aprende. Una relación vertical. Una relación, para hablar de la bifurcación de la que estaba hablando recientemente, una relación de dominación y control. Pero en relaciones así, lo que cultivamos, no necesariamente de manera intencional, pero lo cultivamos con efectividad, es el miedo a equivocarse y con eso matamos las posibilidades de poder aprender bien. Cultivamos estrés y con eso minamos la posibilidad de cultivar bienestar en nuestros chicos. Y también cultivamos mentalidades, actitudes que son útiles para los regímenes autoritarios, pero no para las democracias. Por el contrario, en las democracias robustas, en los espacios donde se aprende bien, en los espacios de los chicos desarrollan bienestar, las relaciones entre adultos y jóvenes no son así. No son relaciones de dominación y control. Son relaciones que son más así. Relaciones más horizontales, de diálogo, de colaboración, de cariño, de amor. Son relaciones en las que ambas partes aprenden y se transforman.
De eso se trata. Así sucede el aprendizaje, así sucede el bienestar, así sucede la democracia. Si somos capaces de cambiar lo que sucede aquí, entonces vamos a ser capaces de crear, de nutrir 3 de los ingredientes fundamentales para el orden que viene, si el orden que viene va a ser mejor. Aprendizaje, democracia, bienestar. Las 3 cosas que se juegan aquí en el núcleo pedagógico. Así como en el núcleo de un átomo reside energía extraordinaria que puede transformar el mundo, así como en el núcleo de un átomo existe una cantidad de energía extraordinaria, así en el núcleo pedagógico también existe una cantidad de energía liberadora, humanizante, extraordinaria. Y este es un recurso que los intentos de reforma educativa a lo largo del mundo han desperdiciado, que no le han prestado atención. Pero hay pocas cosas tan motivantes, tan inspiradoras, como ver a una niña recuperando su poder para aprender, redescubriéndolo. Cuando uno ve el brillo en los ojos de un niño que descubre la respuesta a un problema con el que está trabajando por días, por semanas. Cuando salta del asiento brincando de emoción. Hay pocas cosas tan motivantes como eso. Y lo que es muy bello es que cuando uno descubre su poder para aprender, el impulso casi inmediato, casi natural, es ayudarle a otros a tener una experiencia similar. Y esto es lo que puede crear reacciones en cadena extraordinarias que liberan el aprendizaje a lo largo de miles de escuelas a lo largo del mundo. Aprender es una práctica de libertad. La escuela es un vehículo de control, lo voy a decir otra vez. Aprender es una práctica de libertad, pero la escuela es un vehículo de control. Si queremos liberar el aprendizaje, vamos a tener que cambiar de maneras muy profundas cómo pensamos y cómo hacemos nuestro trabajo del día a día en nuestras salas de clase, en nuestras escuelas, en nuestros sistemas educativos. Necesitamos fundamentalmente, en pocas palabras, un cambio cultural profundo y generalizado. Necesitamos cambiar la cultura escolar convencional de manera profunda y generalizada. Y la buena noticia es que la humanidad cuenta ya con un mecanismo extraordinario para transformar la cultura de manera profunda y generalizada. Y ese mecanismo son los movimientos sociales. Los movimientos sociales son fuerzas colectivas de cambio que desplazan la frontera de lo posible. Y en particular son fuerzas que mueven, que buscan mover, desafiar, redefinir patrones existentes de relaciones de poder. El movimiento feminista, por ejemplo, por varios siglos, ha luchado por desafiar y por transformar la naturaleza del vínculo entre hombres y mujeres, de un vínculo de dominación y control a un vínculo de diálogo, de colaboración, donde las dos partes, unos de las otras, aprenden y se transforman, en pie de igualdad, en pie de igualdad. Podemos decir algo similar de los movimientos indígenas a lo largo del mundo, que están tratando de redefinir, desafiar y redefinir la naturaleza del vínculo entre colonizadores y pueblos originarios. De nuevo, que ha sido relaciones históricamente marcadas por la dominación y el control, y lo que están buscando es redefinir este tipo de relaciones, de modo que los vínculos entre colonizadores y colonizados sea de influencia mutua, de aprendizaje mutuo, de convivir en pie de igualdad. Y lo mismo podemos decir de lo que tenemos que hacer en las escuelas. Tenemos que cambiar la naturaleza del vínculo entre adultos y niños, entre adultos y aprendices. Y también entre quienes hacen política educativa y quienes hacen el trabajo a la base del sistema, entre el sistema educativo y las escuelas. Necesitamos un cambio cultural profundo y generalizado. Y en los movimientos sociales tenemos las claves para poder encontrar la manera de liberar el aprendizaje y lograrlo a lo largo de miles de escuelas. Ahora, lo que les estoy diciendo ahora no es solo una elucubración teórica, no es una cosa que me senté a pensar en la comunidad de mi hogar, de mi escritorio. Tenemos la fortuna de haber visto en las últimas décadas algunos esfuerzos de renovación pedagógica que están logrando liberar el aprendizaje y hacerlo a lo largo de miles de escuelas, sobre todo en las comunidades más apartadas de sus países. Estoy hablando, por ejemplo, de las redes de tutoría en México, de la Escuela Nueva en Colombia, del aprendizaje basado en la actividad en el estado del sur de la India, el Tamil Nadu. Estoy hablando de las escuelas comunitarias de Egipto. Y estoy hablando de miles de escuelas. Estas han sido iniciativas que han logrado transformar de raíz el núcleo pedagógico, que han ayudado a chicos en las comunidades más apartadas de sus países a redescubrir su poder para aprender y a desatarlo a gran escala. 9.000 escuelas en México, 20.000 escuelas en Colombia, 38.000 escuelas en la India, más de 2.000 escuelas en Egipto.
y con resultados extraordinarios. Resultados extraordinarios. Los niños no solo están recuperando su poder para aprender, sino que los resultados de lo que están haciendo se está reflejando incluso en pruebas estandarizadas, en este tipo de medidas muy imperfectas, muy discutibles, pero incluso en esas medidas están saliendo mejor. Están saliendo mejor que sus contrapartes en comunidades de más privilegio. Entonces, no es solo una elucubración teórica, estoy hablando aquí de algo que estamos viendo suceder, que hemos visto suceder en el sur global. Entonces, tenemos buenos ejemplos de movimientos sociales que están liberando el aprendizaje. Liberar el aprendizaje en nuestras escuelas y a lo largo de nuestros sistemas educativos va a requerir liderazgo. Y con liderazgo me refiero a la capacidad de influir en los corazones, en las mentes y en las manos de las personas con las que trabajamos. Esos son los tres aspectos de las personas que los líderes efectivos movilizan: corazón, mente, manos. El corazón es el área de las emociones. Los líderes más eficaces ayudan a encender las emociones que mueven a la acción: la solidaridad, la esperanza, la eficacia, la indignación. Los líderes ayudan a despertar estas emociones y ayudan a elevarlas a niveles que son mayores que las emociones que mantienen el status quo: la desesperanza, la apatía, la soledad, el aislamiento. Parte de nuestro trabajo como líderes entonces es despertar el corazón de las personas con las que trabajamos. Y una de las maneras más concretas de hacerlo es ayudar a generar, a forjar junto con la gente con la que trabajamos unidad de propósito. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos puede unir para trabajar en común? ¿Cuál es el propósito de la educación al que podemos dedicar nuestra vida como líderes? Aprendizaje continuo, ese es el lugar de la mente. Aprender de manera continua, convertirse en líder aprendiz, en alguien que crea las condiciones para que todos aprendan y aprende junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Y las manos es el espacio de la capacidad y de la acción. En particular, podemos poner nuestro énfasis en crear culturas de colaboración eficaz, culturas que ayuden a los niños a recuperar su poder para aprender. Liberar el aprendizaje, creo yo, es una de las apuestas más importantes que podemos hacer si vamos a construir con nuestros niños, nuestros jóvenes, un mundo y un orden que sea mejor que el orden que estamos dejando atrás. Y no creo que la lucha no creo que vayamos a ganar la pelea necesariamente, no creo que la vayamos a ganar. Pero al mismo tiempo lo que está en juego es mucho. Lo que podemos perder es mucho si no logramos liberar el aprendizaje. Este cambio está en nuestras manos, porque en nuestras manos, de nuevo, a nuestro alcance está lo que sucede en el núcleo pedagógico. Yo he decidido dedicar mi vida a asegurar que liberamos el aprendizaje a lo largo de tantas escuelas como sea posible. Y espero que ustedes se sumen a este trabajo de hacerlo. Es una de las cosas más satisfactorias que he encontrado que puede hacer uno en la vida, ayudar a despertar el poder para aprender de la gente con la que trabajamos, sobre todo de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes. Te invito entonces a que lo hagamos posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Un fuerte aplauso es el que has recibido. Bueno, ahora continuamos en este bloque, dicotomías de un mundo quebrado. ¿Y cómo ha estado? Los veo a todos con caras muy concentrados, han tomado apuntes, han puesto mucha atención, pero ahora la siguiente invitada que nos va a hablar es Lisa Gibbs. Lisa ha realizado profundas investigaciones respecto a lo que nos convoca ahora, ¿no? Que estamos hablando de qué viene, qué se va a hacer. Invitamos a Lisa Gibbs al escenario. Un fuerte aplauso también para recibirla. Thank you, Pascal. It's such a pleasure to be part of this event. I would like to speak to you today about the goal of thriving through multiple disasters. And I've chosen this image especially because it really captures the essence of what I'd like to talk about today. But I realise it does require some explanation. So you can see we've got two teenage boys here who are putting on a performance. And this is in a country town in New South Wales, Australia. And you can see that one of them
is wearing a mask. We're all so familiar with these masks now, but this is actually not because of COVID. COVID didn't arrive in Australia until 3 months after this photo was taken. This is actually to deal with bushfire smoke, because they have just evacuated from their home with their mum, piled up the station wagon with all their precious things, and evacuated to this evacuation centre in the next town as the bushfires approached. And they were there with so many other people just waiting to see which way the bushfires went. And they were there for days. So it's a really anxious time, it's a very uncomfortable time, and actually for a lot of it, it's very boring as well. And so they decided to pull out their performing gear, because they regularly perform at festivals, to just distract people and give them something else to think about. And it was so well received that over the next few days, they ran workshops in circus arts, in juggling, stilt walking, and acrobatics. And it was especially welcomed by the parents because it helped keep the kids occupied, although there were some fathers who really took on the juggling. And so what this really says was it was a fantastic contribution at a time of crisis, and an important reminder that our young people really can make those sorts of contributions. I'll come back to it, so just hold that thought. What I'd like to do now is just start with that broader topic of disasters. And what we tend to do when we think about disasters, when we prepare for them, when we think about what we need to do afterwards, we really focus on the physical health aspects. How do we keep people safe physically? And how do we address the injuries and losses that come afterwards? But in fact, what we also know is that for many people, when they experience disasters, there's a real risk of trauma and long-term mental illness. And this doesn't just arrive from the disaster event itself. It also is influenced by all of the stresses that come after a disaster. And I know that here in Chile you are very familiar with disasters, and so I'm not telling you anything when I talk about the loss of income that happens, in many cases the loss of homes, the strain on relationships, the fracturing of social networks, the loss of local services. These are all of the things that undermine resilience and affect people's longer-term mental health outcomes. What we also know from our research, we've scanned the international evidence, if you are exposed to more than one disaster, you are at greater risk of poor mental health and physical health outcomes. And we've just got to stop and think about that at the moment, because I don't know about here in Chile, but in Australia there's a very common phrase, what doesn't kill you makes you stronger. And we often assume if people have experienced something that then they're better able to deal with the next event. And that may be true if they coped the first time and they learnt things and adapted. But if there was a sense of being overwhelmed, and if there were really profound impacts, in actual fact you are more fragile the next time something comes along. And of course, we all know that we're dealing now with climate change. And what that means is more frequent, more severe, and overlapping disasters, so that people are no longer at risk of dealing with one single major disaster, but a succession of disasters. And this is what we're not quite prepared for. What we've done in Australia is try to draw on the evidence to provide some guidance for how to get through disaster recovery. And this is really for communities working together on this. And what we've focused on is what's likely to make a difference. It's important to identify the risks and the groups that might be at greater risk, but I would suggest it's more important to identify what
is likely to improve outcomes. And that's what we've been trying to do with this resource. And we frame it in terms of recovery capitals. You need to be able to draw on different resources. And this comes originally from the Community Capitals Framework. And what it says is, if you've been dealing with a major traumatic event, you need to draw on your human capital, so your knowledge and your skills. It helps to have political influence, to be able to bring resources into the community. Oh my goodness, we rely on our social networks. It's such an important factor. Cultural expression of the experience and the moments that draw us together are really important elements in recovery. The connection to the natural environment is very healing as we watch the environment restore itself. And it obviously has important contributions to tourism and business. Financial resources, it's self-evident that we need to draw on those. And of course, the built environment, not just our homes, but our businesses and the infrastructure, so the roads and other forms of infrastructure. So the reality is all of these things are interacting in our experience of recovery. And what we need to do now as we think about the potential for multiple disasters is to not just look at this sort of very common cycle of preparedness, response, recovery from a single disaster, but how do we build general resilience to deal with multiple exposures, accounting for the cumulative trauma that can build and the extended social disruption that happens. And what I like to do in my work, and I know this is important to everyone, is just stop and think about, well, what does this mean for children and young people growing up in this changed world? Mental health resilience is relevant for all ages, and it's really easy to overlook the potential for our little ones to be affected and to understand how it might affect the different age groups. Our review of the international evidence has shown that in terms of depression and anxiety, children and adolescents are likely to be at greater risk of longer-term depression and anxiety, probably similar to adults in terms of post-traumatic stress disorder. We also know that there's building evidence about how we support children and young people after disasters. There's really great programs in terms of psychosocial recovery support. Still a lot to be learned. Almost nothing to do with how you support preschool children. Virtually nothing about how you support recovery for young people with disabilities, and very little about cultural diversity in experience of these programs. So we need to keep building that evidence. But let's not forget that we can also learn from young people. We all think about what can we do for children and young people, but what can they do to contribute, and what can we learn from them? And this is really already captured in the United Nations Convention for the Rights of the Child. Certainly there's Article 24, which talks about children's right to safe and healthy environments. And when we talk about keeping them safe, it's not just about protecting them and assuming that they'll be passive and vulnerable. It's about giving them the knowledge and the skills to be active and competent in these environments. And importantly, Article 12 of the Convention talks about children and young people's right to contribute their views on matters that affect them. And it continues to say, and it's their right that adults listen to their views and take them into consideration. So I've chosen just two examples that I thought I'd share with you today. This one I assumed was relevant for the audience here because it deals with earthquakes.
Following the Christchurch earthquakes in New Zealand, there were about 5 university students who started up a Facebook page, just putting a call out to see if there was anyone who was interested in helping with the cleanup, because they just had this liquid mud that covered everything. And they got this huge response. And they realised, oh my goodness, we actually have to coordinate this. And there was some scepticism from the emergency services that they'd kind of get in the way. But in actual fact, they did such a brilliant job coordinating what became thousands and thousands of people over an extended period of time, coordinating where they would go each day, having food trucks, organising portaloos, so the portable toilets. They did a brilliant job. These young people made an incredible contribution to recovery. And in fact, they did such a brilliant job that the model was adopted in Japan and the US, and they worked with UNESCO to develop a program that could be made available more widely from a small group of university students that they initiated themselves. The second example I'd like to share with you is one of our own, and this is dealing with climate change, obviously as a driver of disasters. We worked with a group of about 40 young people aged from 12 to 25 as co-designers who said to us that they really felt that young people were concerned about climate change, but they didn't know where to get information and they really weren't sure what they could do about it. And so we, as a prompt for them to start thinking about how to approach this, we shared with them our recovery capitals model. And we said, you don't have to use it, it's just an idea of something you might work with. And they said, yeah, we don't want that. But what we'll do with it is we'll turn it into climate superpowers. And they worked off those 40 co-designers, worked with a group of 70 more young people through public forums and online, and got some agreement that the notion of climate superpowers was really cool. And we got a young artist who then designed these characters. And then they went on to create this website. And you can visit it if you like. The QR code will take you straight there. And this website is a resource where, when you visit it, you're invited to complete a quiz. And the quiz just says, how do you like to learn? How do you like to work with others? And so on. And then it comes back to you and says, okay, so these are your climate superpowers, and these are your secret missions. And it tailors these secret missions based on your strengths. And it says, this is how you might like to learn about climate change. These are actions you can do in your own community. This is how you can take care of yourself and your feelings about climate change. And this is how you can contribute to society more broadly. So it's this brilliant notion of engaging young people in a way that doesn't feel hopeless and gives them a sense of efficacy. Now, the project leads for this in our team at the University of Melbourne in Australia are Phoebe Quinn and Dr. Katica Marinkovic-Chavez. Now, Caddy, I thought you might be interested to know, grew up here in Santiago and is home visiting family at the moment. Is here in the audience upstairs. And so it's this lovely connection between us and you here in Chile. And we've had some fabulous conversations about how we can convert this website into something that is customised for Chile and Latin America more broadly. So let's hope we can get the funding for that. So what I'd like to do is just leave you today with some final messages that bring those ideas together. I really recommend thinking about a multi-disaster approach to resilience and recovery going forward, and involving children and youth as co-researchers and problem solvers for their benefit, but also for ours, because they bring a fresh perspective. And it may be useful to develop a national network
of young disaster resilience leaders or something similar to just formalise that arrangement. And I have to say that you are in such a fabulous position to do this because you already have a network of universities of childhood in Chile, and you have an amazing professor, Professor Maya Sarakosti-Schwartzman, who's an expert in participatory methods in children and youth. So I'll leave you with that, and if you proceed and decide to act on it, please collaborate with us. Thank you. Le agradecemos a Lisa su presentación. Por supuesto que el tema de la niñez es urgente de tratar. A continuación, conversaremos con la secretaria general de la Asociación de Autos Eléctricos de Noruega. Es considerada como experta en movilidad eléctrica, además asesora a políticos y organismos gubernamentales de diferentes ámbitos relacionados con la electromovilidad. Damos la bienvenida a Cristina Bu. Hola, creo que necesito un clicker. Gracias. Mucho gusto estar aquí. Aunque estudiaba en Chile en 2004 y a mí me encanta el pastel de choclo y los completos y... ¿Cachai? Bueno, sí, po. Aunque todo eso, tengo que hacer esto en inglés porque mi español no es muy bueno. Mi nombre es Cristina y voy a empezar con una película chica. Mira. No empieza. No sé qué pasa. So I live in a country far north, stretching above the Arctic Circle, with long driving distances, rugged mountains, and long and cold winters. Norway is larger in size than Germany, yet it is only home to 5.5 million people. In other words, this is not the most likely country to start a transportation revolution. Still, that is exactly what has happened. Okay, next slide, please. Here we are. That's exactly what has happened. Last year, almost 80% of new cars sold in Norway were electric, fully electric cars. And the transition has been very fast. 10 years ago, we were at just 3%. So the 21%, that's petrol, diesel, and hybrids as well. So it's happened very quickly. I had an organization called the Norwegian Electric Vehicle Association. We're an NGO, non-profit. We organize more than 120,000 EV drivers in Norway, so we're a consumer organization. But we also do a lot of work lobbying our politicians, trying to push them to electrify transport as fast as possible. And as fast as possible is really a key word here, because I think there's no doubt that transport will be electric. But we don't have time to wait around for this to happen slowly, little by little. This has to happen fast if we are to cut emissions in time. How did all this start? Well, in the beginning, we had these small electric cars here. They were produced in Norway. Today, we don't have any car industry anymore, but this was Think and Buddy. This is actually our crown prince, Håkon, who bought one of these first things. Small cars that was, the politicians wanted to help this industry a little bit. So they started with, already in the early 1990s, they started with policies to help electric cars become more competitive. So early 1990s already, they started with removing some taxes and also increased the taxes on fossil-fueled cars.
Back then, of course, there were not really any cars to buy apart from these small ones that I just showed you. But little by little, new cars were introduced, like the Nissan Leaf, and later also the Tesla, and so on. And little by little, the cars, we started selling more electric cars from around 2010. So support is really the key. You can't expect from regular consumers to pay a lot more for a new technology that they're even a bit unsure of. So by using the polluter pays principle, by taxing what you don't want, but promoting what you do want, electric cars, we managed to get electric cars more competitive. And we did this with, up until recently, no taxes for electric cars. But what is more important is that we had high taxes on the sales of new fossil-fueled cars, only on the new ones. There are also another package of incentives as well, of local and also national incentives, for example, lower tolls and so on. So this made people think maybe an electric car is something I should consider. Another important thing has been this goal, the Norwegian 2025 goal. It was decided in Parliament already back in 2017, and it says that all new passenger cars and light vans sold from 2025, less than 2 years from now, shall be zero-emission vehicles. With passenger cars, we are almost there. We are at almost 80%. So for the first time in history, Norway can actually reach a climate goal. Something which is very important, isn't it? Because we hear about these climate goals all the time, but we never reach them. But we see now that emission from passenger cars is coming down. And especially in the cities, also we see that the air is getting better. And it's not just in the cities either. It started in the cities, but now these cars are sold all over the country. So this is Norway. Oslo, of course, has a market share of 83%. It's pretty high, but you can see that everywhere it's above 50%. Even in the very north of Finnmark. If any of you have been to Norway, this is very far north. The polar circle cuts through the neck here. So Finnmark is the size of Denmark. There's lots of reindeers. It's only 75,000 people living there, and still half of new cars sold last year were full electric cars. It takes some time to change the cars on the road because we only sell a few new cars every year, right? So although the sales of new cars are electric to a large amount, it takes time to change the whole fleet. Today, however, we have 620,000 electric cars on the road. This makes up 21% of all passenger cars now. So it takes a long time, and this is the reason why you have to focus on getting to 100% market share for new cars as fast as you can, because changing the whole fleet takes a long time. While all this has been happening, we have got more cars on the road, and almost a noticeable thing happened at the same time. People's opinions and knowledge changed as well. I used to meet people telling me that electric cars is not for me, it's never going to work. And then suddenly I started meeting people saying, I changed my mind. I never thought an electric car was going to be for me. I was a petrol head, but now I love my electric car. And I think this is probably the most surprising thing that has happened, that in such a short time, around 10 years, we've had this sort of collective mental shift of opinion, where the myths about electric cars has sort of vanished, little by little. I mean, take my own father, for example. He said he would never get an electric car. He has one today. And the EV drivers are happy with their electric cars. This is not something bad. Often when we talk about climate change, it's something you have to stop doing. For example, stop flying, stop doing this, stop doing that. Changing your car into an electric one is something people enjoy. Of course, it's something new they need to learn, it's new technology, but people say they are satisfied. 95% say they're satisfied or very satisfied with driving an electric car.
Another transition that has happened the last few years too is that, of course, in the beginning it was mostly people having maybe 2 or even 3 cars in their household that changed one of the cars into an electric. So the electric car was not the number 1 car. But in a very short period of time, that has changed as well. Now 56% say that they only have EVs in their household. So this car is now doing everything. And that is, of course, because technology also slowly got better. Now we have electric cars with longer range, and that can do everything. Even in a country like Norway with far and long distances and a cold temperature. What about charging? That's also a challenge. I don't know how much you know about electric cars and charging and so on, but you need to charge it, obviously. It runs on electricity. Most of the charging is done at home. So I, for example, with my electric car, I hardly never use the fast charging stations. But once in a while, you need that as well. If you want to go on a longer trip, for example, if you want to go to Sweden or Denmark or north of Norway or longer trips, you need to stop at a fast charging station. When I started working at the Norwegian EV Association in 2014, there were hardly any fast charging stations at all. Today, that's a different situation. So people don't fast charge very much. Actually, more than 80% say that they fast charge monthly or less than monthly. They're mostly charged at home. So in the beginning, of course, the commercial interest in building these stations is not very big. But with more EVs on the road, it has also become very interesting commercially to build them. So in the beginning, there was some public funding, but today, almost all the fast charging stations are built commercially by companies. So we're seeing gas stations being turned into energy stations, where there's more and more chargers, and their stations are getting bigger as well, like here. Or like this one, which is a new station, where they actually have more chargers than petrol pumps. So this has happened really quickly. You see the development here. So 2014, when I started working with this, there wasn't really any fast chargers at all. Last year, 25% of the fast chargers in Norway were built just last year. So it's a tremendous and very quick transition. Often when we discuss this topic, especially at least in Europe, people are saying, well, charging is so difficult, it's never going to happen. But you can see it's as soon as you get to a certain level, it happens really quickly. So, how does a change like this happen? Sometimes change can happen very quickly, other times it takes a longer time. But someone has to start moving or pushing for this change, right? And it often helps if more people push together. In Norway, we've had a situation where this change has been pushed from different directions, both from the politicians, with important policies, from the companies, but also from NGOs and people being interested in this new technology. So this is probably the most important lesson I have, that change happens a lot quicker when the push comes from different directions, not just top-down, but also bottom-up. Can this change also happen here in Chile? This photo I took a few days ago from Cerro San Cristobal. It's a pretty good day, but it's still a polluted city. As I said, I studied in Chile in 2004, and I think it was even worse then. But isn't it bad to be in a city and you can't really even see the mountains with local pollutions? If Santiago can change, well, I know you already started changing some of your buses to electric buses, but if the cars and the buses could turn into electric ones, you would get rid of most of this problem. And the way to do it is, of course, to start with the new cars sold or bought. This is often misunderstood. They say that it's not fair, maybe, because it's rich people buy new cars. Of course, it's rich people that buy new cars. It's companies, and it's people with a certain income. These are the people who make the choices that the rest of us who buy second-hand cars have to follow. And this is also more fair policy to implement than instead of, for example, increasing the taxes on fuels, for example.
That's not fair for a single mother with a descending car and a low income. It's better to make people that buy new cars, that have a different choice, pay taxes if they choose an ICE car or a petrol diesel engine car. Then you can use those taxes to promote electric cars. That's exactly what Norway has done. Some people think it's easy for Norway because Norway is a rich country, but it's not because Norway is a rich country that we've succeeded with electrification. It's because of our green taxes that can be copied by other countries. A few days ago, I also went to Playa de la Virgen. I heard that this is in the north of Chile. It's one of the most, I think it's the most beautiful beach in Chile, someone told me. But to get there, it was pretty difficult. It was not a regular road. It was a lot of bumps, and we needed a car that could handle that. So there are a lot of reasons why people would say an electric car will not work here, will not work in Chile, because of this or that. But why focus on the problems? It's better to focus on where you can start. And there's many places in Chile we can start with electric cars. A lot of households have more than one car. One of them can at least be electric. And use policies to make people change their behavior when they buy cars is a very important way to move forward. So, I want to finish by saying that, well, if Norway can do this, Chile can do it. Thank you. Gracias, Cristina. Ya van quedando pocas voces en este bloque, dicotomías de un mundo quebrado. Metámonos ahora en materia de alimentación y los desafíos que este ámbito traerá en el futuro. Francia Navarrete es emprendedora científica, ingeniera en biotecnología enfocada en biología molecular, con un diploma de posgrado en finanzas. Fundó Protera, Bioscience, en que desarrollaron MADI, una plataforma basada en inteligencia artificial capacitada para comprender cómo la naturaleza construye proteínas. Demos la bienvenida entonces a Francia Navarrete. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como bien aquí dice, hoy día vamos a estar hablando sobre las proteínas y el futuro de la alimentación. Cuando nosotros pensamos en un futuro, probablemente se nos viene a la mente esta imagen que nos ha enseñado la ciencia ficción, las películas, ¿verdad? Donde estamos en una ciudad inteligente, autos voladores, medicina avanzadísima, probablemente un ser humano un poco distinto a lo que somos hoy día, esperanza de vida más extendida y un sinfín de cosas. Cuando hacemos esta visión, hacemos a la vez una asunción súper relevante, que es que el humano va a ser capaz de alimentar a toda la población. Y esto lamentablemente es una asunción un poco preocupante porque al día de hoy esta necesidad no está cubierta al 100%. De hecho, esta asunción está linkeada a 9 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030. Los recursos naturales no son ilimitados, son limitados y lamentablemente son también vulnerables al efecto climático, a las crisis que se puedan ver en las adversidades, a la falta de agua. Como dice la ley de Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que nosotros no podemos crear materias primas, recursos naturales de la nada. Pero sí lo que podemos hacer es un uso de ellos mucho más optimizado. Cuando hablamos de la alimentación hoy en día, tenemos varios frentes de batalla. Tenemos por un lado la producción,
porque hoy en día nuestros recursos naturales con los que manufacturamos los alimentos no están optimizados. Utilizan mucha agua, mucho suelo, el daño que se hace al suelo después de todas las plantaciones y del crecimiento de ganado, ¿verdad? También tenemos un problema importante en la distribución porque hoy en día la producción es dependiente de su lugar geográfico. Entonces, por ejemplo, algunas plantas vegetales se crecen en ciertas zonas, ciertos animales crecen solo en ciertas zonas y transportarlo ya aumenta la huella de carbono de esos productos. Últimamente también tenemos el problema de los desperdicios, porque se estima que 1/3 de la alimentación producida se va a descarte. En temas de funcionalidad, aquí tenemos 2 ejemplos de lo que está pasando hoy en día en esta producción. Aquí hay 2 productos que son ampliamente utilizados en el diario vivir, que es el aceite de palma. A todos nos resuena claramente porque la palma está realizando efectos muy negativos en el ambiente y en el ecosistema. Pero el aceite de palma está presente en casi todos los productos de consumo empaquetados. Entonces no lo podemos sacar hoy en día de nuestro consumo. Para producir el aceite de palma, el árbol de la palma requiere de 300 litros de agua diarios, cada árbol. Y si nos vamos al ejemplo de la carne de vacuno, el problema es aún más dramático porque para crecer 1 kilogramo de carne de vacuno se requieren 15.000 litros de agua. Obviamente esto no va a ser sustentable ni en el corto ni mucho menos en el largo plazo. Nuestra industria agrícola y ganadera hoy en día están ocupando 50% de los terrenos habitables en el planeta y si analizamos el consumo de agua, 70% del consumo del agua potable del planeta se va en estas industrias. Le sigue un 20% las actividades industriales y solo un 10% del consumo doméstico, o sea, el que hacemos nosotros en las casas. Esto significa que si bien tenemos que hacer un consumo consciente y tratar de hacer ahorro en estos consumos de aguas personales, estos ahorros no son tan significativos en frente a lo que podemos lograr si empecemos a atacar el problema del sobreconsumo de agua en estas industrias agrícolas y ganaderas. En el 2015 fundé Protera porque tenía esta gran convicción de que para poder hacer frente a estos grandes problemas que estamos enfrentando, la única manera de hacerlo es a través de la biotecnología y la biología sintética. Esencialmente porque estos son problemas de la biología, también porque las soluciones que podemos generar, los productos, los procesos basados en biotecnología son más sustentables, y también porque hoy estamos en un momento crucial en que se han desarrollado tecnologías que nos van a ayudar a entender muchísimo mejor cómo es que la naturaleza ha desarrollado la vida y cómo nosotros podemos utilizar esos conocimientos para poder dar respuesta a nuestros propios problemas. Y si queremos entender bien el problema de la biología y de la vida en el planeta, necesitamos entender bien las proteínas, porque las proteínas son la maquinaria de la vida. Nosotros conocemos las proteínas por su aporte nutricional en la dieta humana, pero estas son mucho más que eso. Las proteínas son altamente funcionales. Ellas pueden ser biomateriales, estructuras como el cabello, la uña, la tela de la araña, es toda proteína y así un sinfín de otros materiales que podemos desarrollar. También ellas pueden ser catalíticas, esto significa que pueden llevar a cabo una reacción química que necesitamos para nuestro metabolismo como animales o a nivel celular, la respiración, la digestión y un sinfín de otras más. También ellas pueden ser anticuerpos para la respuesta inmune, hormonas, receptores, almacenamiento, transporte y así un sinfín, son altamente funcionales. Entonces, si la vida ya generó una forma tan eficiente de llevar a cabo procesos, es lógico que podamos utilizarla para nuestro beneficio.
Así, por ejemplo, podemos utilizar y desarrollar y encontrar proteínas que puedan ser nuevos ingredientes alimenticios como emulsificante, antimicrobianos, texturante o incluso podemos desarrollar procesos completos en base a las proteínas. Las proteínas también son muy sustentables porque su manufactura está basada en la fermentación, la cual posee entre 40 y 90% menos huella de carbono que una industria convencional de las que tenemos hoy en día. Y finalmente, algo muy interesante de las proteínas es que son virtualmente infinitas. En la naturaleza existen miles de millones de distintas proteínas. Entonces, en teoría, nosotros podríamos encontrar o desarrollar proteínas para cualquier desafío que estemos enfrentando. Pero es esa misma característica la que hace que también sean muy complejas, porque si tenemos un landscape de miles de millones de proteínas distintas, ¿cómo escoger la correcta que necesitamos? La que tenga la funcionalidad y a que además la pueda producir y se vaya a comportar de la manera que necesito en la aplicación final. Ahí es donde entramos con Protera. En Protera creamos un algoritmo de inteligencia artificial que es capaz de entender a nivel fundamental cómo es que en la evolución se desarrollaron estas diversas proteínas para especializarla para cada una de las actividades. Entonces nosotros tomamos toda la base de datos disponible de todos estos años de research que han estado haciendo los científicos, son millones de datos sobre las proteínas y entrenamos nuestros modelos para poder aprender y encontrar esos patrones. Hoy, nuestra plataforma que llamamos MADI es capaz de predecir, antes de ir al laboratorio, cómo se va a comportar una proteína, cuál va a ser su función, estabilidad, solubilidad, que son elementos fundamentales para la producción. Y con ella podemos empezar a crear nuevos productos. Por ejemplo, si queremos desarrollar un ingrediente que reemplace a los preservantes químicos, lo que vamos a hacer es buscar una proteína que tenga la capacidad de inhibir el crecimiento de hongos en alimentos. Lo vamos a pasar por MADI. MADI nos va a dar un listado enorme de potenciales candidatas y nosotros vamos a sortear las que son las mejores para potencialmente resolver ese problema. Y de hecho, este es un proyecto que nosotros ya realizamos. Y estos son los resultados. En la izquierda podrán ver que es un pan que no fue tratado y que a los 30 días obviamente está totalmente contaminado de hongo, versus el pan que nosotros tratamos con nuestra proteína, a los 30 días permanece intacto. Este primer producto llamamos Protera Guard y esperamos poder lanzarlo en los siguientes años. Bueno, utilizando entonces MADI, nosotros vamos a tener la capacidad de poder hackear la biología para poder hacer frente a todos estos desafíos que estamos enfrentando hoy en día. Porque utilizando la herramienta vamos a poder emular la evolución que la naturaleza hizo durante miles de millones de años en cosa de horas en un computador. Vamos a poder, por ejemplo, desarrollar productos que sean mucho más eficientes en cuanto a uso de recursos naturales. Vamos a poder tener una mejor distribución porque la biomanufactura basada en fermentación no depende de un lugar geográfico ni tampoco de una estación del año. Ella es replicable y se puede realizar en cualquier parte del mundo. Y finalmente, en cuanto a los desperdicios, como hemos visto con Protera Guard, vamos a ser capaces de poder desarrollar productos que sean capaces de extender la vida media de todos estos productos de alimentación. Y también podemos reutilizar estos productos que son desechados para volver a incorporarlo en la cadena productiva en un modelo de economía circular. Para poder pavimentar este futuro que estamos visionando, vamos a necesitar la contribución de todos. Por una parte, la comunidad científica para seguir haciendo desarrollos que nos permitan llegar a esta visión.
Por otro lado, también las regulaciones que tienen que estar a la altura en cuanto a permitir procesos mucho más expeditos de sacar productos al mercado sin dañar o afectar la calidad de esos análisis para no poner en riesgo la salud humana y la integridad, obviamente. Y últimamente, yo diría la más importante de todas, nuestra contribución en cuanto a preferir estos productos que son más sustentables y también muchas veces más saludables. Y aquí igual es importante mencionar de que necesitamos un compromiso más allá de lo que ya estamos realizando. Necesitamos educarnos más en cuanto a cuáles son estos productos, cuál es la importancia de la huella de carbono, de generar productos nuevos. Y por otro lado también el tema de estar más receptivos a estos productos nuevos, porque últimamente tenemos esa sensación de que las cosas nuevas son malas, nos van a afectar a la salud, y es entendible, porque en los últimos años hemos sido bombardeados con noticias negativas, todo es malo, el planeta se está yendo a la punta del cerro, por decirlo de manera coloquial. Muchas crisis climáticas, humanitarias, crisis de salud, enfermedades. Pero realmente yo pienso de que esto nos está nublando un poco la visión de lo que ha sido el pasado y cuánto hemos avanzado en los últimos 2000 años. Hemos avanzado muchísimo y hemos sido capaces como sociedad de sobrellevar problemas igual, tan o más relevantes de lo que ya estamos enfrentando hoy en día desde el punto de vista tecnológico. Entonces yo prefiero vivir bajo esa arista que es: ya lo hemos hecho antes, ya hemos sorteado los problemas que hoy en día estamos enfrentando, la misma magnitud, ya lo hemos hecho antes, y con el compromiso de todos, obviamente, aportando nuestro granito de arena, vamos a poder llegar a ese futuro. Muchas gracias. Consejero, delegado y miembro del Consejo de Administración en diversas organizaciones privadas del sector de la industria metalúrgica y servicios industriales. Se trata de el siguiente invitado. Últimamente se ha centrado en la descarbonización de la cadena de suministro, economía circular y la digitalización avanzada. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Edwin Eichler. Good evening. Thank you very much that I have the chance so late in the evening to present you something about our company, which is the SMS Group. It's the world leading company for plant technology for steel plants, aluminum plants and copper plants. We are performing high performance services, decarbonizing technology and digital services. I would like to show you today some of latest technology which are ready to use now and some are which are come to help to decarbonize the whole industrial value chain, from the iron ore side until recycling. And there's two things in the beginning. First of all, hydrogen. We know everything is important. Hydrogen, it's an energy carrier, and it's a reduction agent. But on the other side, carbon dioxide can also become a resource, not only a waste, but we can use it to produce products which can replace oil and gas. I will show you some of these technologies. My summary of this presentation today is the industrial photosynthesis. That's what a plant is doing, we can realize now on large scale in the industry. And this leads to large-scale industrial projects of billions of euros and dollars at the moment, where we can really save carbon dioxide on an industrial scale. And circular economy becomes the chance for industrial growth. And it really pays off, and it has to pay off, because long-term support from the government or a subsidy from the government makes no sense. Decarbonizing technology has to become competitive. And this is also the case today. Industrial photosynthesis. Normally a plant is taking carbon dioxide out of the air, taking water, sunlight, then a tree is growing, and we normally take the tree as fossil energy and burn it.
What we can do now is we can take solar energy, we can take carbon dioxide out of the air, we can take the electrolyzer and create a synthetic gas. And synthetic gases can replace natural gas. So we can do all of these things which normally one can do with natural gas, also with synthetic gases. And that's what I call the industrial photosynthesis. First of all, the most important is to have enough green energy. Whether it's solar, whether it's wind, whether it's water or other chances, this is the most important, to create enough green energy in order that we are able globally to change the industrial value chain and get rid of the carbon dioxide. The second thing is to harvest carbon dioxide. So these in the middle you see here, carbon dioxide absorbers. And they can take carbon dioxide out of the clean air. Not in an industrial environment, not based on fossil energy, but here everywhere is carbon dioxide. And we can harvest this with these amino molecules in such boxes. And there's companies like Svante, like Carbon Engineering or Climeworks and others who are doing this already, and we will have in another, let me say, 3 to 5 years, a gigaton of carbon dioxide capacity to harvest. Once you have carbon dioxide, you can do two things. You can use this for industrial things, I will show later, but you can also store underground. This is a project on Iceland realized last year, where carbon dioxide together with water, 2,000 meters down on a geothermal area, on a volcanic area where we have 250 degrees, and what happens there is carbon dioxide gets mineralized and it disappears forever. This is not CCS, storing as a gas. This is mineralizing carbon dioxide down to get rid of. So we can take carbon dioxide out of the air, store it underground, or we can go ahead and use it for industrial things. And this is the way how we do this. On the left side you have carbon dioxide, you take water, again industrial photosynthesis, you put it through an electrolyzer and you get these synthetic gases. And since about 5-7 years there is a new technology, high performance, high energy efficiency available. This is a so-called high temperature electrolysis. That's an inverted fuel cell with an energy efficiency up to 85 or 90%, where you then can create low-cost, large-scale hydrogen or synthetic gases. Once you have this, then you can run carbon dioxide in the circle. You harvest carbon dioxide, you take water, you put it through an electrolyzer, you recuperate the energy. That's the reason why you get this high energy efficiency. You get the synthetic gases, you put it through a Fischer-Tropsch system, and you can produce fuel, diesel, gasoline, or kerosene. It's clear we have the battery on the one side, we have maybe the hydrogen car in the future, and maybe in between we have the e-fuel, where we can run carbon dioxide in a circle so that the combustion engine does not produce new carbon dioxide. And maybe for airplanes or for ships, maybe that's also an intermediate solution. This is an energy circle of carbon dioxide where we can use it in order to avoid new carbon dioxide to put into the air. And that's a company called Norske E-Fuel where we're doing this. And there's also a project here in Chile, which we're working together with Porsche to doing this here in the country already. Then we also invested in a company called Synhelion. This is the most efficient solar collector we see at the moment, working on about 1500 degrees. And with this high temperature, you can store the energy in a ceramic storage during the night, and you can use the energy also to produce through electrolyzer, again, e-fuel or other things. Again, green energy is so important in order to change this carbon dioxide value chain. Putting all things together, on the left side, carbon dioxide again, water, synthetic gases, and you can go for the Fischer-Tropsch route, through diesel, for petrol, for fuel, but you can also go for the methanol route to produce plastics. You can produce plastics out of carbon dioxide. Or you can produce ammonia, which is fertilizer, out of carbon dioxide, not out of natural gas. So this means these synthetic gases can replace a lot of products which normally came out of natural gas or oil. Now let's talk a little bit, 2 slides about the steel industry, because I'm coming from the steel industry. Since 20 years I'm working in the steel industry. I was responsible for the European's largest steel plants, and we are now decarbonizing the steel industry globally. Steel production is responsible for 6% of carbon dioxide globally. 1 ton of steel creates 1.6 ton of carbon dioxide. What we can do now is on an old integrated plant to run the gases which are inside the plant in a circle, use synthetic gases and reduce by hydrogen the carbon dioxide exhaustion. What we're also doing is a greenfield plant. This is the world's largest greenfield plant in Sweden.
It's a 3 billion investment for equipment, and together with infrastructure, a 5.5 billion investment for 5 million tons of high-performing automotive steel. It's the world's largest project at the moment. Caterpillars are there creating this greenfield plant, and it's fully based on hydrogen, on direct reduction, and electrolyzer. And this will reduce the carbon dioxide for steel from 1.6 ton down to maybe 100, 120 kilos. And this is the game changer for the whole steel industry worldwide. And we already started here in Concepción, south in Chile, with our customer, the CAP Group, to do this as well here for this country. Now let's go a little bit ahead with some slides down the value chain, where we can also do things for urban mining. Urban mining is here in the city. We have a lot of electronic scrap. Mobile phones, computers, in your washing machines, there's also electronic equipment. We can take this, put through a shredder, put through a pyrometallurgical and a hydrometallurgical system, and we can get out of this gold, silver, platinum, rare earth, gallium, and all these resources. So we can use the city as a resource in the future. And we can do this also with green energy, so green recycling of electronic scrap. The world's largest project we are realizing at the moment is in US, about $600 billion, which will create in the Texas area a lot of infrastructure for recycling of electronic scrap. We can also recycle now lithium-ion batteries, because you see for e-drive, you need a lot of batteries, and end of the lifetime, you have to do something with them. And here is a system we created with an Australian company, the most efficient thing, also low carbon dioxide consumption, to recycle lithium-ion batteries. And all the material which comes out of this process, you can reuse already to build new batteries. And we also have an idea maybe to do this here in Chile, because I come to this later. With the natural resources you have here in the country, you can use all this decarbonizing technology for a new industrial development. One funny thing is a company we created called Box Bay. It's a sea house for sea container, warehouse for sea containers. Normally put sea containers one above the other. We have a lot of diesel cars shuffling around. Now we put them into a warehouse. The project is live in Dubai, and we are just doing the first harbor in Korea now, which is then using the same space by tripling the capacity, putting solar panels on top, getting rid of the diesel cars, so you decarbonize logistic for sea containers by increasing the capacity of a harbor. And what we're also doing for all this equipment, either for carbon dioxide absorbers, either for the electrolyzer, either for steel plants, for whatever, we can do a lot of predictive analytics and artificial intelligence in order to save energy, in order to improve the quality, to get rid of waste and wrong material, and also to predictive scheduling, which saves also in the industrial value chain a lot of carbon dioxide by predictive analytics. Now let's talk a little bit about what we can do here in Chile. Chile is exporting a lot of resources. For example, copper, $30 billion, iron ore, 2.5 billion, and also lithium, 2.95 million tons. And this goes abroad in countries like US, China, or Brazil. And then you buy back the batteries, you buy back the cars, you buy back the mobile phones, and all these things. So the question now is, why not using the resources together with decarbonizing technology in order to do more industrial applications, more industrial infrastructure, more jobs here in the country, which then leads to more education in the country, to more jobs based on green technology. I give you an example. With the steel plant, our customer, we are discussing at the moment to upgrade the steel plant with decarbonizing technology I just told you. Then you can create a wind power plant. A wind power plant needs a lot of steel. And you can create green steel, and with the wind power plant, you can create green energy in order to produce hydrogen to decarbonize the steel production. So this runs in a circle, and you're not buying the steel from outside. You're producing the steel in the country. You put the wind power plant into the country, create green energy in order to create green steel. And you see here, 10 terawatt of wind power, there would be a demand for 1.2 million tons of steel. The country has a capacity of about 2.5 million tons at the moment. And if you put 10 or 20 or more terawatt of wind power, we would have then a demand for 1.2 million tons of steel, which is creating a new green steel plant maybe here in the country. For example, 25 gigawatt of renewable energy, you can then harvest 3.2 million tons of carbon dioxide, and you can produce 1 million liter of e-fuel, or plastics or whatever, through this electrolyzer and the carbon dioxide absorbers.
You can build the electrolyzer here in the country. You can build the absorbers here in the country. And can use the refineries to build the e-fuel. And you have a decarbonizing strategy with new working places as well. And if you put all these things together, then you can see on the left side the wind power, which is creating green energy. This goes to electrolyzer, this goes to the absorber plant, and this is creating synthetic gases. And with the synthetic gases or with the hydrogen, you reduce the iron ore without creating carbon dioxide, because the waste of this reduction process is water. And then you have green steel. And the green steel goes back into the electrolyzer facilities, it goes into the absorbers, and goes into the wind power plants. So close the circle. Then you have the cars, you have electronic scrap and all these things also here in the country. You take this out, do a green recycling by urban mining, and you get the resources back based on green energy. Or you do with the future e-drive cars also the recycling of the lithium-ion batteries. So my message is, with this decarbonizing technology, which is available now, already large scale, you see this plant in Sweden, a 5.5 billion investment, you can create in the country new jobs, a new industrial value chain based on decarbonizing technology. And I'm so happy to be here to talk to the people, to talk to the customers, and we will support the country on this journey. Thank you very much for your attention. Me quedé con esto, que se lo voy a tener que entregar al siguiente y último expositor, porque quien cierra este bloque es investigador en física y director del Centro de Investigación en la Intersección de Física de Plasmas, Materia y Complejidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, presidente de la Sociedad Chilena de Física entre 2003 y 2008 y actualmente es su secretario. Damos la bienvenida al doctor en Ciencias Exactas, mención en Física, Leopoldo Soto. Un fuerte aplauso para él. Gracias, Leopoldo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En particular quiero agradecer al ex senador Gerardi por esta invitación. Con Guido nos conocimos hace ya casi 40 años. Ambos éramos dirigentes estudiantiles, presidente de nuestros centros de alumnos, él en medicina en la Universidad de Chile y yo en física en la Universidad Católica. Él llegó a ser presidente del Senado y yo un científico, pero yo soy más feliz que él. Bueno, esta presentación lo que quiero compartir con ustedes es sobre fusión nuclear. Energía sin límite, vamos a ver el estado actual y las perspectivas. Hace un mes, el 12 de diciembre, en un laboratorio nacional en Estados Unidos, el Lawrence Livermore, anunció que días antes, el 5 de diciembre, habían logrado producir energía neta por fusión nuclear en una instalación experimental que se llama National Ignition Facility, donde usaron láseres para transferir la energía a un material que lo transformaron en plasma, lo calentaron, lo comprimieron y produjeron fusión nuclear. ¿De qué se trata la fusión nuclear? La fusión nuclear, lo que intentan los científicos es crear un sol en un laboratorio. Las reacciones que ocurren en el Sol son reacciones de fusión nuclear, que a diferencia de las reacciones de fisión nuclear, que corresponde a dividir núcleos de átomos pesados, la fusión nuclear significa unir núcleos de átomos livianos, en particular núcleos de hidrógeno, de algunos de isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio. ¿De dónde sale el deuterio y el tritio? El deuterio se puede obtener del agua. Por cada millón de moléculas de agua, una contiene deuterio. Y también hay tritio en el agua. Pero sin embargo, por cada millón de millones de moléculas de agua, una contiene tritio. Lo que en la práctica hace que el tritio sea muy difícil de obtener del agua. Y una noticia interesante para Chile, Bolivia y Argentina, que tenemos grandes reservas de litio,
es que el tritio se puede obtener del litio. A partir de una reacción nuclear, si uno le hace llegar neutrones al litio, se obtiene tritio. Así que, en resumen, el combustible para la fusión nuclear que se está tratando de lograr ahora sería el deuterio y el tritio y el litio para poder producir el tritio. En el futuro, cuando se logre fusión nuclear solo con deuterio, es mucho más difícil con deuterio, pero cuando se logre con deuterio, el deuterio contenido en medio litro de agua va a permitir generar por fusión nuclear el consumo eléctrico de una familia durante un año completo. Esa es la importancia que tiene lograr la fusión nuclear ya en un futuro más lejano, solo con deuterio. Pero por ahora estamos concentrados en los resultados que han logrado con deuterio y tritio. El truco es que para que se produzca energía, para que la energía que el proceso a uno le entrega, el plasma le entregue, como estamos tratando de reproducir lo que ocurre en el Sol, esto se hace en un estado de la materia que es el plasma. El plasma es un gas a alta temperatura, a tan alta temperatura que los electrones ya no saben a qué átomo pertenecen y entonces están los núcleos desnudos y se puede producir la fusión nuclear. Se necesita que un compromiso, se necesita que la energía sea mayor que la que uno le pone al sistema para que esto produzca energía neta. Y para eso hay un compromiso entre la temperatura, el tiempo de duración y la densidad del plasma. Y para una temperatura que sea del orden de 100 millones de grados, que es lo que ya se necesita para que sea de interés termonuclear y lograr fusión nuclear, se requiere que el producto entre la densidad y el tiempo de duración del plasma supere un número. Y ahí podemos jugar desde un extremo de plasmas muy densos que duren muy poco tiempo a plasmas más diluidos que duren más tiempo. Las soluciones propuestas son, una, el confinamiento inercial. Voy a nombrar las dos soluciones más extremas, la de tiempo más corto y la de tiempo más largo. Por confinamiento inercial, donde en una esfera de deuterio y tritio congelado, de algunos milímetros, se ilumina ya sea con láseres o con rayos X, y al iluminarla con un pulso muy corto, como un flash, y se ilumina de todas partes, el exterior de la esfera explota y por conservación del momentum el resto de la esfera se comprime y se calienta y se llega a condiciones en que se puede producir fusión nuclear, como se ve ahí en esos tres pasos, y al final se llega a un Sol en miniatura. Ese es el experimento, de ese tipo es el experimento donde se logró este tremendo resultado en Estados Unidos. Lo que tenemos ahí a la izquierda es el experimento, las instalaciones del National Ignition Facility en Estados Unidos, en el laboratorio Livermore. Todas las instalaciones producen unos láseres en total de unos 192 láseres que en total hacen 2 megajoules, y todas esas instalaciones son equivalentes a 3 canchas de fútbol americano y se enfocan dentro de un cilindro del orden de milímetros, y ese cilindro genera rayos X que terminan iluminando el plasma, la esfera, y ahí se produce la fusión nuclear. Y hay otro experimento en los laboratorios de Sandía donde se producen directamente rayos X a partir de una descarga eléctrica. Ese es el confinamiento inercial. ¿Qué lograron ahí en Estados Unidos? En Estados Unidos lograron en el año 2014 que el plasma, que estos láseres de 2 megajoules, el plasma absorbió 17 kilojoules, después les voy a explicar qué significan estas unidades en la práctica, y generó 19 kilojoules, generó más energía que la que el plasma absorbió. Pero en realidad solo, y ese fue un tremendo logro, el primero, un hito, pero emitió solo el 1% de la energía de los láseres. Después, eso fue tremendamente importante. Ahí está, lo publicaron en la revista de las más importantes del mundo, en la revista Nature, y después, en años siguientes, fueron mejorando el experimento, lograron producir 60 kilojoules, después 600, después en el año 2021 1,3 megajoules, 2 megajoules de entrada y produjeron 1,3, y el 5 de diciembre, con los 2 megajoules, produjeron después 3,15 megajoules por fusión nuclear. Es decir, algo así como 1,1 megajoules netos de energía que tenían los láseres tenían 2 megajoules y produjeron 3,15. Ahora, es la primera vez que eso se logró en el mundo. Y eso significó que se publicara en la prensa inmediatamente, dio una conferencia de prensa la secretaria de Energía de los Estados Unidos,
Pero ahora veamos, pongamos en contexto este resultado. ¿Qué significa 1,1 megajoule como energía? Eso se produjo, 1,1 megajoule. Con eso alcanza para hervir un poco más de 3 litros de agua. Es poca energía. Entonces, ¿por qué tanta emoción y tanta celebración? Porque esos 3 litros de agua que servirían en milésimas de millonésimas de segundo. Es decir, tendría una potencia instantánea de 100 terawatts. 100 terawatts son 100 millones de megawatts. Pero dura un nanosegundo, una milésima de millonésima de segundo. No es un reactor que funcione de manera continua. Pero además hay una letra chica. Para producir esos 2 megajoules de energía en los láseres se necesitaron 300 megajoules de energía eléctrica. Así que todavía no es energía neta en términos absolutamente tecnológicos o industriales, ¿ya? Todavía falta. Pero, como han visto, esto ha ido mejorando de una manera muy rápida. Entonces, cuando se supere la producción de energía, por ejemplo, de 300 megajoules eléctricos iniciales de todo el proceso, y el plasma genere 310 megajoules por pulso, y se lograra operar el equipo de manera repetitiva, a 1 pulso por segundo tendríamos 10 megawatts, a 10 pulsos por segundo 100 megawatts, y a 100 pulsos por segundo 1 gigawatt. Y eso ya tiene sentido, ya esos son las potencias de una planta de energía nuclear. Pero además hay que tener presente que este experimento, la fusión nuclear, no era el objetivo principal de esta instalación. Este objetivo lo incluyeron después. El objetivo central de esta instalación experimental era simular efectos de armas nucleares. Era un proyecto de defensa. Y después se agregó este resultado. Con todo, el resultado de diciembre de este laboratorio es altamente significativo porque lograron por primera vez en el mundo producción de energía neta por fusión nuclear respecto de la energía incidente usada en el experimento. Hay otros experimentos de este tipo en el mundo, en Japón, en Europa, etc. Y la otra solución propuesta tiene que ver con el confinamiento magnético. Aquí uno necesita que el plasma, esta es la de plasmas que duran más tiempo y más diluidos. La idea aquí es producir un plasma que es como un picarón, donde el plasma es como el secundario de un transformador eléctrico. Y de esa manera, con bobinas, el plasma se calienta, produce una corriente, pero lo mantiene levitando. Se mantiene el plasma levitando con campos magnéticos. Hay otro experimento que se llama Accelerator, pero no voy a hablar de él. Y esto, los tokamak, este proyecto ITER, fue pensado, está diseñado originalmente para la producción de energía por fusión nuclear. Y se espera que este experimento, donde participan toda la Comunidad Europea, China, Estados Unidos, India, Japón, Corea, la Federación Rusa, y con un costo que ya va en 20.000 millones de euros, esté operativo en los próximos años, el 2025 se haga el primer plasma, y el 2035 se inicia la operación con deuterio y tritio. Hay otros experimentos de este tipo en el mundo, en Europa, en China, en Japón, etc. Hubo un resultado hace pocos días que salió en la prensa, que en el tokamak de China se logró un plasma estable por más de 1000 segundos, 17 minutos de estabilidad. Ese también es un logro que contribuye, todos estos experimentos contribuyen a lo que después se va a hacer en ITER. Y además se logró que no emita llamaradas ese plasma, porque un gran problema de los tokamak es que emiten llamaradas durante su operación, como las llamaradas del Sol, que terminan destruyendo los materiales de la primera pared del reactor. Hay otros experimentos de esto en el mundo, por ejemplo, incluso aquí en Latinoamérica. Hay conceptos alternativos también, de los cuales en Chile tenemos uno, y también hay iniciativas privadas. ¿Qué falta? Bueno, obtener primero balance energético, después se espera llegar a tener un factor de multiplicación de energía de 10, eso se espera en ITER, esperan con 50 megawatts de entrada producir 500 megawatts, pero son megawatts térmicos, produce calor, no electricidad todavía. Se requiere controlar inestabilidades, turbulencias y llamaradas del plasma, se requiere desarrollar materiales capaces de resistir choques de plasma a intensa radiación de neutrones, que no han sido nunca estudiados estos materiales, ni siquiera existen. Se requiere conocer la física de un plasma en combustión y se requiere también producir materiales para el manto del reactor que generen tritio. ¿En cuánto tiempo podríamos disfrutar masivamente de la producción de energía eléctrica por fusión nuclear?
Los expertos más conservadores estiman que en el 2100, los más optimistas estiman que en un par de décadas. Ahora, ¿cómo llegamos al 2100 con energías limpias y nos preparamos para la producción de electricidad por fusión nuclear? Bueno, una forma de llegar al 2100 es trabajar en un esquema de híbridos fusión-fisión. Usar lo mejor de la fusión y lo mejor de la fisión nuclear. Si uno tiene un reactor de fisión subcrítico, en el fondo es que todavía no llega a funcionar para producir energía, o también se puede ver que es como un reactor que se está apagando, es decir, todavía no produce energía y está en una condición segura, pero si uno a un reactor de fisión le pone una semilla de neutrones, la que podría ser con un experimento de fusión, aun cuando la fusión no genere energía, pero genera suficientes neutrones, ese híbrido va a producir ese sistema una multiplicación de la energía y sería un reactor de fusión-fisión, que también se puede usar eso para reducir la radioactividad de los elementos de las plantas nucleares actuales. Y la simbiosis fusión-fisión es para ir creando la industria para la fusión nuclear, porque hay que tener una industria completa. La energía nuclear actual de fisión es una industria que tiene una logística, que tiene normas de seguridad, etc. Lo mismo hay que lograr para la industria de la fusión. Entonces hay que ir aprendiendo de la industria de la fisión para transformar o crear una industria de la fusión nuclear. ¿Y en Chile? ¿Qué pasa en Chile? Bueno, en Chile tenemos un centro de investigación, el Centro de Investigación de la Intersección de Física de Plasma, Materia y Complejidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, pero cuando yo llegué el año 93, me pregunté si tenías, ya ven ustedes el nivel de experimento, 3.000 millones de dólares, 20.000 millones de euros, cientos, miles de personas trabajando en eso, y uno se pregunta si tiene sentido en un país pequeño como Chile, con la cantidad de recursos que hay en Chile, con los pocos investigadores que tenemos, si tiene sentido hacer investigación en fusión nuclear que signifique un aporte al conocimiento y a los esfuerzos internacionales. Logramos ya, actualmente, somos un grupo de 7 investigadores, Gonzalo Avaria, Bisoyit Bora, Sergio Davis, Yalas Yaín, José Moreno, Cristian Pavés y yo. Hemos tenido otros investigadores previamente y tenemos actualmente, y es parte crucial de nuestro equipo, un profesional mecánico que nos permite construir las cosas que hacemos, un mecánico de precisión, Marcelo Vázquez. En estos años, en 20 años, hemos logrado publicar más de 140 artículos en revistas científicas con esta idea. Si uno piensa, que es una idea muy peregrina, pero si uno piensa en el Sol, que es nuestro ejemplo de la fusión nuclear, es donde ocurre la fusión nuclear de las estrellas, y ve la escala con la Tierra, la pueden ver ahí abajo, el experimento más grande del mundo sigue siendo una miniatura respecto del Sol. Por tanto, uno no tendría por qué necesariamente querer crear el experimento más grande del mundo. Lo que nos dimos cuenta es que lo que importa no es la cantidad de plata, ni la cantidad de personas, ni el tamaño del laboratorio. Lo que importa es la cantidad de energía por unidad de volumen que uno logra poner en el20 La cantidad de energía por unidad de volumen. Y, por ejemplo, en uno de esos experimentos del Sandia National Lab, son 20 millones de joules en un plasma de centímetros cúbicos. Eso es lo mismo que un joule en un volumen submilimétrico o 0,1 joule en una esfera de tan solo 60 micrones de diámetro. Y fue así que a fines de los 90 obtuvimos un proyecto para desarrollar física de plasma en dispositivos pequeños. Escogimos una tecnología sencilla, comparativamente sencilla, donde los experimentos más grandes del mundo eran con 3 megajoules, lo más pequeño era con kilojoules, y nos propusimos miniaturizarlo. Encontrar las reglas de escala que nos permitieran mantener la misma cantidad de energía por unidad de volumen. Ya que no éramos capaces de ser únicos construyendo el laboratorio más grande del mundo, sí podíamos ser únicos construyendo el más pequeño. Y si lo hacíamos bien, lo que hiciéramos era conocimiento nuevo. Nadie había explorado una región de tan poca energía. Así fue que desarrollamos estos equipos miniaturizados, encontramos las reglas de escala con los 2 primeros equipos, experimentalmente fuimos estudiando el de bajo de 400 joules, 50 joules, y encontramos las reglas de escala. Y con esas reglas de escala construimos un equipo que funciona
tan solo con 0,1 joule. Eso es 10 millones de veces más pequeño que el experimento más grande en el tipo este de plasma focus y 10.000 veces más pequeño que lo más pequeño que se había hecho. Así que realmente en esto hemos sido los pioneros y ahora hay muchos grupos que se inspiran en nuestro trabajo. Aquí ustedes pueden ver un video, no es una simulación, un video del plasma real que se produce. Ustedes vieron que se comprimió y después saltó. Todo eso ocurre en 0,3 microsegundos. Este plasma, ahí están las 3 fases del plasma. Cuando llega este plasma al final de un par de electrodos y finalmente se comprime y después salta. En este plasma, incluso en uno de 0,1 joule, tenemos el récord de haber producido fusión nuclear, por supuesto sin ninguna capacidad de producir energía neta, pero tenemos un escenario experimental, un escenario físico, donde podemos estudiar la fusión nuclear en sus aspectos más básicos. ¿Qué hacemos con estos plasmas? Este plasma, ese chorro que salta, ese que ustedes vieron saltar, encontramos que produce el mismo daño. Cuando uno le pone un material cerca, produce el mismo daño que el que se espera en los grandes proyectos como ITER. Así que en unos equipos pequeños como los nuestros es posible estudiar y probar materiales. Esa es una contribución para el gran proyecto. ¿Qué otras cosas han aparecido? Aparecen jets de plasma. Y esos jets de plasma sirven como laboratorio de escala de fenómenos astrofísicos. Uno puede encontrar las reglas de escala que le permitan hacer jets equivalentes a los que se observan en astronomía. Y con eso uno tiene un laboratorio de escala de fenómenos astrofísicos. Estamos estudiando también el efecto de radiaciones pulsadas en biología, en materia viva. Si uno, por ejemplo, ve esta luz continua por un rato, puede tener los ojos abiertos entre 10 y 15 segundos. Pero si esa misma cantidad de energía luminosa me llega a través de un flash, me veo obligado a cerrar los ojos. Entonces, la materia viva reacciona distinto a las radiaciones continuas que a las pulsadas. Y empezamos a estudiar con biólogos y investigadores de biomedicina el efecto en células cancerosas. Y hemos encontrado que estas radiaciones flash, para una dosis muy pequeña comparada a la de la radioterapia convencional, con dosis muy pequeñas se obtiene muerte de células cancerosas. Y ahora estamos tratando de seguir esos estudios, profundizándola con estos investigadores. También hemos logrado usar ese mismo chorro de plasma que salta, toda esa física que hemos aprendido, y estamos desarrollando un micropropulsor de plasma para nanosatélites. Esto en colaboración con el grupo del satélite Suchai y los satélites Suchai de la Universidad de Chile. Bueno, hemos publicado todos nuestros trabajos en revistas científicas, pero también desarrollamos un canal de divulgación, el canal Ciencia Entretenida. El año 2010 subimos los primeros videos, un canal en el que de manera, nosotros creemos que es entretenida, eso tienen que verlo ustedes, explicamos nuestras investigaciones. Afortunadamente faltan décadas. Uno podría decir, pucha, para la fusión nuclear nos quedan décadas todavía, no vamos a tener energía limpia, pero yo lo veo como una oportunidad. Afortunadamente nos faltan décadas, porque en esas décadas podemos aprender en Chile la ciencia y la tecnología para producir materiales generadores de tritio a partir del litio. Nos quedan esas décadas para establecer colaboraciones entre Chile, Bolivia y Argentina en la investigación de esos materiales. Usar la ciencia como relaciones diplomáticas. Y tenemos además tiempo para profundizar la colaboración entre Chile y Argentina en investigación en híbrido, fusión, fisión. Porque nosotros junto con los argentinos hicimos un cálculo teórico de cuáles serían ellos con su experiencia en fisión nuclear y la nuestra en fusión nuclear. Hicimos un cálculo teórico muy ideal todavía de cuáles serían las características que tendría que tener un plasma focus para ser la semilla de un reactor híbrido de fusión-fisión. Así que todavía tenemos tiempo para profundizar esta investigación. Y finalmente, afortunadamente, faltan décadas y tenemos esas décadas para reflexionar sobre el uso de esa energía, para tener un mundo más inclusivo en todo sentido que disfrute de esa energía, y tenemos tiempo todavía para crear una humanidad bella
que haga uso de esa energía para disminuir el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Gracias. Leopoldo cierra este bloque. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy. También agradecemos a nuestros media partners, CNN Chile, Canal 13, Chilevisión, TVN, 24horas.cl, Megamedia, ADN Radio, TV Senado, Radio Futuro, Radio Cooperativa, Las Últimas Noticias, El Mercurio y La Tercera, que nos ayudan a que la ciencia y el conocimiento lleguen a más personas. Además, a los medios e instituciones asociadas que colaboran con nuestra transmisión y permiten que Congreso Futuro llegue a las casas de Latinoamérica y el mundo. A Claro, BTR, Caja Los Andes, Universidad de Antofagasta, Universidad Bernardo O'Higgins, Universidad Católica del Norte, Universidad Finisterra, Universidad de Magallanes, Universidad de Chile, Universidad Católica del Maule, UES TV, Ciencia Pública, 24horas.cl, CNN Chile, Futuro 360, radios regionales y TV Senado. Porque en Congreso Futuro queremos democratizar las grandes ideas. Compartan su experiencia usando el hashtag Sin Límite y también hashtag CFDía2. Y nos vemos mañana, por supuesto, con más temas en Congreso Futuro 2023. Gracias a todos. ¡Chao!